Egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Udalbatzara. Gaur Goiori jauregi honetan ospatuko dugu osoko bilkura hau. Beste mugarri bat jartzen diogu gure tokiko historiari, pandemia dela eta behartuta gaudelako jauregi eder honetara etortzera eta osoko bilkura hemen ospatzera. Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos al Pleno Municipal que hoy celebramos en este Palacio Villasuso, fantástico palacio renacentista de nuestra ciudad y del casco medieval. Como consecuencia de la pandemia nos hemos visto obligados a tener que celebrar el Pleno en este palacio si queríamos que fuera presencial. Como todos los plenos ordinarios, les parece, vamos a hacer un minuto de silencio, primero por todas las personas fallecidas durante estas últimas semanas en Vitoria-Gasteiz y también, como hacemos mensualmente, por todas las mujeres víctimas de la violencia machista. Ere gaitezke. Osoko bilkuraren gai zerrendan, lehenengo puntuan dugu 2008ko maiatzaren 22an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea. Ez baldin badago inolako ekarpenik edo proposamenik, onartutzat emango genuke. Beraz, onartu egiten dugu maiatzaren 22an egindako akta hori. Ebatzi beharreko atalean, lurralde batzordetik 2 puntu ditugu. Lehenengoa da, behin betiko onestea Gasteizko udalerriko hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa, udalerriko hainbat menpeko toki erakundetako lursail batzuen kalifikazio xeatuko lerrokadura batzuk zuzentzeko. Oregi Andrea, zurea daitza nahi duzunean. Mila esker, alkate jauna, eta egunon guztioi, egia esan da berezi xamar egiten da, horrela osoko bilkura egitea eta horrela aritzea, baina alkatek dion bezala, hola tokatu zaigu egoera bizi hasi garen egoeragatik, ez? Centrándome en el asunto que tenemos, es un asunto que básicamente se trata de corregir alineaciones de varios pueblos, no de todos los pueblos, no de los 64 pueblos que tenemos en el municipio, sino de parte de ellos, más o menos una cuarta parte de ellos, unos 12, y se trata de hacer las correcciones, como digo, de alineaciones para adaptarlas al catastro vigente, que ha sido recientemente actualizado. Lo que hemos primado en esta modificación ha sido, por una parte, adelantar correcciones que se están haciendo de manera sistemática en la revisión de plan general, pero adelantar aquellos pueblos en los que no hay ningún conflicto ni ningún litigio con la implementación de estas modificaciones, de tal forma que, que se puedan ya ir implementando y que las licencias que vengan a partir de ahí sean ajustadas a ese catastro y a esas alineaciones. Nada más por mi parte, alcalde. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Puntu honetan, ez dago interbentziorik Elkarrekin taldearen aldetik, Alderdi Popularraren aldetik ere ez, EH Bilduren aldetik, ezta, Alderdi Sozialistaren aldetik ere ez, beraz, bozkatzera goaz puntu hau, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik, beraz, onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen
aldeko botoekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Hurrengo punturagoaz, 3. Hasierako onespena emateko tranbiaren sistema orokorra salburua edatzeko Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketari. Oregi Andrea, zurea da hitza. Mila esker berriro ere. Bien, en este caso también es una aprobación inicial de modificación de plan general que lo que busca es adaptar nuestro plan general a la traza del tranvía Salburua. Como ustedes saben, el tranvía Salburua está definido por medio de los proyectos del estudio informativo y de los proyectos que se ajustan a las indicaciones del PTS ferroviario y de la normativa ferroviaria en vigor. Y lo que tenemos es que nuestro plan general tiene como uso compatible de la red viaria el uso tranviario, pero hay algunas pequeñas zonas en los que tocamos espacios libres o zonas verdes que resultarían incompatibles en la manera que están definidas actualmente. Lo que procede es definir en toda la traza del tranvía un sistema general tranviario que recoge toda la traza. Por eso planteamos como una modificación estructural, puesto que estamos hablando de constituir un sistema general a lo largo de toda la traza definida para este proyecto. Hemos tenido abierto el plazo de consultas previas, se han ido incorporando algunas cuestiones al debate, pero en cualquier caso, como decíamos en la comisión el otro día, este es el momento, después de la aprobación inicial, hoy hacemos la aprobación inicial, y es este momento cuando se abre el plazo de alegaciones. A partir de aquí tenemos la publicación en el boletín, como ustedes saben, y el plazo de alegaciones donde ya es el momento de poder ver las cuestiones más de detalle o que puedan inquietar a unos u otros colectivos. Se pidió el informe de aviación civil como es preceptivo previo a esta aprobación inicial y bueno, pues creemos que lo que traemos aquí es la aprobación inicial, la solicitud al informe al Consejo Asesor de Planeamiento, notificar a los interesados que están personados en este expediente y abrir esa exposición al público de un mes. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea, orain taldeen txanda. Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Fernández jaunak hitz egingo du. Bueno, pues en este pleno tan especial, el primer punto del orden del día es un punto, a pesar de lo que ha dicho la señora Oregi sobre el tema del debate, a nosotras, desde Elkarrekin, llevamos años pidiendo un debate profundo una reflexión profunda sobre la movilidad en nuestra ciudad, concretamente sobre qué sistema de alta capacidad es el más aconsejable y el más deseable por los vecinos y vecinas en la conexión este-oeste, es decir, Salburua y Zabalgana. Nos hubiera gustado, porque también estamos en el avance del plan de movilidad, todavía debatiendo asuntos como este y, sin embargo, estamos viendo cómo, una vez más, de manera unilateral, ustedes, el Gobierno de Urtaran, sigue dando pasos hacia un medio de transporte sin haberlo debatido ni con los grupos políticos ni con la ciudadanía en general. Este debate se tenía que haber dado con anterioridad. No estamos hablando de tranvía sí o tranvía no, sino estamos hablando qué medio de transporte de alta capacidad era el más aconsejable para los nuevos barrios, es decir, tranvía o BEI. No se ha producido ese debate, no se ha producido ni siquiera un consenso entre los grupos políticos ni entre la ciudadanía y, por lo tanto, como hicimos en la comisión, vamos a abstenernos en esta aprobación inicial. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular, señor Garnica. Buenos días a todos. Para nosotros sí estamos hablando de tranvía sí y en este caso tranvía a Salburua. Nos parece importante, lo hemos ido apoyando a través de la financiación. Ha habido modificaciones que también la hemos ido aprobando en el cambio de trazado del Gobierno vasco y es verdad que hemos tenido poca información, que eso es lo que les pedimos al Gobierno, que cuando se aprueba, cuando estamos de acuerdo en un proyecto, tienen que buscar ese consenso. Nosotros hemos visto las dudas, hemos tenido una reunión con el equipo de Gobierno para ver sobre todo
los problemas que había en el fin del trazado. Hemos visto que pueden ser subsanables, nos parece que es un buen proyecto, estaremos muy pendientes de las alegaciones que puedan surgir y hoy, por ello, vamos a cambiar el voto y vamos a votar a favor del tranvía Salburua. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Garnika jauna, orain EH Bilduren txanda, González jauna zurea da hitza. Egunon guztioi. Nuestro grupo, el grupo EH Bildu, en esta cuestión, en la cuestión de la movilidad, en la cuestión en concreto del transporte público, desde el principio ha mantenido una posición totalmente responsable, una posición responsable que abarca pues, desde una visión integral de la movilidad, movilidad peatonal, red de bidegorris, bicicleta, etcétera, y en la cuestión concreta del transporte público, pues recordar también cuál era nuestra visión plasmada en aquel acuerdo de 2015 tendente a la electrificación del transporte público y al avance hacia un transporte público de alta capacidad. Recordar la posición responsable que mantuvimos en relación con el tranvía al sur y en relación con el BEI en la línea periférica, ambos sobre dos de los tres ejes que nosotros en principio identificábamos como ejes estructurantes, en este caso el eje norte-sur y el eje periférico. Nuestro grupo contemplaba precisamente que ambos ejes debían estar previstos o provistos o servidos por alta capacidad, dos ejes que, por otro lado, también estaban previstos en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público actualmente en vigor. Y, como decíamos, ambos ejes servidos, en un caso con un modo de transporte y en el otro con el otro, o sea, uno con tranvía y el otro con el BEI. Recordaremos una vez más que nuestro grupo ha defendido los dos modos de transporte, una actitud responsable, como decía, y coherente, por tanto, que EH Bildu ha mantenido y que, no sé si siempre por parte de otros grupos ha mantenido con la misma rotundidad. Y recordar también, asimismo, que sobre el último eje, el tercer eje que nosotros identificamos, el tercer eje estructurante, que es el eje este-oeste, nosotros, el eje este-oeste, Salburua, Zabalgana y hasta Jundiz, que decíamos nosotros, para este eje nosotros, en primer lugar, lo que defendimos era que se realizase un análisis de alternativas, segundo, una solución integral para todo el eje y tercero, una toma de la decisión sobre con qué modo servirlo, compartida con la ciudadanía mediante una consulta popular. Todos y todas conocen que el análisis de alternativas se llevó a cabo de manera incipiente en el estudio de Arabatran, que también nosotros impulsamos, y que en base a los resultados precisamente de aquel estudio, nuestro grupo se posicionó claramente a favor del BEI por varios motivos, por la diferencia de costes en cuanto a la inversión, por la diferencia también de costes en cuanto a la operación de mantenimiento y también por factores de flexibilidad que para nosotros consideramos realmente importantes, sobre todo de cara a también avanzar hacia Zabalgana por la posible supeditación de la llegada a Zabalgana por causa del proyecto de soterramiento. Todos y todas conocen que, sin embargo, otros grupos conformaron otras mayorías a favor de una solución tranviaria para el eje este-oeste. Conformaron también otras mayorías para dejar de lado a la ciudadanía. En opinión de nuestro grupo, una gran oportunidad perdida para contar con la ciudadanía desde nuestro punto de vista, desde luego, desde el punto de vista de una verdadera participación en la que la ciudadanía tome decisiones sobre cuestiones estratégicas para la ciudad y lejos de una participación más de adorno, que es en la que mucho nos tememos que se están convirtiendo los elkargunes y los ausogunes. ¿Qué debería entonces hacer EH Bildu en este momento?
debería no apoyar el tranvía al sur, pues nosotros precisamente lo que creemos es que debemos mantener una posición responsable y coherente como la hemos mantenido hasta ahora. Votaremos a favor. ¿Cómo votamos a favor de que se incluyese dentro del plan general el sistema general tranviario, algo que no existía? Votamos a favor para que su proyecto, su línea de tranvía de Ibaiondo se legalizase, para que se legalizase el trazado también de su línea de tranvía de Avechuco, para que se pudiese hacer su tranvía al sur, y ahora votaremos a favor también para que se pueda hacer su tranvía también a Salburua, pero sobre todo y ante todo votaremos a favor de un transporte de alta capacidad y de calidad para los vecinos y vecinas de Salburua. Sus proyectos de tranvía al final ya son los proyectos de la ciudad, son los proyectos de la ciudadanía de la ciudad, forman parte de lo que nosotros contemplamos como nuestra red de transporte público, como decíamos, tendiente a la electrificación, a la sostenibilidad, a la calidad para la ciudadanía, para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y en definitiva, votaremos a favor porque, superadas todas estas etapas ya pasadas, en EH Bildu ya estamos trabajando en clave de futuro. Y en esa clave de futuro, precisamente, nuestra prioridad pasa a ser ya cómo llegamos a Zabalgana, con un proyecto de transporte público de alta capacidad, de calidad, a los ciudadanos y ciudadanas de Zabalgana, que mucho nos tememos que tanto en esta cuestión como en otras cuestiones están siendo los grandes olvidados de este consistorio. Gracias. Eskerrik asko zuri, González jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Señor Salazar. Bai, mila esker. Desde el Grupo Socialista, decir que aunque sea una cuestión pues, urbanística, ¿no?, de modificaciones de ciertos que afectan a trazados, a tramos, sí que va más allá y es un avance importante pues, para una infraestructura importante para la ciudad en general y también en particular para los vecinos y vecinas de Salburua, ¿no? Y como bien ha dicho la señora Oregui, ya se ha hecho una consulta previa, pues ya hay elementos a tener en cuenta, pero como al final del acuerdo se recoge, ¿no?, pues, y voy a citar textualmente, someter la documentación integrante en dicha modificación a información pública con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar dicha documentación y presentar las alegaciones que estime convenientes en el plazo de un mes. Por lo tanto, sí que se busca también esa participación, como no puede ser de otra manera, y terminó diciendo que al final pues, esto afecta a una cuestión muy importante como es la movilidad más sostenible y a un proyecto relevante, muy relevante para la ciudad. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Ez dakit barrezkoa den bigarren txanda bai, Oregi Andrea, zurea da hitza. Bai, tartetxo txiki bat bakarrik alkate jauna. Bueno, niretzat gaur benetan pozgarria da ikustea ze adostasuna daukagu gai honetan eta baita azpimarratu kontrako bozkarik ez. Behintzat benetan pozgarria da gaude hitz egiten azpiegitura estructural eta estructurantea esango nuke. Estamos hablando de una infraestructura que es estructural y estructurante de nuestra ciudad y además que es uno de los pilares básicos también, la movilidad, como todos sabemos, la movilidad sostenible de los pasos que vamos dando en la acción por el clima y en convertir a nuestra ciudad en una ciudad cada vez más amable y con mayor calidad de vida para la ciudadanía. Por tanto, agradecer al Partido Popular, hemos tenido ocasión de trabajar esta semana desde la comisión en aclarar algunas dudas que tenían y han cambiado el sentido de su voto para aprobarlo, como han venido aprobando previamente otras cuestiones referidas a este medio de transporte. También a EH Bildu por su postura y bueno, pues decir que efectivamente el tranvía, y haciendo referencia al señor Fernández, tanto el tranvía como el BRT o como todas las cuestiones que están encima de la mesa en el plan de movilidad y transporte sostenible son interesantes y son medios
de transporte que conviven en un espacio más o menos, que pueden convivir en espacios bastante similares. Unos tienen unas ventajas, otros tienen otras. Ese debate se ha dado en esta ciudad, no de ahora en el Plan de Movilidad y Espacio Público actual, que es el segundo, como todos sabemos, se dieron también en los primeros, y no podemos perder de vista que estamos hablando de llevar el tranvía a un barrio que ya está consolidado, un barrio con una población ya asentada en aquel lugar y que, bueno, pues que va a hacer que la vida de todas esas personas sea más fácil y su accesibilidad, tanto para las personas mayores o con las personas por problemas de movilidad, sea mucho más sencilla, porque el tranvía lo que sí tiene es que es el medio más amable en ese sentido, el más accesible. Por tanto, agradecer de nuevo a todos los grupos y bueno, pues reiterar las felicitaciones porque saquemos estas cuestiones con tan amplio consenso. Muchas gracias. Eskerrik asko, Oregi Andrea, ez dakit beste talde batek parte hartu nahi duen, bigarren txanda honetan, ez baldin badago interbentziorik, ez dago, ez, beraz, bozkatzera goaz, hirugarren puntu hau, aldeko botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Alderdi Popularraren aldeko botoekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Kontrol jarduerara goaz, kontu hartzailearen saiatik datoz 3 puntu. Kontu hartzaileari emango diote hitza eta ikusten baldin baduzu ondo, 3 puntu horiek jorratuko ditugu turno berean. Señor interventor, tiene usted la palabra. Bueno, respecto a la estabilidad presupuestaria, como se informó a la Comisión de Hacienda, se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, el periodo medio de pagos y el límite de deudas. Y se informó en la misma, respecto al último ejercicio liquidado, que es el 2019, que se había incumplido la regla de gasto o techo de gasto. Es por ello que, en virtud del artículo 7.4 de la norma foral 38/2013, como se incorpora en el anexo del informe, es necesaria una comunicación al Pleno de que se ha incumplido la regla de gasto, pero que no es necesario un plan porque ni el ahorro neto ni el remanente de tesorería resultan negativos. Entonces, se trae aquí a este Pleno la comunicación que manda ese artículo respecto al incumplimiento de la regla de gasto y se trae el informe de estabilidad como todos los años también. Muchas gracias, señor presidente. Eskerrik asko, señor interventor. Procede ahora un turno de grupos para, si les parece, tratar estos 3 puntos de forma concreta, conjunta. Sí, señor interventor. Gracias, señor alcalde. Bueno, respecto a los otros puntos, si lo tratamos de forma conjunta, el siguiente punto es el informe de control interno. Es un informe que se manda todos los años por imperativo legal y donde se recogen todas las actuaciones que en el último ejercicio 2019 y en las últimas cuentas de las sociedades se han reencontrado desde intervención, ¿no? Así como las resoluciones contrarias a notas de reparo y aquellas observaciones que ponemos tanto en sociedades como en materia de contratación, subvenciones, personal, presupuesto, etcétera. Todos los ámbitos donde actúa la intervención. Como novedad, para tener presente a partir del próximo año, en la página 6 verán que la nueva regulación del régimen jurídico del control interno de entidades locales va a exigir, no este año, pero a partir del próximo informe que se mande en el ejercicio 2020 2021 respecto al control 2020, este informe obligará al Gobierno a presentar un plan de acción que el Pleno podrá luego comprobar qué medidas adopta el Gobierno para, de alguna manera, hacer frente a estas observaciones y recomendaciones y restablecer los aspectos que se informan desde el punto de vista de la intervención. Y el último punto es un plan de control financiero. También por el nuevo régimen jurídico del control interno, resulta ahora obligado comunicar al Pleno las actuaciones que va a realizar la intervención a lo largo del ejercicio 2020 y que plasmará en el informe que se dará a conocer en el 2021. Es lo que todos estos años hemos venido haciendo en nuestra forma de trabajar, pero ahora la ley exige que se comunique al Pleno en qué ámbitos vamos a incidir nuestra actividad de control. Eso es todo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor interventor. Turno de grupos. Ahora, si les parece, para tratar de forma conjunta estos 3 puntos que proceden del Departamento de Intervención. Por parte del Elkarrekin Podemos no se desea intervenir. Por parte del Grupo Partido Popular, sí, señora Comerón, tiene usted la palabra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias al interventor por los informes que cada año nos plantea y que bueno, dibujan una imagen muy real de las cuentas municipales. Ay, es que ahora me cuesta más respirar. Ahí. Bueno, pues hemos podido analizar estos informes y además hemos podido también debatirlos en las comisiones que han precedido a este pleno. Pero la verdad es que es realmente interesante poder analizar ahora mismo las cuentas y el cierre del 2019, que en el fondo es el cierre de una etapa de bonanza, una etapa en la que ha habido años que económicamente han ido mejor, las cuentas municipales del Ayuntamiento por el contexto general. Sin embargo, estamos ahora mismo inmersos en una crisis económica fruto de la crisis sanitaria. Por eso, insisto, es realmente interesante poder analizar estas cuentas hoy. Todos los ayuntamientos y las administraciones nos enfrentamos a una nueva crisis, pero no todos partimos de la misma situación. Ay, me quedo sin oxígeno ahora. Esto de respirar por dos. A ver. Bueno, pues como decía, no todos partimos de la misma situación y bueno, pues lo que refleja el informe del interventor es que en el año 2019, insisto, a pesar de venir de unos años de bonanza, en el Ayuntamiento de Vitoria las cuentas pues, no son excesivamente buenas, sino más bien todo lo contrario. Hemos visto cómo el Gobierno actual ha incumplido la regla de gasto en 2019. ¿Esto qué supone? Pues que ha gastado más de lo que le permite la ley. Y no ha sido una cuantía menor, han sido 11.696.000 euros más de lo que le permitía la ley. Y esto, insisto, en épocas de bonanza. Sin embargo, lo que refleja es que hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades, por encima de las posibilidades que tenía Vitoria. Y esto nos sitúa ahora mismo en una crisis económica en la peor situación, en una situación mucho más complicada que otras ciudades a la hora de gestionar esta caída de ingresos que vamos a tener en la ciudad. ¿Y en qué se ha gastado ese dinero? ¿En qué hemos gastado por encima de nuestras posibilidades? Pues siempre se ha acudido al máximo de deuda de lo que permitía la ley. Tampoco se ha destinado a inversiones. Las inversiones en el Ayuntamiento de Vitoria son muy escasas. ¿Y a qué se ha dedicado ese incremento de dinero que cada vez teníamos más en el Ayuntamiento? Bueno, pues fundamentalmente a engordar la estructura municipal, lo que cuesta levantar la persiana del Ayuntamiento, que cada año ha sido más y es más. Y para hacernos una idea de lo que ha supuesto, ya no todo un recorrido de muchos años, sino los 2 últimos años, vemos cómo en el 2019 hemos incrementado 18 millones el gasto corriente, el gasto estructural, es decir, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y es que en 2 años, porque no es algo puntual, hemos incrementado en 26 millones ese gasto corriente, en lo que llamamos levantar la persiana del Ayuntamiento. Y esto no se ha traducido en mejores servicios de forma cualitativa ni cuantitativa para los vitorianos. Y esto, evidentemente, nos tiene que hacer reflexionar. No puede ser que el Ayuntamiento se gaste siempre en gasto corriente, en gasto estructural, todo el dinero del que dispone. Y si dispone de más dinero, como ha sido estos años de bonanza, que se gaste hasta los límites máximos. Pues no puede ser. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el cierre del año 2019 ha sido un año en el que nos encontramos sin capacidad inversora destacable, donde el ahorro neto es ridículo, donde la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento pues también es muy escasa y donde el gasto estructural no para de incrementarse. Como decía el interventor, en sus numerosos informes, me voy a quedar con un párrafo. A juicio de esta intervención, debiera seguir adoptándose medidas tendentes a recuperar el remanente de tesorería y el ahorro neto para garantizar a futuro la sostenibilidad financiera municipal y de esta forma mitigar en parte el impacto ante contingencias no previstas, como por ejemplo la que pueda devenir de la situación generada por el COVID-19 o similares. Ya nos está advirtiendo de que estamos enfrentando la crisis actual, la nueva crisis que nadie se esperaba, pero que ha llegado y que ha llegado de forma muy brusca, rompiendo un ciclo muy claro, el ciclo de bonanza frente a ahora el ciclo de nueva crisis, en la peor situación posible. Y otros ayuntamientos de nuestro entorno que sí van a tener que hacer igual que nosotros frente a la crisis, van a partir de una situación mejor. Esto, y con esto termino, bueno, creo que debe ser un informe
que alerte a todos los grupos, no solamente al Gobierno, sino que alerte a todos los grupos de la situación actual y que nos haga pensar que no podemos seguir actuando de esta manera, que en las cuentas municipales tenemos que aplicar rigor económico, que tenemos que destinar el dinero de los vitorianos a lo que realmente se necesita, a lo que realmente los vitorianos nos están exigiendo y demandando, que tenemos que reducir el gasto corriente porque no podemos seguir manteniendo este gasto corriente, este gasto estructural y que tenemos que eliminar, por tanto, todo ese gasto superfluo que a día de hoy existe. Tenemos nuevos foros en los que estamos mirando al futuro y yo me quiero quedar con esa reflexión en positivo, pero bueno, partiendo de una realidad muy clara, que es que estos años de bonanza han sido años perdidos para poder mejorar la situación económica del Ayuntamiento y partir de una posición mejor. Hemos perdido los años buenos y ahora en los años malos nos toca aplicar rigor económico y desde el Partido Popular, desde luego, estaremos para poder aplicarlos. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Turno del Grupo de H. Bildu, señora Larrión. Bai, egunon guztioi, egia da raro egiten dela hemendik hitz egitea eta pentsatzea orain dela mende batzuk, hemen biltzen zirela beste batzuk, eta gaur egun hemen baldin bagaude posible izan da bere garaian beste batzuk horrelako erabaki egokiak hartu zituztelako, eta hori ere mezu badagu guztiontzat arduraz jokatzeko eta aurrera begiratzeko. Eta hori bereziki garrantzitsua izango da orain eztabaidatzera goazenarekin, y vamos a hablar de los documentos que nos ha realizado el interventor y, como siempre, empezar agradeciendo, porque la verdad es que las tareas que realiza la intervención no solo destacan por su rigurosidad, sino que además suponen una gran contribución a, desde luego, una gestión más democrática de cualquier ayuntamiento. Hoy vamos a hablar de los informes de estabilidad, de control interno y de control financiero de este ayuntamiento, y la verdad es que hay una parte que tenemos que hacer referencia, que se deben a unas pautas establecidas en la controvertida e injusta Ley de Racionalización del PP del 2013. Controvertida, recordemos que tuvo hasta 9 recursos de inconstitucionalidad y que además, sobre todo, porque atacaba la autonomía local, ¿no? Es una obsesión casi del Partido Popular el ataque a la autonomía local, como luego veremos también en más mociones. Recordábamos que hasta la FEM, hasta la Federación de Municipios y Provincias, se posicionó en contra de esta ley, ¿no? Pero, sin embargo, frente a la cual es la que se presentan estos informes. A mí, desde luego, siempre una de las cosas que más me llama la atención de la forma en que nos plantea la ley que hay que presentar los informes es que la misma rigurosidad que se plantea a los gastos nunca se plantea a los ingresos. Y eso pervierte profundamente el debate democrático. Porque ¿para qué queremos las instituciones? Y más hoy en este foro, ¿no? Nos lo tenemos que plantear. Y desde luego la respuesta con el COVID es para que nos protejan. Y entonces tendremos que plantear cómo financiar todo lo que necesitamos y no plantear de qué financiación disponemos, sino cómo disponemos de la suficiente financiación para hacer todo lo que necesitamos. Y esa es una debilidad siempre en este tipo de debates, donde la parte de ingresos queda apartada. Y, desde luego, donde hay una parte que comparto con el planteamiento anterior, han sido unos años en el que, desde luego, no hemos dispuesto de los ingresos que se debía, pero eso también hay que reconocer que es por los acuerdos de la derecha del PNV con la más derecha del Partido Popular, que siempre contribuyen a una rebaja en la entrada de caja, porque supone que los que más tienen paguen menos y que el cargo sea, como siempre, pues de los que menos tienen y de la clase trabajadora. Con este panorama y en esta institución, el Ayuntamiento sale cada año y de partida con menos ingresos de los que debería para hacer y, en justicia, cubrir todo lo que tiene que hacer y las necesidades de la ciudadanía. Por eso comparto la reflexión del interventor. Falla el ahorro neto, no tenemos ninguna duda, esos son los datos, pero desde luego falla porque el Ayuntamiento empieza el año haciendo renuncias a ingresos directos locales y también a un menor reparto del FOFEL por los acuerdos también de rebaja de la presión fiscal que se realizan en la propia Diputación. Y ese es el inicio de año. Partimos con menos dinero del que deberíamos. Bueno, y luego ya a lo largo del año, y esto es lo que aparece en los informes, tenemos las administraciones públicas tienen la obligación de realizar el seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y el ajuste de gasto público para garantizar que el cierre del ejercicio se realiza cumpliendo la estabilidad presupuestaria. Bueno, quisiéramos tener la misma rigurosidad con los ingresos. Respecto a la evaluación de la estabilidad presupuestaria, hay que cumplirla, no tenemos duda, además se está cumpliendo. Se incumple la regla de gasto,
Eso, desde luego, a Euskal Herria Bildu, igual que a tantos economistas, no nos supone ningún problema, porque está tan mal hecha y es tan arbitraria que condiciona directa e indirectamente el tamaño del sector público, que es para lo que nació, ¿no? Para limitarlo. Lo cual equivale a dar por bueno que el tamaño del sector público siempre tiene que ser un porcentaje del PIB y, sin embargo, otra vez, curiosamente, no supone que los ingresos de las instituciones sean un porcentaje del PIB. Bueno. Euskal Herria Bildu defiende aquí y junto a tantos otros lo importante de reforzar la autonomía de las entidades locales, cumplir con la estabilidad fiscal, cumplir con el plazo máximo también de pago de deuda comercial y cumplir con la sostenibilidad financiera, con lo cual cumplimos. Pero, sin embargo, del informe sí quisiéramos destacar y agradecemos que lo haya puesto así el interventor, la referencia que hace a la situación generada por el COVID, porque no podemos soslayar, en cualquier caso, que aunque estamos hablando del 2019, tenemos tan presente una realidad tan perentoria que es donde tenemos fijada la mirada. Por eso se decía que previsiblemente en este año 2020 los siguientes van a cambiar las limitaciones, va a cambiar la regla de gasto y bueno, también estamos pendientes de que eso ocurra. Si nos mostramos críticos con que Anvisa no consolide con el Grupo Ayuntamiento, y esperamos también, tal y como se recoge en el informe, que se modifique, la Diputación modifique, porque es su competencia, los objetivos de deuda pública de las corporaciones locales de Álava y que podamos tener, precisamente en el momento en que hay que endeudarse, tener la posibilidad de deuda que esta ciudad reclama de nosotros. Respecto al informe anual de control interno, desde luego es una buena noticia el aumento de las posibilidades de control democrático del Pleno al Gobierno municipal. Y más en nuestro caso, porque este Gobierno no tiene mayoría, aunque muchas veces actúe como si la tuviera, pero va a servir para una mejor rendición de cuentas del Gobierno y veremos cómo lo vamos materializando. Esperemos que este aumento de control, además, con la supervisión del interventor, haga que esta institución sea más eficiente con lo que tiene que hacer para la ciudadanía. Sin embargo, también nos encontramos con que una y otra vez, y esta sí que debería ser una reflexión de profundidad que tenga que hacer esta corporación, aparecen las mismas cosas. Por ejemplo, sobre Ensanche 21, y la situación sí que en este caso va a peor, Ensanche 21 tiene una situación muy preocupante, no vende PMS, no genera ingresos y desde luego este Gobierno además ha decidido que tampoco hay dinero para la rehabilitación. 2019 sin convocatorias, 2020 de momento sin convocatorias y deciden que no hay dinero para la rehabilitación, pero hay dinero para los derribos. Una sociedad que ni ensancha ni rehabilita, pero quiere derribar. No son buenas noticias para la ciudad. Estamos de acuerdo también con lo que se apunta de que esta sociedad tiene que actualizar la valoración del patrimonio, incluso en muchos casos, como hemos visto a lo largo del tiempo, incluso actualizar los títulos de propiedad, que muchos no están actualizados. Asimismo, también, respecto a todo lo que se va diciendo de la regulación de las subvenciones nominativas y de las concesiones directas, creemos que también hay que estudiarlo. Tenemos también, desde luego, una clara diferencia. Vemos que en algunos casos se hacen a entidades que son muy cercanas en lo ideológico a las diferentes opciones y, sin embargo, no hay una adecuada rendición de cuentas, pero también vemos que muchas veces sirve para realizar externalización de servicios que corresponden al ayuntamiento y sobre los que se carga. Sin ninguna duda, habría que hacer unos estudios más profundos, desde luego, de este tipo de convenios, de cuándo sirven para la ciudadanía y cuál es la rendición que cuentas que tendría que hacer con la ciudadanía y cuándo, sin embargo, son más por razones sentimentales, vamos a decir, que realmente por contribución práctica a este ayuntamiento. Desde luego, también muy de acuerdo con cómo se pone de la necesidad de la aplicación informática que hace falta para la gestión de subvenciones. Lleva años diciéndolo. El 2 de octubre sabemos que se cierra un plazo respecto a la administración electrónica y, desde luego, este ayuntamiento va llegando tarde a toda la aplicación electrónica. Necesitamos tener todos los registros electrónicos en marcha y no ha sido pionera en este camino. Lo mismo con el planteamiento que hace del plan anual de contratación. Se continúa sin disponer de él, a pesar de que son cuestiones, la mayoría de ellas, muy repetitivas. Y más teniendo en cuenta lo que está pasando. Las prórrogas forzosas no se entienden, se ven venir, todos sabemos cuándo acaba un contrato, hay tiempo de sobra para establecerlo y, sin embargo, no tantas veces no se está haciendo. También pone de manifiesto el uso de contratos menores para satisfacer necesidades recurrentes, una utilización abusiva del procedimiento negociado y de contratos menores y que habrá que comprobar.
¿Qué pasa? Y desde luego vuelve a aparecer también en este informe otra vez los famosos modificados, ¿no? Y como no, vuelve a aparecer la Plaza de Santa Bárbara, que ese es un modificado del libro. Sacó este Gobierno el proyecto por 6,7 millones iniciales, va a llegar casi a 10 millones. Ha sido una mala gestión, sobrecostes, y también en la última no vemos cómo vuelve a haber una partida que, en lugar de pasar por los procedimientos de la Ley de Contratación de los modificados, se ha soslayado absolutamente porque se había llegado ya al tope. En resumen, la verdad es que el control interno debería de producir sonrojo a este Gobierno, porque son muchas cosas, son muchas veces y son en muchos sitios. Con lo cual, esperamos ya, efectivamente, que el planteamiento de control financiero que se va a hacer pues nos sirva para ir cambiando la tendencia. Estamos muy, además, pendientes de la situación en la que estamos, pero, como decíamos al principio, cualquier herramienta de control que únicamente se fije en los gastos y no en los ingresos también hace cojo. También, desde ese punto de vista, compartimos determinadas reflexiones que se hacen, que la propia intervención general debería de tener poder, control, también sobre los ingresos y, desde luego, sobre la inspección fiscal de cómo se están realizando los ingresos. Nos gustaría una administración fortalecida, nos gustaría una administración que tenga la capacidad de dar todas las respuestas que necesita esta ciudad, y vemos que ahora mismo no estamos en esas condiciones, pero trabajaremos conjuntamente y ahí, desde luego, mano tendida si se quieren rectificar y responder. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutierrez Andrea, zure gaitza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer la labor, ya lo hice en comisión y lo quiero volver a hacer hoy aquí, la labor que realiza el interventor y su equipo, esa labor de control que garantiza que las cosas se hacen bien en este ayuntamiento, pero también, como decía en comisión, esa labor de guía que hace que el trabajo diario municipal también lo hagamos cada vez de una manera mucho más efectiva y más eficaz. Yo voy a ser breve porque, vuelvo a decir, esto ya lo tratamos en la Comisión de Hacienda y, al igual que señalé en dicha comisión, conviene valorar las cosas en sus justos términos. Es cierto que es quizá en lo que más, en lo que más se ha centrado todo el mundo, lo que más ha podido llamar la atención, que en el 2019 no se ha cumplido con la regla de gasto, pero también es verdad que se ha explicado por activa y por pasiva los motivos que llevaron a este incumplimiento. Y si bien es cierto este incumplimiento, no es menos cierto que sí se han cumplido otros parámetros de mucha relevancia, por cierto, como son el pago a proveedores en el tiempo establecido legalmente, los límites de la deuda viva, que están muy por debajo, además, de esos límites máximos que vienen establecidos por ley, o el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y este último extremo es muy importante, porque el incumplir o el no cumplir la estabilidad presupuestaria conlleva una serie de consecuencias que son muy serias, como, por ejemplo, no poder recurrir a deuda, no poder convocar OPEs e incluso llegar a estar tutelados por alguna otra administración. Por lo tanto, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, yo creo que damos, valga la redundancia, una cierta estabilidad a esta institución. Por lo tanto, como decía al inicio, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, entendemos que no hay que sacar las cosas de quicio, como a veces se pretende, porque, como también señalé en dicha comisión, y esto sí que me parece muy relevante, una administración, en este caso un ayuntamiento, puede cumplir con la estabilidad presupuestaria y, sin embargo, tener una situación económico-financiera muy mala, o, al contrario, puede no cumplir con la estabilidad presupuestaria y tener una situación económica financiera muy buena. Yo creo que aquí todos somos conscientes de cuál es el verdadero problema que tiene este ayuntamiento. Es un problema, además, estructural, que viene de lejos, con gobiernos de muy diferentes colores y que, además, tiene una difícil solución, y el tema está en el alto gasto corriente que tenemos, y que además es un gasto corriente que está muy consolidado y que repercute en otros parámetros, como es el hecho de que no podamos, al finalizar cada ejercicio, ¿verdad?, conseguir un ahorro neto suficiente. Yo creo que es ahí
donde debiéramos centrar nuestros esfuerzos y sobre lo que debiéramos de reflexionar. Por último, yo también lo dije en comisión y quiero recalcarlo aquí, señalar lo interesante y lo positivo de estos planes anuales de control que se realizan de manera interna, porque eso nos permite mejorar el funcionamiento de esta Administración y, por lo tanto, nos permite también mejorar, y entiendo que de una manera notable, la eficacia y la eficiencia en la actuación municipal. Muchas gracias. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues yo creo que ahora lo primero que toca, lógicamente, es agradecer al interventor su trabajo, ¿no? Estos informes que nos ha presentado son parte de su trabajo, pero son un trabajo esencial, porque el interventor nos pone encima de la mesa los datos. Datos que yo creo que ningún grupo de esta corporación discute. Y esa es la base esencial para luego poder llegar a acuerdos. Que los datos, por lo menos, que en el diagnóstico estemos de acuerdo. Todos los grupos de este ayuntamiento hemos creado un grupo de trabajo que le hemos llamado Pacto Económico por Vitoria-Gasteiz, en el que vamos a intentar afrontar de forma seria y quiero pensar que de forma productiva los problemas económicos del ayuntamiento y de la ciudad. Y para eso es fundamental tener en cuenta el trabajo del interventor, porque nos pone delante los datos incontrovertibles, los datos que no podemos discutir, que no debemos discutir. A partir de ahí, voy a hacer una pequeña referencia al trabajo que ha hecho el interventor este año, ¿no? Estamos hablando de datos referentes al año 2019 y yo creo que es importante resumir el trabajo del interventor en los siguientes datos. Él analiza diferentes magnitudes y dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Vitoria presenta equilibrio de estabilidad presupuestaria. Tenemos una estabilidad presupuestaria en 2019, por cierto, de 10.453.000 euros. Es decir, el Ayuntamiento cumple la magnitud más importante del presupuesto o de la situación económica municipal. Cumplimos la estabilidad presupuestaria. Segundo, el Ayuntamiento cumple el límite de deuda. Tenemos una deuda en el conjunto del sector público municipal de 102 millones de euros. En lo que es el Ayuntamiento en sentido estricto, 78 millones de euros. Y estamos muy por debajo de los límites legalmente establecidos. Es decir, cumplimos sobradamente el límite de deuda que la normativa nos permitiría. Segunda magnitud importante, límite de deuda. Tercera magnitud, cumplimos este año 2019, el pasado año 2019, hemos cumplido el ahorro neto. Tenemos un ahorro neto positivo, escaso pero positivo. Otra magnitud muy importante, el ahorro neto, lo hemos cumplido. Tercera magnitud. Cuarta magnitud. Hemos cumplido el periodo medio de pago a proveedores. Esto es muy importante. La gente que trabaja para el ayuntamiento cobra en 23 días. Eso es un dato importante que yo creo que también hay que tener en cuenta. Y por fin, la quinta magnitud, no hemos cumplido en 2019 la regla de gasto. Bien, es un dato, hay que tener en cuenta, pero de 5 magnitudes hemos cumplido probablemente las 4 más importantes. Y hemos incumplido en 2019 una regla. Conclusión, tenemos margen de mejora, pero en general el año 2019 ha sido un año positivo. Y creo que todos tenemos que reconocerlo porque así lo dice el interventor. Ha sido un año positivo. No voy a centrarme mucho en la contestación a los portavoces de otros grupos políticos, pero sí que te quiero hacer una mención. Decir que los últimos años han sido años perdidos, como ha dicho la representante del Partido Popular, es rigurosamente falso. No han sido años perdidos y se lo voy a demostrar con 3 datos. Señora Comerón, ustedes nos dejaron un ayuntamiento con un agujero de 68 millones de euros. Un agujero de 68 millones de euros. Ese agujero hoy es de 20 millones de euros. Cuando ustedes dejaron el ayuntamiento, este ayuntamiento tenía una deuda con el FEPEL muy importante. La hemos rebajado en 35 millones de euros. Debemos 35 millones de euros menos a la Diputación. Y la tercera magnitud, por no hablar más. Cuando ustedes dejaron el ayuntamiento, este ayuntamiento en sentido estricto debía deuda viva 100 millones de euros. Ahora debemos 78. ¿Estos son años perdidos? Hombre, por favor. De 60 millones de agujero a 20. 35 millones menos de FEPEL. Y deuda viva que pasa de 100 millones a 78 millones. En absoluto son años perdidos. Nos hubiera gustado hacerlo mejor, pero teníamos que haber recibido una herencia mucho más sana.
de la que hemos recibido. Pero más allá de esas cuestiones, quiero quedarme con lo positivo. Ahora estamos en 2020. La verdad es que me encantaría tener la situación económica de 2019, pero estamos en 2020 y acabamos de pasar una pandemia y, consecuencia de una pandemia, un profundo parón económico. Y ese parón económico creo que lo ha cambiado casi todo. Insisto, a este concejal de Hacienda le encantaría tener la situación de finales de 2019, pero tiene la de junio de 2020. No tenemos un suelo económico firme ni en la ciudad ni en el ayuntamiento y hay que afrontar esta situación. Y en este caso tenemos un instrumento del que nos hemos dotado todos los grupos políticos, que es el Grupo de Trabajo para el Pacto Económico por Vitoria-Gasteiz. Creo que no tenemos que desaprovechar ese instrumento ni esta ocasión. Es una ocasión necesaria. Tenemos que trabajar para ayudar a nuestra ciudad y para sostener el ayuntamiento. Y me gustaría que el criterio, que el lema, si les parece, lo voy a improvisar, que el lema de este grupo de trabajo sea poco ruido y muchas nueces. Al contrario de lo que a veces hacemos en este ayuntamiento. Poco ruido y muchas nueces. Vamos a ver si todos aportamos en positivo, si proponemos, si acordamos. Porque reprocharnos cosas, de eso tenemos muchísima experiencia. Ahora toca aportar, proponer, acordar. Insisto, poco ruido y muchas nueces. Muchas gracias, señor Gurtubay. Es necesario un segundo turno. Señora Comerón. Bueno, pues no tenía pensado intervenir, pero después de las alusiones a nuestro grupo y a lo que había planteado en mi primera intervención, y además atendiendo a los diferentes modelos que se han expuesto hoy aquí desde el punto de vista económico. Como decía en mi primera intervención, se ha acabado un ciclo, que es el ciclo de bonanza, y yo creo que en eso sí que estamos todos de acuerdo. Han sido años donde la situación económica ha sido favorable y donde cada vez ha habido más ingresos corrientes, fundamentalmente pues, por todos los ingresos, por todos los impuestos que han ido pagando los alaveses, los vitorianos, los alaveses, y que ha repercutido de forma positiva al ingreso corriente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y eso ha cambiado, y eso entiendo que estamos todos de acuerdo. Ahora, es diferente lo que plantea, las soluciones, las recetas económicas que planteamos cada uno y se ha evidenciado hoy aquí de forma muy clara. Hay un modelo en el que se pretende que el ayuntamiento tenga cada vez más dinero, que el ayuntamiento gestione cada vez más dinero y cuando esos ingresos corrientes no llegan hay que forzarlos. ¿Y cómo se fuerzan? Pues subiendo los impuestos. Y si aún subiendo los impuestos y apretando a las clases medias no es suficiente, pues se acude a deuda. En cambio, hay otro modelo, que es el que defendemos desde el Partido Popular, en el que queremos aplicar rigor económico, en el que entendemos que la Administración pública, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como el Gobierno vasco, el Gobierno de España, todos tienen que estar para prestar los mejores servicios, pero de la mejor forma posible y de la forma más eficaz y más eficiente. Y eso, evidentemente, es hacer más con menos y hacer el máximo de servicios de calidad, pero sin tener que apretar y estrujar a las clases medias a base de impuestos. Cuando hablamos de ingresos, señora Larrión, el problema no es que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estos últimos años, incluido el 2019 que hoy estamos analizando, haya tenido pocos ingresos. Desde mi punto de vista, ha tenido más que suficiente para poder gestionar de forma correcta todos los servicios que presta y además haber podido invertir. ¿Qué ocurre? Cada año hemos tenido más ingresos. El problema es que cada vez se ha destinado más dinero a gasto corriente, a gasto estructural. Daba los datos antes, pero es que son, yo creo que datos reveladores. En un año se ha incrementado la estructura del gasto corriente del ayuntamiento en 18 millones. En un año, en 18 millones. ¿Y qué servicios han recibido los vitorianos en compensación a ese esfuerzo que han hecho? De 18 millones. Y esto no es algo puntual, que viene ocurriendo en los últimos años. 26 millones desde el 2017, del 2017 al 2019. 26 millones más. Claro, si el objetivo es que el ayuntamiento cada vez tenga más ingresos, haya crisis o no haya crisis, pues evidentemente solamente queda la opción de estrujar y estrujar a las clases medias y, por supuesto, acudir a deuda. La deuda no es mala en sí, ni muchísimo menos. Todos en nuestro día a día también acudimos a deuda. Nos hipotecamos para poder acceder a una vivienda,
pedimos un crédito para poder acceder a másters o a estudios superiores. Bueno, hacemos unas inversiones con esa deuda. Lo que no tiene sentido es que la deuda sea para gasto corriente. Lo que no puede ser asumible es que la deuda sea para las futuras generaciones. Ahora se dice, estamos en un momento crítico y lo que no puede aceptar la Administración es que no pueda acudir a deuda, a más deuda de la que le permite la ley. ¿Para qué? ¿Para que luego la acaben pagando las futuras generaciones? Evidentemente, eso no es ni solidario ni responsable. Por eso, habrá que acudir a deuda. Incluso habrá que hacer una excepción este año por la situación económica y acudir a más deuda de la que hasta ahora nos permitía la ley, ajustando esos cambios. ¿Pero para qué? No para gasto corriente, no para seguir incrementando la estructura de gasto del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con lo que ocurrió en la anterior crisis. ¿Y qué ocurrió en la anterior crisis? Por ejemplo, el mencionado FEPEL, al que hacía referencia el señor Gurtubay. Usted ha dicho que redujeron notablemente la deuda del FEPEL, como si nosotros hubiésemos promovido esa deuda. Esa deuda se generó en la anterior crisis, donde gobernaba el señor Lazcoz, del Partido Socialista, y apoyado por el Partido Nacionalista Vasco, se acudió a esta fórmula del FEPEL. Nosotros, en nuestra etapa cumplimos con lo que nos marcaba la Diputación para ir pagando los gastos de FEPEL y ustedes han continuado con esa misma dinámica. Todos hemos ido cubriendo aquella deuda que se generó en aquella primera crisis. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? ¿Vamos a generar un nuevo FEPEL o una nueva deuda para que futuras generaciones o futuras corporaciones tengan que asumir ese coste? ¿O vamos a hacer un ejercicio responsable para reducir ese gasto corriente, para reducir esa estructura y poder destinar el dinero a lo que realmente quieren los vitorianos? Si hablamos de ingresos, y voy terminando, la fórmula, desde luego, desde el Partido Popular no es seguir subiendo impuestos a las clases medias. Ya sé que la izquierda siempre dice que nosotros defendemos a los ricos. Bueno, pues permítanme, una absurdez más en el debate de los tópicos. Porque cuando vemos las enmiendas que realiza cada grupo a las ordenanzas fiscales, se ve a quién benefician las propuestas que realiza el Partido Popular. ¿A quién beneficia congelar o bajar vehículos? Pues a la mayoría de los vitorianos. El IBI a la mayoría de los vitorianos. Y así podríamos seguir con todas las propuestas que realizamos desde el Partido Popular y que, por suerte, durante los últimos años a veces hemos conseguido que fuesen una realidad. Si hablamos de presión fiscal, habrá que reconocer que, a pesar de tener el régimen foral y a pesar de tener esa autonomía foral, somos de los territorios de España que más presión fiscal tiene para las clases medias. Y si hablamos de grandes cuentas, al margen de lo que podamos decidir en este ayuntamiento, pero si hablamos de grandes cuentas y de ingresos justos, pues volvemos a sacar aquí la ley de aportaciones. Ese reparto entre los territorios, el Gobierno vasco y los ayuntamientos, que tanto penaliza a los alaveses, porque los alaveses seguimos pagando más al Gobierno vasco de lo que paga, por ejemplo, un vizcaíno. Y ese debate también se tendría que hacer si hablamos de macro ingresos y de partidas genéricas. Pero, en definitiva, como decía, aquí vemos modelos muy diferentes. Ahora se han acabado los años de bonanza, estamos en plena crisis y tenemos que reflexionar si queremos hacer lo que se hizo hace unos años o queremos ser responsables y tomar las medidas correctas. Nosotros, en plena crisis, el Gobierno del Partido Popular solamente acudió 2 veces a deuda y lo hizo para inversiones. En cambio, ustedes, desde el primer momento, accedieron a deuda para gasto corriente, que es el que han tenido que ir pagando durante 4 años y, evidentemente, los datos reflejan que ustedes la deuda que piden siempre es para gasto corriente. Cambiemos el chip, apliquemos rigor económico. Y el Gobierno tendrá que elegir entre los diferentes modelos que se le han presentado hoy aquí, modelos muy diferentes que pueden afectar y penalizar mucho al futuro de la ciudad si se toma el camino incorrecto. Espero que en este grupo de trabajo podamos elegir ese camino correcto, el camino responsable, no solamente para con los vitorianos de hoy, sino también con los vitorianos del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Turno del Grupo de H. Bildu, Larrion Andrea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, presidente jauna.
Bueno, primero me alegra de que el principal punto que he puesto sobre la mesa en la primera y es que es necesario el debate conjunto de ingresos y gastos. Evidentemente, el resto hayáis entrado a este planteamiento porque si no, no se puede hacer esta discusión. Y nos agrada traerlo traído aquí nosotros porque, desde luego, si algo es la izquierda, si desde algo nacemos, es hace ya bastante tiempo, es desde un análisis riguroso de los modelos económicos y desde un nuevo planteamiento del reparto de la riqueza. Y cuando hacía una pregunta quizá retórica la señora Comerón de qué es lo que nos piden ahora mismo los ciudadanos, pues debemos vivir en ciudades diferentes, debemos vivir en países diferentes o debemos de vivir en universos diferentes. Porque si algo están pidiendo los ciudadanos, han mirado es a las instituciones, a lo público, se ha decidido reforzar lo público, se ha mirado y se está criticando los recortes que se han hecho a lo largo de tantos años desde el neoliberalismo y, desde luego, de la mano del Partido Popular de manera más exagerada, y se ha dicho que se tiene que reforzar lo público. Yo no veo ninguna otra, además, salvo, desde luego, otras manifestaciones que se hagan, no sé, ¿no?, en el barrio de Salamanca, que pidan otras cosas. Pero, desde luego, la ciudadanía, si nos está pidiendo algo, es el refuerzo de las instituciones públicas. ¿Y para qué? Pues igual no se ha dado cuenta, pero, desde luego, se ha demostrado que el modelo, por ejemplo, social de residencias, absolutamente todos los servicios sociales, no están a la medida de lo que necesita esta sociedad. Y claro que va a hacer falta invertir mucho más. Y si algo nos están diciendo ahora los ciudadanos es que no se puede hacer el austericidio que le acabo de oír volver a plantear aquí de 2008. Porque yo le oía a usted, señora Comerón, y la verdad es que estaba oyendo un discurso del 2008. Estaba oyendo el discurso de los recortes. Y creo que precisamente en estos momentos la reflexión desde el Banco Europeo, desde absolutamente todas las instituciones europeas, bajando hasta aquí, es que precisamente hay que hacer todo lo contrario, que hace falta invertir, hace falta reforzar lo público y hace falta ese nuevo modelo de refuerzo, desde luego, de los servicios sociales fundamentalmente, pero absolutamente de todos, de la sanidad, de la educación, de todo lo público. Y eso significa, evidentemente, que las recetas que usted propone son las de 2008, son legítimas, pero son las de 2008, y las recetas que ponemos los demás sobre las mesas era precisamente que no se puede cometer el mismo error y que tenemos que hacer ese planteamiento conjunto, desde luego, de que ese austericidio a dónde nos ha llevado y a una situación más grave en la que estábamos antes de 2008. Hay que revertir absolutamente toda esa política austericida que encabezó el Partido Popular, esa misma que estábamos discutiendo aquí, la ley de racionalización, que precisamente ha perjudicado tanto a lo público. Y para dar la vuelta a todo eso, desde luego, Euskal Herria Bildu va a estar. Si desde luego ustedes van a escoger, porque aquí vamos a tener que hacer acuerdos, vamos a tener que hacer acuerdos entre diferentes. Un acuerdo hacia el austericidio, Euskal Herria Bildu no va a estar. Un acuerdo hacia precisamente lo que entendemos que nos está pidiendo la ciudadanía, de reforzar lo público, de cambiar los sistemas y lo que no funciona, y de hacer que una sociedad dé cobijo a todo el mundo y dé los servicios que necesitamos y precisamente plantee un futuro mejor para nuestros hijos y para las generaciones futuras, ahí vamos a estar. Y esa va a ser la gran discusión, y yo no sé si va a ser mucho ruido y pocas nueces, pero creo que es un momento de girar un barco que no funciona, creo que es un momento de establecer también la variable verde y la sostenibilidad también en lo ambiental, la sostenibilidad en lo social y, desde luego, si queremos un futuro mejor o si queremos un futuro peor. Y esa va a ser una discusión en unos términos relativamente sencillos de conceptos y no tan sencillos de herramientas que pongamos sobre la mesa. Pero los modelos están claros. Creo que efectivamente al final hemos devenido, porque hasta casi en el propio informe inicial del interventor, aunque estemos hablando del 19, no podemos evitar mirar en todo momento la realidad tan acuciante que tenemos. Quizás hemos pervertido un poco el debate del 2019, pero creo que ahora mismo lo urgente es cambiar el modelo que no funciona. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutierrez Andrea, zurea da hitza. Decía la señora Comerón que estamos hablando de modelos muy diferentes y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, lo que se está poniendo encima de la mesa son modelos diferentes y el Grupo Socialista, desde luego, tiene claro por qué modelo apuesta. Decía usted, y miren, esto sí voy a estar de acuerdo con usted, en que la deuda no es mala per se. Efectivamente, la deuda no es mala per se, lo que hay que saber es utilizarla y gestionarla. Y le voy a decir otra cosa, subir los impuestos tampoco es malo. Subir los impuestos tampoco es malo si se hace con criterios de progresividad y de justicia y si se tiene claro
que el posterior objetivo de esos ingresos es la redistribución justa y equitativa de los mismos, paliando, entre otras cosas, las diferencias sociales. Claro, este modelo se contrapone con el modelo del Partido Popular. Su modelo es, efectivamente, no subir los impuestos, lo cual implica menos ingresos. Ya sabemos su eslogan, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, cosa que no compartimos. El problema es que lo que usted propone supone directamente un adelgazamiento de la res pública en beneficio de lo privado, que es su verdadera apuesta, que es legítima y que además es una apuesta muy ideológica. Y las consecuencias ya las hemos visto, por ejemplo, durante esta pandemia, por ejemplo, en el sistema sanitario, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y si algo ha quedado claro durante esta crisis es la necesidad precisamente de lo público, como garante de derechos que consideramos esenciales para el conjunto de la ciudadanía. Léase la sanidad, léase la educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señora Comerón, claro que tenemos modelos diferentes y, desde luego, el Grupo Socialista tiene claro cuál es el suyo. Señora Gutiérrez, para terminar este debate, que hace referencia a los puntos 4, 5 y 6 del orden del día. Señor Gurtubay. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a intentar ser breve, ¿no? Me parece que en esta segunda intervención hemos dado un salto tremendo de los informes del interventor a los tratados de economía política y, la verdad, yo prefiero que volvamos un poquito al ayuntamiento, ¿no? A la situación del ayuntamiento, porque los debates teóricos sobre si los ingresos, los gastos, el sector público, lo que es… Bueno, está muy bien, pero quedan un poquito alejados de la realidad, la que nos plantea el interventor, y además esos son los puntos a los que nos tenemos que referir, a los informes del interventor. El interventor nos señala varias cosas, pero una que yo creo que resume casi todo lo que tenemos que hacer o casi todos los problemas que tiene el ayuntamiento, que es un ahorro neto escaso. Y ahí es donde tenemos que profundizar. ¿Cómo conseguir más ahorro neto para dar más estabilidad a este ayuntamiento y para que el ayuntamiento pueda ayudar más y mejor a la ciudad? En ese sentido, me encanta que diga la señora Comerón que su receta es rigor económico. Pues ahí nos vamos a encontrar. El rigor económico creemos que es, lo digo con toda la modestia, pero también con toda la firmeza, creemos que es la seña de identidad del Partido Nacionalista Vasco. Pero rigor económico significa, señora Comerón, si van a proponer gastos, y ustedes proponen muchos, tienen muchas propuestas de gastos, por favor, presenten propuestas de financiación de esos gastos, porque gastos a todos se nos ocurren miles de cosas en las que gastar y para dejar contentos a los ciudadanos ahí fuera. Lo más complicado es a esos gastos proponer unos ingresos ciertos, realizables y no meras entelequias. Eso es rigor económico, proponer gastos, pero prever unos ingresos para financiarlos. Si el Partido Popular va en esa línea, creo que nos podemos encontrar. En relación a la intervención de la representante de H. Bildu, pues estoy de acuerdo. Yo creo que cuando se habla de economía del ayuntamiento y de economía de la ciudad hay que hablar de gastos y de ingresos. Y son muchos, y hay que hablar de endeudamiento y hay que hablar probablemente de todo ello. Y el debate debería ser conjunto y ese debate conjunto va a ser mucho más productivo. Yo discrepo mínimamente en la cuestión de la ideología. Yo creo que tenemos aquí ideologías diferentes, somos de partidos diferentes, partidos muy asentados en este país, todo el mundo nos conoce, todo el mundo sabe quién es H. Bildu, quién es el PNV, quién es el PP, quién es el PSOE. No creo que tenemos que hacer recursos permanentes a nuestra ideología. Creo que tenemos que ser capaces de llevar nuestra ideología a la situación concreta del ayuntamiento. Nosotros solemos decir, y nos enorgullecemos de ellos, que nuestra ideología es Vitoria-Gasteiz. Pues creemos que hay algo de eso. Tenemos que llevar nuestros principios a los problemas concretos de Vitoria-Gasteiz y de la ciudad. Y en ese sentido, vuelvo a recordar una frase que yo siempre que tengo oportunidad la repito, que implica bajar de la ideología a la realidad. Y es de un político chino ya fallecido. Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones. Pues este concejal de Hacienda es de esa idea. Me da igual si el gato es un poco más blanco o es un poco más negro, si la ideología es un poco más no sé qué, un poco menos no sé cuánto. Lo importante es que sea eficaz para solucionar los problemas del ayuntamiento y de la ciudad. La ideología la tenemos ya, se nos conoce por ella, pero vamos a ver si somos capaces de afrontar la situación concreta de Vitoria-Gasteiz, porque la ideología tiene que ser la de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Gurtubay jauna. Bien, terminado la parte de control en lo que hace referencia al Departamento de Intervención, iniciamos ahora las mociones presentadas a este Pleno Municipal.
de tal manera que comenzamos con la moción presentada por la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Álava Eraiki hacia la paridad también en el callejero. Ongi etorriak izan zaitezte udalbatza berezi honetara eta nahi duzunean izango duzue hitza. Bueno, egunon, alkate jauna eta zinegotze guztioi. Baita entzule etorri zareten hori, gutxi dira, baina bueno, magraka batzuk. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkigu korporazio honi. Parekidetasunerantz Gasteizko kale izendegian ere bai, proposamena aurkezteko eman digun aukeragatik. Garrantzitsua iruditzen zaigu gai hori, eta hore bat da. Eraiki Arabako Ateneo Errepublikanoko emakumeen taldekoentzat, gure udaleko osoko bilkurari zuzenean aurkeztea. Buenos días. Nos congratula mucho, señor alcalde, señor Urtaran, que usted esté decidido a sacar al corrupto rey emérito del callejero de Vitoria-Gasteiz y sustituirlo por una mujer. Es algo que nosotros estamos proponiendo también. A nosotras, como republicanas, nos gustaría que fuera, ya que hay que sacarlo, una mujer la que ocupara el lugar, que fuera republicana y que fuera feminista. Pero entendemos que debe consensuarse con las asociaciones feministas y con la vecindad más afectada. Esta propuesta que les presenta hoy el grupo de mujeres del Ateneo no es nueva y se considera deudora del trabajo en pos de la igualdad desarrollado por otras personas, entre las que podemos destacar a las siguientes. El libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos, de Paloma Manzanos y Francisca Vives. El libro de autoría colectiva con nombre de mujer, Calles de Vitoria-Gasteiz. La propuesta que el Fórum Feminista María de Maeztu presentó en 2008 en este ayuntamiento para poner fin a la situación de manifiesta discriminación de las mujeres en el callejero de Vitoria-Gasteiz. Y precisamente lo que nos ha determinado a presentar esta moción es el escaso eco que los citados trabajos y demandas han obtenido de este ayuntamiento de Vitoria en la década transcurrida desde la presentación. Desde el estudio de estas publicaciones y analizando el callejero, podemos asegurar lo siguiente. Hay un pobre 4,5% de espacios públicos con nombre de mujer, lo que se traduce en un 15% de nombres de mujeres frente a un 85% de nombres dedicados a hombres. Los espacios públicos o calles con nombre de mujer, además, están sometidos a una muy baja jerarquía urbanística. No hay calle más lejos en Vitoria que la de Clara Campoamor, por ejemplo. No la hay más lejos. Por otra parte, la visibilización en el callejero de un menor porcentaje de personalidades femeninas referentes en la lucha y conquista de sus derechos laborales, sociales, culturales, en relación a aquellas que desempeñaron roles valorados por el patriarcado. Para tener una calle en Vitoria-Gasteiz parece que hay que ser esposa de, reina consorte y, además, pues la sobrerepresentación que tenemos de santas, de vírgenes y un largo etcétera. Tenemos en Vitoria-Gasteiz un callejero de otros tiempos que invisibiliza a la mujer y que cuando la muestra lo hace con un sesgo que no ayuda al desarrollo de la cultura y de los valores de igualdad que tanto necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida social. El escaso cambio registrado en la década transcurrida desde el Fórum Feminista de María de Maeztu, cuando presentó aquí su demanda de paridad, nos habla de una prevalencia androcéntrica en la actitud que mantiene un agravio comparativo que es necesario enmendar de verdad si queremos construir una ciudad en la que quepamos todos. El 50% de la ciudadanía, o sea, las mujeres, estamos muy escasamente representadas.
genero indarkeriako kasuak gure inguruan, soldata ezberdintasunaren iraunkortasuna eta emakumeen presentzia txikia enpresa postu altuetan. Horiek guztiak adierazten dute oraindik asko falta zaigula ba, gure gizartean rolak modu legitimoan parekatzeko. Hau guztiagatik, Ateneo Errepublikar Elkarteak udalonen kudeaketaren alderdi guztietan asmo handiagoko politika feminista garatzea eskatzera gatoz. Pues bueno, la política de paridad en el callejero de Vitoria-Gasteiz no depende de la inexistencia de mujeres merecedoras de figurar en el mismo, ni de una falta de espacios urbanos que las acoja. Sabemos que es una cuestión de voluntad política y de conciencia social, ya que nuestra comunidad necesita esta pedagogía y además la ley vasca así lo exige. Nuestro callejero contiene más de 500 nombres con denominaciones genéricas y espacios apropiados para acoger a personalidades femeninas. Imaginen, por ejemplo, reconvertir la Plaza de los Guardias, que no debe ni de tener nombre, que es un espacio público tan céntrico, tan de referencia y tan punto de encuentro, que bien pudiera llamarse pues, Plaza del 8 de marzo, por todo lo que esa fecha ha supuesto en el empoderamiento de la mujer en Vitoria. No vale argumentar que el callejero tiene un arraigo social que desaconseja su modificación, que faltan espacios públicos, etcétera, cuando la Ley 4/2005 del 18 de febrero para la igualdad de las mujeres y hombres en Euskadi es clara en el capítulo 1, artículo 7.1L, que dice: las entidades locales están obligadas a la detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se produzcan en el ámbito local y a la adopción de medidas para su erradicación. Más claro, agua. Nuestro callejero es una exposición de personalidades que la ciudad distingue y honra de forma cotidiana por sus méritos. Y entonces, ¿qué tipo de mujer y qué reconocimiento se le hace en el callejero nuestro? ¿Invita a nuestros niños a ver y relacionarse con el otro sexo en igualdad, por casualidad? ¿Qué autoestima y qué estímulo, además, va a generar en nuestras niñas? En resumen, entendemos que Vitoria-Gasteiz tiene una importante asignatura pendiente en materia de igualdad de género en el callejero y en espacios públicos. En consecuencia, la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Araba, Eraiki, con todo respeto, reclamamos a este Pleno Municipal de Vitoria-Gasteiz la aprobación de la siguiente moción. Primero, tomar las medidas necesarias para acabar a corto plazo con la invisibilización de la mujer en el espacio urbano público, erradicando la preeminencia de honores y de valores que no ayudan al desarrollo del derecho fundamental de igualdad. Segundo, integrar en los espacios públicos de Vitoria-Gasteiz la suficiente cantidad de mujeres meritorias a fin de llegar a una paridad hombre-mujer y que fomenten entre la ciudadanía la cultura de igualdad y de justicia, de acuerdo con el espíritu de la Ley de Igualdad 4/2005. Tercero, crear un grupo de trabajo, que ya se lo hemos propuesto, que esté abierto a la participación de los grupos sociales de Gasteiz, interesados en alcanzar la paridad y el lenguaje no sexista en el espacio público y en el callejero de nuestra ciudad. Cuarto, tomar como referencia para el trabajo a realizar la relación de personalidades femeninas de origen local y universal que se ofrece en el anexo 1 de esta moción, sin perjuicio de que la comisión citada halle otras que merezcan el mismo honor. Las niñas, también los niños y Gasteiz merecen y merecemos un escenario público paritario, y contamos con ustedes para ello. Toki publiko parekidea merezi dute. Mila esker zuen arretagatik.
Orain, mila esker zuei, orain taldeen txanda, Elkarrekin Podemos taldearekin hasiko gara. Ruiz Andrea, zurea da hitza. Lehenik eta behin eskerrik asko Ateneo Republikanori ona etortxagatik eta mozio hau ekartxagatik baita ere. Ze iruditzen zaigu gai oso importantea eta interesgarria da baita gure hiria nola eraiki eta nola ikusi nahi dugun ekartzen duelako ona. Como decía, antes de nada agradecer a Ateneo Republicano de Álava Eraiki que estén hoy aquí en nuestro turno popular. Presentaban su moción en marzo, un mes sin duda representativo y muy importante en el avance de los derechos de la mujer, la igualdad real entre hombres y mujeres o la erradicación de todos los tipos de violencia machista. El estado de alarma y la pandemia de la COVID impidieron que pudiéramos reunirnos para la celebración de nuestro pleno mensual en marzo y nos relegó a todas a quedarnos en casa. Pero también puso en evidencia cómo el sistema de cuidado, sustentado en la mayoría por mujeres y en muchos casos por las abuelas, entraba en crisis. También cómo algunos trabajos que denominamos más tarde esenciales eran en su mayoría trabajos que realizaban las mujeres. Hablamos de limpiadoras, sanitarias, trabajadoras de supermercado. Ahora más que nunca deberíamos ser conscientes de hacia qué tipo de feminismo queremos avanzar, el del 99%, y es que en momentos tan duros como los que hemos vivido se ha evidenciado que si bien romper techos de cristal es muy importante, limpiar esos suelos pegajosos es imprescindible. Puede que para muchas personas que las calles tengan un nombre u otro sea una cuestión baladí, pero lo cierto es que los estudios de género y la teoría feminista llevan mucho tiempo cuestionando la aparente inocencia e imparcialidad universal de cuestiones como las que hoy nos traen aquí realmente lo sean. Un histórico androcentrismo o visión del mundo desde una mirada masculina que favorece a una minoría privilegiada y que excluye sistemáticamente a una gran mayoría y diversidad de la población mundial. No es una casualidad y es que la objetiva desventaja en la que viven las mujeres frente a los hombres no es discutible. Sumidos en un sistema heteropatriarcal, primeramente debemos hacer un ejercicio que no es sencillo, el de evidenciar la desigualdad existente. Muchas personas puede que nieguen la evidencia, pero el caso de la desigualdad en lo que refiere a la toponimia de Vitoria-Gasteiz es un hecho, como en muchas ciudades, no somos la única, pero bueno, no quita que lo sea. Y la realidad traducida a cifras resulta aplastante. Y es que el 85% de las vías aluden a hombres y apenas el 15% están dedicadas a mujeres en nuestra ciudad. Porcentaje que, como ellas bien decían, resulta mucho más reducido si, como bien describen en la moción, discriminamos entre esposas de, santas, religiosas o reinas, que aunque sean mujeres, no son el referente ideal en el avance hacia una sociedad igualitaria y el derecho fundamental de igualdad. Y es que los nombres de las calles son una herramienta importante para que la ciudad pueda reconocer a aquellas personas que lo merecen de una manera muy visible, trabajando en la construcción de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Este desequilibrio transmite de alguna manera quién debe ser recordado y al mismo tiempo, debido a la falta de figuras referentes que sean mujeres, contribuye a reforzar el estereotipo a través del cual las mujeres no debieran dedicarse a la actividad de relevancia pública. En este punto, desde el Elkarrekin, tenemos claro que, como bien indica la moción original, debieran ser mujeres referentes en la lucha y conquista de sus derechos laborales, sociales o culturales las que representaran más número de nuestro callejero. La desigualdad no solo se da de forma cuantitativa, también cualitativa. En el mapa urbano y en términos de justicia espacial, las mujeres ocupan calles más alejadas de los núcleos urbanos y ostentan calles o plazas con menor rango. El nomenclator de nuestra ciudad, del mismo modo que se creó, se puede reconstruir
Y a pesar de ser una competencia que es exclusiva de nuestro señor alcalde, la de nombrar las calles, nos parece que es muy interesante que se nos inste a hacerlo de una forma participativa, porque creemos que es la forma de construir nuestra ciudad. Desde el Carrequín estamos de acuerdo con que esta situación de desigualdad que se da en el callejero de Vitoria-Gasteiz no solo puede, sino que debe de ser revertida para que avancemos hacia una ciudad con un horizonte morado en el que nuestro callejero no solo sea más femenino, sino mucho más feminista. Gracias. Ez dut bigarren txanda erabiliko eta eskertu nahi dut orain, berriro etortzeagatik, ona etortzea Ateneo Republicano eta mozio hau ekartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Turno ahora del Grupo Popular. Señora Ochoa Eribe. Hola, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Lo primero de todo, quería dar las gracias a la Asociación Eraiki por su presencia y por sus palabras, las cuales la mayoría estamos de acuerdo con las valoraciones que nos han hecho ustedes, porque desde luego no creo que haya nadie en esta sala que no esté de acuerdo con que tenemos que llegar a esa ansiada igualdad. Esa igualdad que, con conceptos como brecha salarial, violencia de género o discriminación laboral, es claro que todavía no la hemos conseguido. En mi opinión, además, esto no se va a lograr hasta que no consigamos valorar a alguien por los méritos que tiene, por sus méritos propios, independientemente del género que ostente, si es hombre o mujer, sino porque realmente ha hecho algo importante. Cuando podamos quitarnos esa máscara y sea el individuo el que sea importante, es cuando habremos llegado directamente a la igualdad que comentamos. Bueno, es bastante evidente que este deseo no ha llegado, porque, como bien comentaban mis antecesores, han estado hablando de un 4,5% de espacios públicos con nombre femenino, un 4,5%. Realmente es un número, un porcentaje muy, muy pequeño. Y además sí que es cierto que pues muchas de estas calles son de nueva construcción, que pueden estar alejadas y que no son muy relevantes para la ciudadanía. También sí que me refiero que no están en un punto muy relevante para la ciudadanía. Y sí que es cierto que, las calles, y en eso comparto perfectamente, son el legado para el futuro y el retrato de la sociedad en la que vivimos, que se fija, además, en a quién se quiere ensalzar o a quién quiere que quede para la posteridad. Yo, si me permiten, una anécdota familiar. En mi caso, tal vez sea por deformación profesional, me encanta ir a barrios en los que no suelo pasear, mirar el nombre de las calles y buscar quiénes son esas personas que tienen el privilegio y el honor de estar ahí y que los vamos a recordar por siempre. Esto ayuda sobre todo a un conocimiento más exhaustivo de la ciudad y también a mejorar los conocimientos de historia. Y sí que es cierto y es triste que las mujeres han sido las grandes olvidadas de la historia. Realmente no hay peor frase que esa que dice la de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es muy gráfica, porque quiere decir que muchas grandes mujeres han vivido a la sombra de. Bueno, pues yo creo que es muy importante esta idea que venimos hoy a transmitir aquí. Hay que ser muy cuidadosos y responsables, además, con las personas relevantes que se van a colocar en las calles, para que luego no estemos en ese constante debate de sí, cuando cambiamos de idea o de gobierno, habría que eliminarlo. Pero antes de hablar del tema de las mujeres propuestas, sí que me gustaría hablar, porque yo también soy partidaria de que hay muchas
muchas calles con nombres de lugares, de toponimias, que podrían pues modificarse para dar paso, cabida a mujeres, como pueden ser pues, la calle Madrid, la calle Rioja, la calle Pamplona, la calle Judimendi, la calle Bayona, otros lugares. Precisamente me había chocado la calle Judimendi por pretender, la asociación Eraiki propone su eliminación del callejero. Sí que es cierto que es una toponimia, pero es importante a nivel histórico para conocer nuestro pasado, una comunidad que fue maltratada, que fue expulsada de aquí y también la actitud que tuvo Vitoria con ellos, que también es importante para el recuerdo. Si algo tiene la historia de bueno es que si no se saca de contexto nos va a recordar nuestros errores y nos va a facilitar y nos va a conseguir que nuestras decisiones sean más correctas mirando hacia el pasado. También me ha sorprendido la idea de eliminar a Heraclio Fournier, que fue un emprendedor del siglo XIX que puso a Vitoria en el mapa, que no solamente nos trajo la máquina de vapor o el teléfono a la ciudad, sino que además consiguió que Vitoria en el siglo XIX fuera considerada o conocida por la frase de Vitoria Barajas. Así que fue un promotor importante de la ciudad. Pues es cierto que la historia va cambiando y que la mentalidad de una sociedad cambia con ella. Por eso es independiente, pues lo que nosotros pensemos de algunas de las personas que tenemos en nuestro callejero, pero que si han sido relevantes para la ciudadanía o para la propia ciudad, es importante que se mantengan. Ya sé que hemos estado hablando de religiosos, pero el beato Tomás de Zumárraga fue el primer hombre religioso de Vitoria, que además fue un mártir y que por sus ideas, y esto es importante tenerlo en cuenta, independientemente de si nos gustan o no, por sus ideas, fue quemado en Japón. O Adriano VI, que fue el Papa que tomó su nombramiento se le reveló que iba a ser Papa estando en Vitoria. Eso es uno de los puntos, tal vez, de las grandes personalidades que han pasado por la ciudad, independientemente de que fuera de tema religioso. Es muy importante, como estaba comentando, la idea de que nuestras creencias no pueden en ningún caso reescribir la historia, porque en el fondo la historia es la que es. Y quitar el nombre de las calles de personajes relevantes es como negar la historia o el pensamiento de otra época, que el pensamiento de otra época es igual de válido que la actual. Son 6 minutos, ¿no? Tengo 5 minutos. Ay, perdón. Hablando de eso, lo que sí que me interesaría comentar es las grandes mujeres que ustedes han comentado, que me parecen maravillosas. También he echado de menos algunas otras, como puede ser, por ejemplo, la Asociación Gure Soroa o, por ejemplo, Rafaela Valdivia Bravo, que fue una gran astrónoma vitoriana que estuvo en la calle Cuchillería, o la propia marquesa de Montermoso, María Pilar Acedo y Sarria, que fue muy maltratada por la historia, o María Martínez de Orraindi, o María Pérez de Villanañe. Por eso, y ya para terminar, esto a bote pronto serían las mujeres que yo he echado en falta, y habría que hacer un estudio muy exhaustivo, por lo que me parece muy importante lo que ustedes comentan, la labor necesaria de visualizar a las mujeres y también ese grupo de trabajo en el que entendemos que, además de los grupos sociales, las asociaciones feministas, deberían estar historiadores y otros expertos para poder estudiar a fondo todo este tema que ustedes nos traen. Por supuesto, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Ochoa Aribe. Tenemos muchos temas en el orden del día. Les pediría que se ciñan. Recuerden, los turnos de presentación de una moción son 10 minutos y el resto de turnos son 5, para que lo tengamos todos presente. Bien, gracias, señora Ochoa Aribe, por su intervención. Turno del Grupo de H. Bildu. Señora Vittorio. Mila esker eta egun on guztioi. Sobre todo, bienvenidas y muchas gracias. Gracias por traernos esta moción aquí. Un paso más
hacia esa paridad que tanto ansiamos. Ojalá que poco a poco, en todos los pasos y en cada una de las decisiones que vayamos adoptando, vayamos avanzando hacia la paridad en nuestras vidas. Y el callejero tiene que ser un punto más que avance hacia esa igualdad. Igualdad, paridad, empoderamiento, perspectiva de género, son términos que estamos continuamente usando, que llevamos años usando, pero que todavía siguen sonando a futuro. Siguen siendo un reto porque no es algo que vayamos consiguiendo. Por ello, más que nunca, hoy es necesario que ustedes estén aquí. Era necesario cuando lo solicitaron en su momento antes de esta pandemia, pero esta pandemia hace que la visualización y que las mujeres tengamos un espacio y un espacio público en las vías sea todavía mucho más importante que cuando nos lo plantearon hace un par de meses. Ustedes mismas nos han dicho que en el Fórum Feminista de María de Maeztu ya acudieron a esta institución hace 10 años. 10 años han pasado ya, pero todavía seguimos viendo situaciones de violencia machistas, discriminaciones, brechas salariales, techos de cristal, 1000 circunstancias que dicen que no estamos avanzando hacia esa igualdad, que todavía quedan muchos tramos y muchos pasos por dar para avanzar hacia esa paridad. Y como ustedes mismas nos han dicho, solo un único 15% de las calles de Gasteiz tienen un nombre de mujer. Solo 3 estatuas dentro de la ciudad con una imagen femenina. Y es necesario que dispongamos de una imagen feminista. Muchas de las zonas nuevas de Gasteiz se van nombrando con nombres acordes a toponimia. Y si le añadimos también el concepto feminista, si adoptamos las dos ideas, es una manera de poder ir avanzando y dar pasos en cosas que son muy sencillas. No existen, no tenemos referentes y es necesario que tengamos referentes. Sería súper importante que cuando paseemos por nuestra ciudad podamos reconocer un 8 de marzo. Un 8 de marzo en el que recordemos ese Día Internacional y lo que ese 8 de marzo supone para todas nosotras. La red de Álava, que ha sido invisibilizada, que necesitaría mucho más que una única calle. Las 10 rosas alavesas, las maestras de la República, Margarita, Josefina, Carmen, Teresa, muchas mujeres invisibilizadas, pero no invisibles, y eso es importante. Es el momento de hacer, pero toca hacer ya. En esta crisis económica, social, sanitaria que estamos viviendo, hemos visto el valor de las mujeres, cómo el trabajo esencial, el trabajo del día a día, esas que estaban en esa primera línea, que tampoco nos gustaban de batalla, pero que estaban en esa primera línea, eran mujeres. Y nuestras héroes no tenían capa, ahora tenían rostro de mujer. Todas esas heroínas tenían rostro de mujer. Por lo tanto, toca verlas, darles su hueco en la ciudad. Y el callejero tiene que ser una parte imprescindible para darle hueco a todas ellas. Y es hora de cambiar, y los cambios nos cuestan, es verdad. Los cambios somos muy reticentes por miedos, alegaciones de costes, de esfuerzos, pero toca cambiar. Toca cambiar porque se lo debemos al pasado, a todas esas mujeres que han estado trabajando. Nos lo debemos al hoy, a todas las que estamos aquí presentes, pero sobre todo al futuro, para que todas nuestras niñas y nuestros niños puedan tener referentes a lo largo de la ciudad. Y 10 años de espera son muchos años de espera, así que creo que hay que aprovechar oportunidades. Y aprovechando oportunidades de revitalizar el callejero, como ustedes mismas han dicho al comienzo de su moción, señor Urtaran, además lo tengo hoy muy cerquita, usted habló ya el 17 de mayo de la posibilidad de modificar una de las calles, la calle que está nombrada por el rey de España. Modificarla es competencia de la alcaldía, sabe que puede hacerlo además porque tiene el apoyo desde el año 2012 de esta institución y podría hacerlo. Y creo que siendo coherentes, aprovechar también el cambio de su consorte y dar una imagen pública que esté desvinculado de esos conceptos y aprovechar para que sea una imagen pública de feminista, de igualdad y de valores para la ciudad, porque creo que sería algo positivo unir estas posibles ideas. Desde H. Bildu creemos en la igualdad, lo creemos y realmente vamos a apostar por todo ello. Y creemos que tenemos que apostar, no se trata de ponernos gafas moradas ni de colores, tenemos que hacer una nueva forma de ver desde la igualdad para que todas las decisiones que adoptemos vayan en esa misma línea. No podemos pensar que decisiones que aquí tomamos son inocuas. Decidir que recortamos las subvenciones de igualdad no es inocuo. O seguir, después de 10 años, sin modificar callejeros, no es inocuo. Seguimos sin tener espacios para las mujeres, tenemos sin tener espacios en el que reconocernos. Por ello, contarán con todo nuestro apoyo. Contarán con todo el apoyo para poder avanzar en ello y mucho más, como nos lo plantean ustedes en una moción, desde una parte de participación, que creo que entre todas y todos será la manera de construir una mejor ciudad, una ciudad que sea igualitaria. Y estos pequeños pasos hacia la paridad van a ser grandes pasos a futuro. Así que
Benetan, mila esker por haber venido, por habernos presentado esta moción aquí. Gracias. Eskerrik asko zuri, Vitero Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Kanto Andreak, nahi duzunean, zuria da hitza. En primer lugar, bienvenidas a este pleno este pleno ordinario tan extraordinario, ¿no? Podríamos decir. El Partido Socialista siempre ha estado trabajando en pos de la igualdad y así lo avala nuestra historia. Al leer vuestra moción no pude sino sonreír. Cuánta razón en tan pocas palabras. El callejero sigue siendo un reto de la visibilidad, en la visibilización de la figura femenina, de las figuras femeninas. Hay retos que se han venido cumpliendo. La visibilidad es mayor ahora que hace 5 años, que hace 10 o que hace 20, pero queda un camino por recorrer. La invisibilización de la mujer viene desde muchos frentes. Yo recuerdo como una profesora de lengua en el instituto, saliéndose del libro de texto, nos mandó leer a Emilia Pardo Bazán y nos habló de María Moliner. 2 ejemplos de mujeres cuyos méritos son muchísimo mayores que los de muchos hombres cuyos traseros se sentaron en la academia, en la Real Academia de la Lengua, que a ellas les fue negada. Recuerdo también a una profesora de Historia de Grecia, que al comenzar la asignatura nos dijo: no vamos a dar lo que sale en el programa, la historia de los reyes y las guerras la tenéis publicada en miles de libros, conmigo vais a aprender la historia de las mujeres. Y vaya que si aprendimos, que si Artemisa de Halicarnaso, Aspasia de Mileto, la reina Gorgo de Esparta, la reina Zenobia de Palmira. Estuvimos todo el curso escarbando literalmente en las fuentes para poder trabajar sobre estas mujeres. Estos son 2 ejemplos personales que demuestran varias cosas. La primera es que la historia ha sepultado a muchas mujeres ensalzando a muchos hombres en su caso, y también que muchas veces esa memoria de la mujer se ha conservado por el esfuerzo individual de incansables feministas luchadoras que han mantenido viva esa memoria. Esto ha cambiado. Ahora no solo los esfuerzos individuales son los que rescatan estas figuras, también las instituciones y los poderes públicos han tomado parte activa y tienen que seguir tomándola de una manera mejor y más incisiva. En concreto, en este ayuntamiento, en el año 2009, se promovió dedicar varias calles de mujeres, en concreto 6, sé que son pocas, pero fue un inicio. Estamos hablando de las calles como Concepción Arenal, María Zambrano, Margarita Sirgu, María Lejarraga, María Marta Igarriga y Dolores Ibarruri, todas ellas mujeres que han tenido una incidencia clave en nuestra historia. Este ayuntamiento ha dado también pasos más recientes, como la creación de itinerarios históricos, que son un recorrido por nuestra ciudad y por la vida de muchas mujeres con relevancia histórica, como por ejemplo, ya lo ha mencionado la señora Ochoa Derive, la marquesa de Montehermoso, vilipendiada y maltratada por la historia, como tantas y tantas otras mujeres. En la moción hacéis un planteamiento más que razonable, con el que estamos de acuerdo. Es verdad que hay, y además tenéis un argumento para mí que es de peso, bueno, de peso son todos, pero que es clarificador por lo evidente y visual que resulta, que es que hay mujeres con méritos más que suficientes para aparecer en nuestro callejero y sin embargo no lo están, ¿no? Cuando está plagada, pues bueno, en nuestro callejero está plagado pues de hombres que tienen méritos igual, similares o alguno menor que estas mujeres. Esto es una evidencia de la desigualdad que nace de una cultura patriarcal que viene desde hace, pues podríamos decir, miles de años y que tenemos que cambiar, y para eso está la sociedad civil, asociaciones como la vuestra, como muchas otras feministas que firman, pero también las instituciones públicas tenemos que trabajar también por esto.
Como además ustedes también han hecho un trabajo de investigación importante y proponen varias con las que estamos de acuerdo, como por ejemplo María Cambrils y muchas otras que no voy a leer la lista porque se me acaba el tiempo y hay que abreviarse. Al igual que ha dicho la señora Ochoa Derive también, en esta ocasión hemos coincido casi al 100% con la intervención que ha hecho. Nos hemos dado cuenta que hay calles con las que podríamos no estar de acuerdo en su cambio y también algunos nombres que nos faltan. Pero en cualquier caso, como su propuesta es abierta y consiste en trabajar para alcanzarlo, pues evidentemente venimos a estar de acuerdo, tal y como hemos venido hablando en las reuniones que hemos tenido con el colectivo. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Canto Andrea. Turno del Grupo Nacionalista, señora Fernández de Landa. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a los representantes, las representantes del Ateneo Republicano de Álava, Eraiki. Saludar especialmente a Aurora, a Nekane y bueno, a José Mari, con quienes tuve el gusto de reunirme hace ya unos meses y pude escuchar pues, de su boca todas esas actividades y el trabajo que realizan en esos espacios de diálogo, de cooperación y de reflexión. Bienvenidas. Bueno, la propuesta que nos traéis aquí, como bien decís, es una propuesta que hace ya 10 años trajo el Fórum Feminista María de Maeztu y que ya ponía de manifiesto esa invisibilización de las mujeres en el callejero de nuestro municipio. Situación que no solo pasa aquí, sino en la mayoría de los lugares y a lo largo de distintos territorios. El año 2010, y para conmemorar el 8 de marzo, desde el Servicio de Igualdad se organizó una exposición y se editó un folleto para visualizar las aportaciones a favor de la igualdad de mujeres y que dan nombre a las calles de Gasteiz, pero muchas biografías de esas mujeres la ciudadanía las desconoce. Las ciudades y los pueblos llevan en el callejero parte de su memoria, calles, plazas y parques con nombres de personas que han sido consideradas influyentes, pero que muy pocas veces esos espacios, esos lugares tienen nombre de mujeres. Y cuando sí lo tienen, son nombres en su mayoría, como bien han dicho, que tienen que ver con motivos religiosos o con la realeza. En el pasado y en el presente, las mujeres han sido y son fundamentales en la historia y en la evolución de las sociedades. Los pueblos y ciudades que conocemos hoy son así gracias también a la extraordinaria aportación de muchísimas mujeres, aportaciones silenciosas o silenciadas, no reconocidas y a veces méritos robados. Las mujeres fueron borradas de la historia como si la historia no hubiera sido posible sin nuestra existencia. Y se ha ocultado la contribución de las mujeres al desarrollo social, económico, político y científico en cada época. Tradicionalmente, la historia se ha estudiado a lo largo de los siglos siempre bajo un punto de vista único, el masculino. Pareciera que los grandes héroes siempre han sido hombres, que las grandes revoluciones siempre han sido cosa de ellos. Es más, parece que las mujeres no hemos existido. Desde luego, no para los libros de texto de colegio, ni para la historia en su versión convencional. ¿De verdad que no ha habido mujeres luchadoras que han cambiado el mundo y el transcurso de la historia? ¿Y las grandes heroínas? ¿Y tantas mujeres del pueblo llano? Ellas no tienen voz ni voto. Desgraciadamente suele ser así. Las mujeres parecemos invisibles en casi todo el relato histórico. Sin embargo, las mujeres somos la mitad de la humanidad y es de lógica pensar que algo habremos dicho y hecho a lo largo de la historia, algo que sea digno de estudio en nuestra materia. La historia está repleta de mujeres valientes, de heroínas, de grandes reinas y otras no tan grandes, de villanas como ellas solas, de mujeres inteligentes, emprendedoras y de otras muchas que se han dejado la cara para conseguir un mundo más igualitario y más justo, un mundo en el que se puede hablar de nosotras y en el que hoy nos permite estar aquí también. De mujeres sin nombre y sin un gran estatus social que, sin embargo, han hecho historia. La historia y el presente no son posibles sin las mujeres y sin sacar a la luz la contribución de las mujeres al desarrollo social, económico, político y científico de cada época. Y es una deuda y es un deber. Y por eso consideramos, al igual que vuestra propuesta, la importancia y necesidad de caminar hacia la paridad en el callejero, como una más de las actuaciones que nos llevan a conseguir sociedades igualitarias.
Dicen que lo que es considerado inferior no tiene por qué ser nombrado, y lo que no es nombrado o no existe o no se le da importancia. Por eso es importantísimo recuperar el papel de las mujeres y su contribución a la historia de la humanidad, recuperar su voz desde los silencios de todos estos siglos y reconocer a tantas y tantas mujeres, continuar con sus testimonios, con sus nombres en nuestras calles, plazas, parques, volver a hacerlas visibles y recuperarlas en la memoria. Por eso, este ayuntamiento camina hacia esa propuesta vuestra de acabar con la invisibilización de la mujer, pero no solo en el callejero, sino en todos los ámbitos, tal y como demuestran las políticas públicas de igualdad del ayuntamiento y el propio plan de igualdad en ARA. Dar voz y visibilizar, recuperar su memoria. Por eso vamos a apoyar vuestra moción y no voy a utilizar, porque andamos muy justos de tiempo, el segundo turno, pero sí quiero terminar con una cita de Rosa Montero que dice que hay una historia que no está escrita en la historia y que solo se puede saber si escuchamos las palabras de las mujeres. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa Andrea. Turno del Turno Popular, valga la redundancia. Bueno, en principio, solo agradeceros vuestras intervenciones o sus intervenciones, porque todos han mostrado afinidad con nuestra propuesta. Aclararle un poquito a la señora Ochoa, no he entendido muy bien el apellido, que decía que queríamos cambiar. Lo primero, decir que nosotros queremos cambiar con la participación de toda la gente que se pueda formar en el grupo, que haya el mayor consenso que se pueda. Y luego tampoco queremos levantar las piedras y cambiar las cosas, no. Las propuestas que hay aquí, pues bueno, son sugerencias y se nos han ocurrido de calles las más largas que cuando hemos abierto el plano hemos dicho, mira, esta, por ejemplo, ¿por qué no? A partir de esta rotonda, haciendo el menor, no sé, o respetando lo mejor, tal. Esas son las ideas que hemos barajado. No hay nada fijo, ¿vale? Y luego las demás asociaciones nos han ido aportando nuevas ideas, mujeres, grupos, situaciones, o sea, de todo tipo. Por eso digo que está abierto y hay que currar. Esa es la historia. Aparte de eso, sí quería leer una notita. Primero, que el Ateneo Republicano Araba Eraiki hemos venido a contagiarles, sobre todo, el virus de la igualdad y el equilibrio entre los géneros. Si estas no se hacen visibles, no podríamos decir que somos una comunidad green, como muchas veces hemos escuchado aquí al señor alcalde y a otros. Lo primero, agradecemos al ayuntamiento porque nos llamaron para la sesión anterior y nos negamos, o por lo menos preferimos no hacerlo de forma telemática. No es mi fuerte, la verdad. Entonces, les propusimos que fuera presencial y que se hayan dado la prisa que se han dado para que esto fuera posible. Hemos lamentado que se hayan tenido que quedar unas compañeras fuera, pero bueno, supongo que nos están siguiendo donde los han ubicado. También valoramos muy positivamente la acogida que esta moción, por los grupos políticos contactados antes de marzo, que estaba previsto que se hiciera la presentación. En ese caso, por eso me refiero a los del PP, del Partido Popular, que no pudimos realizar esa reunión por razones de salud y a lo mejor eran los que más dudas tenían sobre ese anexo 2 de las propuestas y tal, ¿no? Porque esas cosas sí que se aclararon, ese tipo de dudas, con el resto de los grupos. Creemos que fue así. Además de eso, nos complace la atención que la directora de Emakunde ha prestado a esta iniciativa. Nos ha dado ánimos para seguir con este proyecto. Ahora confiamos, como ya hemos escuchado, que se apruebe y se lleve a efecto en el plazo más breve que nos sea posible. Insistimos en que este cambio se realice con la participación de los colectivos sociales interesados, además de los grupos que están aquí, que estamos aquí representados, pues pensamos que de ello depende su éxito y su realización lo más rápida posible. Para ello, los grupos feministas que hemos apoyado esta moción vamos a estar muy atentas a ver si las cosas llevan a buen término y dispuestas a colaborar para que este acuerdo que parece existir entre todos y ganas de empujarlo,
no muera en un cajón en bien de la modernidad e igualdad que Gasteiz se merece. Mila esker eta beste bat arte. Yo quiero despedirme dando las gracias, por supuesto, por la acogida y por la escucha. También quiero hablarles del principal problema que tenemos como sociedad, que en este momento tan dramático se hace más visible, que es la equidistancia como concepto. El hecho de que un hombre, por ser hombre, crea que no va con él la igualdad, muy problemático. El hecho de que una persona que vive en el primer mundo crea que no va con él el desarraigo de la gente que tiene que irse en patera por ahí y que no es acogida en ningún sitio. Bueno, hay tantos símiles que no merece la pena, bueno, sí merece la pena, pero no es el caso abordarlos. Simplemente quiero decir, por favor, no se excusen, no se escuden como políticos, como gestores de lo público, como servidores de lo público que son, de la gente que son, que para eso les hemos elegido. No se escuden, por favor, en la equidistancia, para una vez más hacer como que no toca, no es momento, mañana a lo mejor, hace 10 años, pero bueno, y ahora vuelven, o eso a mí no me concierne. Nos concierne a todos ser mejores como pueblo, ser mejores como gente, tener la cabeza más llena de cosas solidarias. Y en ese tener la cabeza llena de cosas solidarias no puede quedar excluido ningunear a la mujer. O sea, no puede tener cabida que la mujer no tenga el espacio que, por supuesto, merecemos, al igual que el hombre y al igual que, vamos, de igual modo que el hombre. Por eso cuento con ustedes. Equidistancia no, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la moción que han presentado hoy en este pleno municipal. No sé si alguno de los grupos quiere intervenir este segundo turno. Entiendo que no es necesario. Creo que ha sido un cierre bastante brillante para esta moción. Por lo tanto, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor de la moción presentada? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Y damos las gracias una vez más a la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Álava, Eraiki, por su intervención y por la iniciativa que ha traído a este pleno, que es el pleno de todas y todos los gasteiztarras. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik eta hurrengora arte. Hurrengo puntura joango gara, kasu honetan 8. puntura, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, Gasteiz 30 hiria deklaratzearen aldekoa dena. Bai? Señora Villalba, tiene usted la palabra. Bueno, egunon guztioi. Gaurko udalbatzan Gasteiz 30 hiria izendatzea proposamena luzatu nahi dizuegu. Ondo dakigunez, koronavirusak eragindako krisia ez da soilik krisi sanitario bat, dimentsio askotariko krisi bat da, gure bizitzen alor gehienak astindu dituena. Egun, hiria disfrutatzeko eta bizitzeko modu ezberdin batean egiten hasi gara. Koronavirusen agerpenak gure espazio publikoarekin dugun harremanaren inguruko hausnarketa egitera behartu gaitu. Eta izugarrizko aldaketak suposatu ditu ere mugikortasunaren arloan. EH Bilduk aukera gisa ulertu nahi du espazio publikoa berrigituratzeko eta gure mugikortasun eredua berrikusteko ariketa hau. Eta ez bakarrik gizartea urruntzeko neurriak bermatzeko aukera emango digun espazio publiko bat diseinatzeko. Baizik eta guk nahi dugun hiri ereduan aurrera egiteko aukera. Eta horrelakoa da guk nahi dugun hiri eredua. Hiri atsegina, giza eskalan diseinatua, non pertsono guztiok lehentasuna garen.
Hau da, apoan jasotzen den moduan 880 hiria. Emisio gutxiko hiria, karbono neutraltasunerantz doana, mugikortasun eredu irankor eta segurua duen hiria, desplazamendu aktiboi lehentasuna emango dien hiria, bizikletentzako hiri atsegina. Hiri eredu hori defendatu izan dugu guk ere Gasteizko kaleak ireki ekimenarekin. Proposamen hori bizikletaren erabilera sustatzeko eta hiriko espazio publikoa berrantolatzeko egiten genuen, konfinamendu fasean. Orain proposatzen duguna hildu beretik doa. Como bien sabemos, la crisis generada por el coronavirus es una crisis multidimensional que ha afectado prácticamente a todas las facetas de nuestra vida. No es osado decir que hoy tenemos una forma de vivir la ciudad diferente a la que teníamos antes de marzo. La irrupción del coronavirus nos ha traído una obligada reflexión sobre la relación con nuestro espacio público. Ha supuesto una reestructuración del mismo y ha supuesto también cambios profundos en materia de movilidad. Desde H. Bildu queremos entender este ejercicio de reestructuración del espacio público y de revisión de nuestro modelo de movilidad como una oportunidad, no solo para diseñar un espacio público que nos permita garantizar las medidas de distanciamiento físico, sino una oportunidad para avanzar en el modelo de ciudad que queremos. Un modelo de ciudad que es el que defendíamos e impulsábamos con nuestra iniciativa Gasteizko Kaleak Ireki, en la que queríamos intervenir en dos direcciones. Por un lado, ampliar las aceras y ceder más espacio en ella a las personas, y por otro, hacer una revisión del esquema de transporte de la ciudad que nos permitiese organizarlo y dar prioridad a la bicicleta, en aquellas calles en las que todavía no existen bicicarriles y son prioritarias dentro de dicho esquema. Para ello proponíamos de traer espacio destinado al vehículo privado y cedérselo a la bicicleta, reforzando la red de bicicarriles. Gasteizko Kaleak Ireki ahondaba en necesidades que ya están detectadas en el avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público o en el propio avance del Plan General de Ordenación Urbana. Y va en sintonía con los principios rectores de ambos planes, el fomento de la sostenibilidad de la ciudad y la creación de ciudades habitables. La propuesta que traemos ahora, el convertir a Gasteiz en una ciudad 30, complementa este trabajo que presentábamos con Gasteizko Kaleak Ireki. Las nuevas necesidades en materia de espacio público y movilidad nos obligan a actuar tomando medidas globales y urgentes. No basta con intervenciones puntuales, intervenciones que, por cierto, ya hemos visto cómo el Gobierno echaba atrás incluso antes de llegar a la nueva normalidad. El ensanchamiento de aceras no ha durado lo que nosotras considerábamos que tenía que durar. Y por eso digo, no basta con intervenciones puntuales, hay que hablar de intervenciones en el conjunto de la ciudad y esa es la propuesta que traemos. La irrupción de esta pandemia ha supuesto cambios drásticos en materia de movilidad, como decía, ha disminuido el número de desplazamientos y se ha desplomado el uso del transporte público. Y existe el riesgo que el uso del vehículo privado salga reforzado de esta crisis. En Gasteiz tenemos una trayectoria afianzada en defensa de la movilidad sostenible y ahora existe el riesgo de desandar el camino andado. Por ello, desde H. Bildu consideramos que es necesario que tomemos medidas para minimizar ese riesgo, que nos permitan dar respuesta a las necesidades actuales y reforzarnos en los pilares que tenemos marcados tanto en el PGU como en el avance del Plan de Movilidad y Espacio Público. Estos pilares son los que ya comentaba antes, la proyección de una ciudad sostenible que camina hacia la neutralidad en carbono, amable para todas las personas, definida a escala humana, con un modelo de movilidad seguro, sostenible y saludable y con las supermanzanas como unidad estructural prioritaria. En este contexto, en este modelo de ciudad en el que queremos avanzar, la bicicleta se presenta como una modalidad de transporte óptima, que desde Bildu queremos considerar que hay que impulsar y priorizar. Por eso, creemos que el orden modal a defender debe ser el peatón, bicicleta, transporte público, vehículos a motor. Declarar Gasteiz Ciudad 30 refuerza este orden modal, que es el que además está establecido en el Plan de Movilidad vigente, pero que se prevé alterar con la entrada en vigor del nuevo plan. Nosotras creemos que la situación pospandemia pone totalmente en cuestión dicho cambio y debe llevar a restablecer el que ahora tenemos. Con el distanciamiento social necesitamos liberar espacio en las aceras y necesitamos seguir manteniendo la liberación de ese espacio en las aceras y para eso tenemos que tener calzadas seguras para la bicicleta, para favorecer que en aquellos casos donde no existen bidegorris, la bicicleta ocupe la calzada, pero no la acera. Es necesario tomar medidas que permitan a la bicicleta tener una percepción de seguridad en la calzada
y esta percepción de seguridad está estrechamente relacionada con la velocidad que llevan en la misma los vehículos a motor. La creación de supermanzanas podría ser una medida de disminución de la velocidad, pero el retraso que llevamos en la implantación de las mismas nos invita a pensar que es necesario tomar medidas en paralelo, como la Declaración de Ciudad 30, que además no contradice el modelo de supermanzanas, sino que lo refuerza. Gasteiz es una ciudad reconocida internacionalmente por su trayectoria en materia de sostenibilidad. El sector de la movilidad es uno de los sectores más contaminantes en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero se refiere. El riesgo de que aumente el uso del vehículo privado aumentaría las emisiones, nos llevaría a un camino que no es el que queremos para una ciudad como la nuestra. Además, la declaración de una ciudad 30 reduce la contaminación acústica. Por tanto, tener una ciudad 30 es una medida coherente con una Green Capital como la nuestra, que nos permitirá tener una mejor calidad del aire, una mejor calidad acústica y mejores resultados en los indicadores ambientales. De hecho, la Declaración de Ciudad 30 va en sintonía con el mandato que presenta para las ciudades la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones, acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta. En estos momentos de incertidumbre económica y de reajuste presupuestario, desde nuestro Grupo Municipal consideramos que es el momento de poner en marcha medidas valientes, globales y que además se puedan poner en marcha con un coste económico reducido, como es el caso. Otras ciudades de nuestro alrededor ya se han sumado a este movimiento. Otras ciudades, como Bilbao, ya han generado zonas 30. Una ciudad como la nuestra, que tiene una orografía ideal para el uso de la bicicleta, que tiene infraestructuras para dar soporte a la bicicleta, una ciudad Green Capital, no se puede quedar atrás en materia de movilidad. Mila esker. Mila esker zuri, Elba Andrea. Turno ahora del grupo Elkarrekin Podemos. Fernández jauna, zurea da hitza. Bien, bueno, yo voy a ser más breve y solo voy a intervenir en este primer turno porque es una cuestión que realmente, y agradezco que se ha traído desde el Grupo Euskal Herria Bildu, pero que desde nuestro punto de vista llega tarde. Llega tarde porque es una situación que se tenía que haber dado desde hace tiempo. Ya antes de entrar en este ayuntamiento, el grupo al que pertenezco, el partido político al que pertenezco, ya pedía, ya solicitaba la incorporación de la ciudad 30, de los carriles 30, en su conjunto en todo el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ya en la anterior legislatura, en varias comisiones y plenos, insistíamos en esta necesidad porque estábamos en la cola, y hay que reconocerlo, estamos en la cola porque ya varios municipios y ciudades del Estado ya se habían incorporado esa singularidad de las ciudades 30. También porque, tal y como ha dicho la señora Villalba, va en beneficio del municipio, de la salud, del medio ambiente y también de la seguridad. Por empezar por esto último, hay un informe del 2011, es decir, de hace 9 años, del 2011, de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba que de reducir de 50 km por hora la velocidad máxima a 30 km por hora, la disminución en el riesgo del accidente, de la gravedad del accidente, disminuía en 5 veces. Esto ocurría en 2011, insisto. En una Green Capital hemos tardado 9 años, y esperemos que hoy sea la definitiva, por lo menos en apoyar una cuestión tan vital como era esta de las ciudades 30. También, lógicamente, a raíz de la salud, esa contaminación acústica también se vería reducida, así lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, y lógicamente también se disminuye. Hay ejemplos como en Berlín, como en las zonas donde se ha reducido la velocidad, las emisiones son menores y las calles son más saludables, se recupera espacio para el peatón, pero de una manera más consistente. Las bicicletas irían en el sitio o abandonarían las aceras y se incorporarían a la calzada porque se sentirían más seguras y, en definitiva, avanzaríamos en una Green Capital de verdad, que es lo que defendemos desde el Carrequín. También lo que creemos es que esto es una medida, pero la gran medida que se tiene que implantar aquí,
y yo sé cómo la señora Barredo va a intervenir luego, es el tema de las supermanzanas. Porque el tema de las supermanzanas va a ser la mayor revolución en movilidad de nuestra ciudad y porque va a ser el auténtico calmado del tráfico. Porque al final estamos, por mucho que intentamos reducir, que es los carriles 30 es indispensable, las supermanzanas van a producir ese calmado del tráfico necesario para hacer nuestras calles más saludables y más seguras. Incorporación de la bicicleta a la calzada y no a la acera. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción y esperemos que en esta nueva realidad post-COVID pues nos pongamos las pilas en materia de movilidad y que no tengamos que sentir frustraciones, señora Barredo, como la que hemos sufrido recientemente, con algo que yo le decía, esas medidas provisionales que yo hablaba de transicionales y que se han visto como han sido provisionales en el ensanchamiento de aceras, como ahora, de nuevo, el vehículo va a recuperar ese espacio y no los peatones van a recuperar el espacio de las calles. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Turno ahora del Grupo Popular. Señor Iturricha. Buenos días. Gracias, señor presidente. Bueno, señora Villalba, en líneas generales estoy de acuerdo con la filosofía de la moción que ha planteado, pero voy a hacerle una serie de matizaciones o me voy a centrar en las cosas en las que podemos estar menos de acuerdo, que creo que es lo que puede aportar a este debate. En primer lugar, encuadraba su moción en la crisis del coronavirus y el desconfinamiento. No estoy en absoluto de acuerdo. La reflexión que venimos haciendo en este ámbito es desde hace mucho tiempo y además es una reflexión continua. Luego, por otra parte, recuerdo que no hace 2 o 3 plenos los representantes de Podemos trajeron una moción de transporte público y yo les reproché, y creo que su grupo también, en que hagamos debates paralelos de lo que supone que estamos trabajando en el plan de movilidad. Y en este caso, pues yo repito ese reproche, que esto de la velocidad y la reducción y el calmado de tráfico no es una cosa aislada, sino que hay que conjugarlo con otra serie de factores y creo que no es conveniente hacer esos debates paralelos. Nadie pone en duda los beneficios de reducir la velocidad en las cuestiones que usted ha dicho, de emisión de gases, de ruidos o contaminación acústica, de salvar vidas o incluso que las lesiones sean menores. Pero declarar una ciudad 30, desde mi punto de vista, y para una ciudad como la que es Vitoria, innovadora en políticas medioambientales, pues es algo que no es innovador y es, si me permite la expresión, caduco o antiguo. Creo que nosotros estamos por delante de lo que trae usted aquí en esta moción y creo que hoy la clave no está tanto en que tengamos una ciudad 30 o las supermanzanas, el calmado de tráfico, que son cuestiones sin duda importantes y que compartimos, pero creo que el futuro pasa por reducir el número de vehículos en la ciudad y por hacer un cambio en los modos de transporte. Creo que ahí es el futuro y poner el foco simplemente en ese eslogan de Ciudad 30 creo que hace poco favor a lo que son los retos más importantes que tiene la ciudad. Bueno, yo, como le digo, estoy básicamente de acuerdo en las cuestiones que ha planteado en la filosofía, pero le quería aportar modestamente esta visión que tengo sobre la cuestión de fondo, que creo que supera de alguna manera, aunque podamos estar de acuerdo, la moción que usted ha traído aquí esta mañana. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Turno del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Gracias, señor alcalde. Yo voy a ser muy breve. Lo primero que voy a decir es que tengo que reconocer, y lo voy a decir, por supuesto, con todo el respeto del mundo, que esta es una de esas mociones que a mí personalmente me sorprenden, porque más allá de las buenas intenciones, de la bondad del discurso, que incluso podemos compartir, todo el mundo sabe que estamos inmersos en la revisión precisamente del Plan de Movilidad Sostenible de esta ciudad, con un proceso de participación ciudadana incluido.
Una revisión donde estamos definiendo cómo organizamos el espacio público, por ejemplo, a través de las supermanzanas, cómo gestionamos la movilidad, cómo hacemos compatibles los diferentes medios de transporte, cómo incorporamos nuevos medios de transporte que cada vez están más en auge y que además son más respetuosos con el medio ambiente, como puede ser, por ejemplo, la bicicleta. Incluso estamos debatiendo y trabajando sobre cómo priorizamos y potenciamos diferentes medios de transporte frente a otro. Y junto a esto, muchísimas otras cosas más. Esto, como decía, entre otras muchas cosas, es en lo que estamos trabajando y sobre lo que estamos reflexionando y además haciéndolo de manera conjunta. Y recalco, con un proceso de participación ciudadana de por medio. Y en nuestra opinión es en lo que debemos de seguir. Y es por ello que decía al inicio que esta es una moción que no entendemos, que a mí personalmente me sorprende, más allá de las buenas palabras, de los buenos discursos, que efectivamente podemos compartir, pero que, como decía, es que ya estamos en ello, y estamos en ello desde hace ya un tiempo. Y es en lo que debemos de seguir, y de seguir además de una manera conjunta y además contando con las aportaciones que desde otra serie de colectivos y desde la ciudadanía en general pues nos están haciendo llegar a través precisamente de ese proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, independientemente de que el discurso pueda ser compartido, la moción, desde nuestro punto de vista, digamos, no se ha presentado en el momento adecuado. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, lehenengo txanda hau bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Barredo Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, yo quiero ratificarme también en lo que ha comentado anteriormente mi compañera de Gobierno. También nosotros nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no?, del marco de presentación de esta moción, por dos razones. Una, como decía mi compañera, porque hay un debate abierto dentro de lo que es el marco de la elaboración en estos momentos o culminación ya de lo que es el Plan de Movilidad y Espacio Público, y otra porque nos da la sensación de que hay un poquito de desconocimiento respecto a lo que se ha ido trabajando estas últimas décadas en la ciudad, ¿no? Y hablo de desconocimiento desde el punto de vista de, y lo voy a ratificar con datos, es decir, en materia de bicicleta, esta ciudad lleva trabajando muchas décadas, ¿no?, y muchas décadas a nivel de dos aspectos. El primero, a nivel de infraestructuras. Vitoria-Gasteiz ha sido la primera ciudad española que ha planteado encima de la mesa la construcción de los primeros tramos de vías ciclistas a nivel de una planificación, vamos a decir, amplia y general. Estamos remitiéndonos a un pleno del 15 de febrero del 82, señora Villalba, donde en ese mismo pleno se aprueba la planificación para la construcción de una red básica ciclista en Vitoria-Gasteiz de 80 kilómetros. A día de hoy, Vitoria es una de las ciudades en España con un mayor tejido capilar en lo que es la red ciclista en la zona urbana. Y, bueno, y decirle que con estas últimas actuaciones que se están poniendo en marcha dentro de lo que es el plan Orain-Gasteiz, pues la ciudad va a alcanzar 165 kilómetros de red ciclista, de la cual 111 kilómetros de red es la red principal, vamos a decir, y 55 kilómetros son de red capilar. Además de por infraestructuras, Vitoria lleva también mucho recorrido en lo que es la limitación de la ciudad de la velocidad a 30. Y me remito a que en 2013, ya no en el 11, sino en el 13, señor Fernández, hay iniciativas ya institucionales y ciudadanas, muchas de ellas a nivel europeo, que abogaban por establecer una limitación a 30 kilómetros por hora, iniciativas que al principio a nivel de Europa no fueron muy seguidas o muy apoyadas, vamos a decir. Todavía la web las recoge y se pueden consultar, pero que Vitoria-Gasteiz ya ese mismo año, al llevar trabajando ya los últimos años en esa materia y siguiendo un poco la estela que le ha ido acompañando como ciudad que ha trabajado por la movilidad sostenible, en las últimas décadas aprueba el 29 de noviembre del 2013 una nueva ordenanza
de movilidad, de tráfico, circulación y seguridad, que en aquel entonces así se denominaba, que entre sus motivaciones hace muchísimas referencias a lo que es la bicicleta, la reducción de las velocidades a 30 kilómetros hora como máximo para la circulación en muchas de las calles y núcleos urbanos de nuestro municipio, y en concreto en su artículo 14, si no han tenido la oportunidad de leerlo, regula la velocidad máxima en la ciudad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas con un solo carril y un sentido único de circulación, o con carril por sentido de circulación, y a 20 kilómetros en vías urbanas con plataformas únicas de calzada. Una regulación que ha tenido una gran incidencia en el calmado de tráfico de la ciudad y en la creación de las condiciones para que la bicicleta se convierta en una alternativa real de movilidad, segura y funcional, y en la mejora, además, de la seguridad vial, con la consiguiente reducción del número de siniestros y de gravedad. Esta es una medida que se está regulando en la mayoría en estos momentos de las ciudades, por no decir en la totalidad de las declaraciones que yo he podido al menos echar un vistazo como declaraciones Ciudades 30. Vitoria, vuelvo a repetir, lo tiene regulado desde el año 2013. Además, quiero recordar que en esta regulación, también de esta ordenanza, se reforzaban todas las medidas de seguridad ciclista para que los automóviles guardaran unas distancias de seguridad respecto a las bicicletas, para que tuvieran unos comportamientos de cómo adelantar a las mismas. Se le marca la preferencia a la bicicleta y, además, en esta ordenanza se reforman también determinadas situaciones, vamos a decir, de circulación, permitiendo la circulación en contrasentido, de alguna manera, para mejorar la permeabilidad en la ciudad. Con todo esto, y ya como dato último, decirle que restando las zonas peatonales en lo que es el interior de la ronda de circunvalación de la ciudad, el 65% de la ciudad está limitada a velocidad 30. Y el 35% restante, que está a circulación 50, tienen un 40% de bicicarriles. O sea que con eso lo que les quiero decir es que desde mi punto de vista también, señor Fernández, esta moción llega tarde. Llega tarde porque Vitoria-Gasteiz, si desde luego tenemos que compararla, o estamos hablando de declaraciones de Ciudad 30, de las que conocemos todos en estos momentos y de las que ha referenciado la señora Villalba, en concreto en Bilbao, Vitoria lo tiene desde hace tiempo implantado. Y por eso lo que hemos hecho hoy es plantear, de alguna manera, una enmienda in voce que entiendo que se les ha distribuido a todos ustedes, entendiendo que dentro del marco de Vitoria y del Plan de Movilidad y Espacio Público, Vitoria ha dado ya un paso más. Vitoria tiene un modelo personal y único, y en ese sentido lo que estamos planteando es aprobar la enmienda en la cual nos comprometemos a avanzar en el desarrollo del modelo Supermanzanas, que apuesta de alguna manera decidida, que es una apuesta decidida en el Plan de Movilidad y Espacio Público, porque es un modelo de alguna manera que facilita la racionalización y el uso inteligente de todos los modos de movilidad, da prioridad al diseño de los espacios públicos amables con la ciudadanía, garantiza la convivencia entre los medios de desplazamiento más sostenibles y da prioridad a los modos lentos y no motorizados en distancias cortas y medias, calmando el tráfico de vehículos motorizados. Gracias. Gracias, señora Barredo. Turno de réplica para el grupo proponente. Villalba Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Les voy a leer parte de una nota de prensa del propio ayuntamiento del 16 de junio. En esta nota de prensa se nos dice que en Salburua y Zabalgana se va a instalar radar móvil en los puntos habituales y en otras vías donde puedan detectarse altas velocidades. Esta medida llega en un momento en el que, tras la desescalada por la COVID-19, ha vuelto a aumentar el uso del vehículo particular para los desplazamientos
Y ante esta circunstancia se quiere evitar un posible incremento en la velocidad de circulación en estos barrios donde, según un estudio realizado el año pasado, el 30% de los conductores superaba los 70 km/h. 70 km/h. Ya hemos dicho, lo ha dicho el señor Fernández, como la importancia que tiene la relación de la velocidad con el impacto que pueden tener los accidentes de tráfico, ¿no? También nos decía que en las últimas 24 horas la policía local ha registrado 15 accidentes de tráfico, en los que 3 personas, conductoras de bicicleta, han resultado heridas. Esto es una nota de esta semana. Esto es una nota que yo creo que refuerza la necesidad de tomar medidas complementarias, globales y urgentes a la propuesta que tenemos dentro del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Decían algunas que no entendían por qué traemos ahora esta propuesta cuando tenemos abierto en paralelo la construcción del avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Lo traemos por razones como por las que les acabo de leer. Y los traemos porque el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público lo hemos hecho en un momento anterior a la COVID, lo hemos hecho en un momento anterior a la pandemia y algo hemos tenido que aprender de esta crisis, entiendo yo. Algo hemos tenido que aprender para aplicarlo en todas las facetas y sobre todo también en la reestructuración del espacio público y en las propuestas que de movilidad tenemos que hacer. Por eso le digo al señor Iturricha que por eso hemos querido, sobre todo, centrar nuestro discurso en el contexto post-COVID, aunque entendemos que tendría sentido declarar una ciudad 30 también sin las circunstancias de este contexto. Pero es que esto lo refuerza. Ahora nos parece que es más importante que tomemos medidas en este sentido para que no caigamos en un aumento del uso del vehículo privado. Decía la señora Barredo que tenemos la velocidad limitada a 30 en el 65% de las calles. Es verdad, lo sabemos. Nosotras también nos hemos leído el artículo 14, conocemos la ordenanza. Pero es que tenemos un problema, es que la mayoría de las personas conductoras no lo sabe. Muchas personas conductoras piensan que la velocidad limitada a 30 es en aquellas en las que están dibujadas la zona 30 sobre la calzada. Y eso no es así. Necesitamos medidas que nos impulsen a construir un imaginario diferente para la movilidad. Un imaginario, nosotras no tenemos un imaginario 30, no tenemos un imaginario en esta ciudad, un imaginario social que avance en el calmado de tráfico. Y esta propuesta, la propuesta de declaración de una ciudad 30 impulsa y avanza la construcción de este imaginario social. No tendremos que fijarnos a ver si en la calle por la que estamos transitando está marcada o no la velocidad, porque sabremos que estamos en una ciudad que en su conjunto apuesta por el calmado de tráfico. Por eso queremos plantear esto ahora. La señora Gutiérrez hablaba, bueno, pues de que se ha hecho también este trabajo del plan de movilidad teniendo en cuenta la participación ciudadana. No somos nosotras las únicas que hablamos de la necesidad de declarar una ciudad 30. Es que asociaciones que tienen mucho que ver con el trabajo de la movilidad en nuestra ciudad, asociaciones de bicicleteros y bicicleteras, patineteros, o sea, nos están diciendo que es interesante caminar en este sentido. Es verdad que tenemos un marco de debate para las cuestiones planteadas respecto a movilidad y espacio público, pero es verdad que todas hemos entendido que el ensanchamiento de aceras, por ejemplo, no estaba dentro de ese marco de debate y que en este contexto post-COVID es necesario trabajar en ello, aunque bueno, han sido intervenciones puntuales que el Gobierno rápidamente ha echado para atrás. La verdad, no sabemos cómo vamos a seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico si es que son necesarias seguir manteniendo en nuestra nueva normalidad. Por eso es necesario tomar medidas complementarias como es la declaración de la ciudad 30, porque esto va a facilitar que haya más personas que se animen a moverse en bicicleta y entonces va a haber menos personas en las aceras. Este es el imaginario hacia el que queremos avanzar nosotras. Y la señora Barredo ha hablado de la trayectoria que tenemos en esta ciudad, de apuesta por los bicicarriles, de apuesta por la bicicleta. Hablaba desde que hemos estado trabajando en esto desde el año 82.
pero es que desde el año 82 han pasado un montón de años y todavía no tenemos una red ciclista completa y con garantías. Entonces, tenemos que seguir avanzando en este sentido. Nos dicen que, bueno, que es que ya tenemos un marco, que es el marco de las supermanzanas. Sí, desde nuestro grupo estamos a favor de las supermanzanas. Lo que pasa es que las supermanzanas están llegando tarde. Llevamos más de una década hablando de supermanzanas y yo les pregunto, ¿cuántas supermanzanas tenemos completas? Lo que necesitamos son medidas de ir trabajando en el sentido de la creación de las unidades estructurales de supermanzanas en esta ciudad, pero medidas complementarias que se pueden tomar en el corto plazo y que nos ayudarán a tener este imaginario de una ciudad con tráfico calmado y que realmente apuesta por la bicicleta. Y la Ciudad 30 es una apuesta para esto. Mila esker. Esker zuri, Maika y Villalba Andrea. Turno del grupo Elkarrekin, Fernández jauna. Bien. Bueno, pues yo la verdad es que no iba a intervenir en este segundo turno porque pensaba, señor Barredo, señor Gutiérrez, que era una cuestión en la que todas estábamos de acuerdo, ¿no? Ya decíamos que era una situación que venía tarde y ya decíamos que había informes de la Organización Mundial de la Salud que aconsejan que los municipios tengan una limitación de tráfico de los 30 km por hora. No voy a repetir los argumentos, pero, señor Barredo, señor Gutiérrez, si no me creen a mí de que Vitoria-Gasteiz llega tarde con esto, yo les voy a enseñar, no lo tengo impreso, por desgracia, porque no pensaba utilizarlo, pero esto es un informe de la Dirección General de Tráfico reciente con un mapa del Estado de todas las ciudades que tienen esa limitación de 30 km por hora. ¿Ustedes ven a Vitoria-Gasteiz? Si quieren, luego se lo enseño. Ahí podrán comprobar que no se puede. Excepto que con el distanciamiento va a ser complicado, pero es que las limitaciones, sí, creerán de mi palabra que aquí no aparece nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Una ciudad que es una green capital, una ciudad que ha apostado y que ha avanzado en temas de movilidad, pero que se queda detrás de unas cuestiones tan importantes como esta, la de las ciudades 30. Es una cuestión que, insisto, ya venían reivindicando agentes sociales y de movilidad desde el año 2008, que la Organización Mundial de la Salud habla del 2011, que este grupo, antes de ir al Ayuntamiento y en el Ayuntamiento de la legislatura pasada, y la gente que estuvo en la legislatura pasada, ya escuchó de esta boca que era necesaria esta limitación por temas de seguridad, por temas de salud y por temas medioambientales. Entonces, ustedes han planteado una enmienda in voce que realmente es deslavar la intención de la enmienda o de la moción original. La moción original marca directamente una cuestión, que es la limitación de los 30 km por hora. Y nosotros también hemos dicho que hay que implantar las supermanzanas, pero son cuestiones que se pueden tratar de manera paralela. Por lo tanto, y por economizar el tiempo, vamos a votar en contra, lógicamente, de la enmienda, porque entendemos que deslava la intención de la moción original, y vamos a votar la moción original de Euskal Herria Bildu para ver si de una vez por todas, con todos los años que llevamos retrasados y con todo el retraso que tiene esta ciudad, por fin somos una ciudad 30. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, turno del Grupo Popular, señor Iturricha. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, señora Villalba hablaba de velocidades de gente que va a 70 por hora en Salburúa, creo que ha puesto el ejemplo, etcétera, y no le puedo desmentir, pero tenemos una limitación de 50 y la gente va a 70. Si tenemos una limitación de 30, eso no va a evitar que haya gente que quiera ir a 70. Quiero decir que esa no, por sí misma no es la solución. Repito, a nosotros no nos ha hecho reflexionar esta crisis del COVID, es un compromiso que tiene nuestro grupo político desde hace mucho tiempo con lo que es el cambiar los modos de transportarnos en la ciudad, de movernos, y creo que las claves son, o yo pondría el acento, las claves son muchas, pero yo pondría el acento más en otras de la que ha puesto usted, que es eso
que no deja de ser un eslogan o algo llamativo o una declaración de intenciones, pero que no es el fondo del asunto en el que tenemos que trabajar como corporativos, que es Ciudad 30, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar en reducir el número de vehículos privados que van en la ciudad a través de infraestructuras como las supermanzanas o los carriles bici, etcétera. Yo creo que hemos avanzado mucho. Tengo la ocasión, bueno, yo tengo datos de cómo ha ido comportándose los vitorianos a lo largo del tiempo, y en menos de una década el aumento de los transportes, por ejemplo, en bicicleta ha sido espectacular, pero espectacular, no quiero decir que ha habido un avance muy importante. El transporte público también ha ido avanzando, y todo eso además no a costa de los peatones, sino del vehículo privado. Esa es la senda y es el foco. Sin desmerecer todo lo que ha dicho y su discurso, que como digo es muy interesante y compartimos muchas cosas. Ahora bien, ahora tenemos una moción que ha planteado usted y una enmienda a la totalidad de otra moción, y parece que hay que elegir entre una y otra cuando pues, seguramente podemos estar de acuerdo en el camino. Yo me siento, en representación de mi grupo, más cómodo con la enmienda a la totalidad, porque creo que pone más el acento en lo que nosotros pensamos que es donde hay que avanzar, poner bueno, la carne en el asador y donde de verdad tenemos que trabajar. A mí me gusta más las cuestiones de fondo que lo que hay detrás de un cartel de Ciudad 30, y en ese sentido, bueno, pues no sin cierta pena que nos tengamos que ver en esta tesitura, pero si hay que elegir entre las dos mociones, estamos más cómodos y nos parece más interesante, en este caso, la enmienda a la totalidad. Gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno del Grupo Socialista ahora, señora Gutiérrez. Sí, muy brevemente para poner de manifiesto una serie de cosas. Digo, la situación que hemos vivido, que seguimos viviendo, porque a veces da la sensación de que ya hemos pasado esto de la pandemia y este tipo de cosas, ¿verdad? Empezamos a hablar en pasado y creo que todavía no es el momento. Pero la situación que nos ha generado el COVID no pone de manifiesto nada que no supiéramos ya. ¿No se oye? A ver, ¿ahora? Vale. Decía que la situación que hemos vivido, que estamos viviendo con motivo del COVID-19, no pone nada de manifiesto que en esta ciudad y en este ayuntamiento no supiéramos ya. En todo caso, la pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar todavía más algunas cuestiones, las necesidades que tenemos en materia de movilidad, la movilidad sostenible como objetivo, la movilidad sostenible como eje estructurante de esta ciudad. Todo esto ya forma parte de la identidad no solo de este ayuntamiento desde hace años, sino que forma parte también del imaginario colectivo de esta ciudad y de su ciudadanía. La movilidad sostenible forma parte ya del imaginario colectivo de esta ciudad, no la Ciudad 30. La Ciudad 30 es parte de todo el trabajo que desde hace muchos años se viene desarrollando precisamente de este ámbito, que es el de la movilidad sostenible. Como decía, en esta ciudad desde hace años y de forma conjunta, además, que es lo que me parece mucho más importante y relevante, se han dado pasos muy importantes en este ámbito y hemos sido pioneros y referentes en muchas iniciativas en este ámbito y lo seguimos siendo, por cierto. Y es por esto, señora Villalba, y vuelvo a decirlo con todo el respeto, que sigo sin entender la necesidad de traer hoy aquí esta moción, de manera, por cierto, absolutamente unilateral, cuando ya tenemos un grupo de trabajo, tenemos un marco de trabajo que yo entendía conjunto para precisamente seguir avanzando en esta materia y seguir haciéndolo de manera conjunta, no solamente entre todos los grupos que conforman el ayuntamiento, sino también en colaboración con diferentes colectivos y con la ciudadanía en su conjunto. Por eso sigo sin entender esta moción y, desde luego, obviamente, estamos mucho más de acuerdo con la enmienda in voce que se presenta. Gracias, señora Gutiérrez.
Señora Barredo, para terminar el debate por parte del Grupo Nacionalista. Sí, señor alcalde. Bueno, yo también voy a ser muy breve porque creo que está prácticamente ya dicho y hechas todas las reflexiones. Yo solo quiero concluir diciendo que esta ciudad, señora Villalba, tiene modelo propio, tiene un modelo propio que lo lleva trabajando durante mucho tiempo, antes de que llegáramos nosotros aquí. Una ciudad que ha sido, como bien usted ha dicho, con la cual compartimos muchísimas de sus reflexiones, esta ciudad ha sido referente en muchísimas de las variables de lo que es la movilidad sostenible, la peatonalización de las calles, como hemos dicho, la construcción de infraestructura de red ciclista. A propósito, una red ciclista que ya me gustaría saber cuántas ciudades nos superan, señora Villalba, porque la red ciclista hay que contabilizarla en función del área que tiene la ciudad, de los kilómetros y de la población. Y ya le aseguro que si no somos los primeros, estamos muy arriba. Entonces, en ese sentido, parece que hemos descubierto que esta ciudad no tiene red ciclista, que esta ciudad no tiene carreteras calmadas o circulación calmada a 30, cuando estamos hablando de que es una ciudad puntera en movilidad sostenible desde hace muchas décadas, y con las referencias que le he dado, creo que de alguna manera eso he intentado trasladarle. Por lo tanto, esta ciudad tiene el modelo propio, tiene un modelo además que lo ha ratificado en su primer plan de movilidad y espacio público, lo ha vuelto a validar en este segundo modelo de avance y lo ha firmado nuestro alcalde en el año 2018, donde de alguna manera esta ciudad firma la adhesión a una carta donde se compromete a llevar a cabo una planificación ecosistémica, desarrollando como base del modelo las supermanzanas, unidad y célula desarrollada, donde se integran los valores y principios rectores acordados y consensuados en esta ciudad dentro de lo que es el marco del plan de movilidad y espacio público, el actual, el que tenemos pendiente de aprobar. Y además esta ciudad, desde mi punto de vista, tiene superado el debate de la ciudad 30, o sea, le he dado los datos, estamos por encima del 65% de la ciudad con calmado a 30. Vamos a seguir trabajando en esa línea, pero es que ahora remitirnos a una declaración 30, de alguna manera no sé qué objetivo perseguimos detrás de esta declaración. Sumarnos a ciudades, de alguna manera, que han hecho esta misma declaración para aparecer en una fotografía, señor Fernández, en la cual nos sumamos a ciudades con una declaración 30 que hacen sus primeras apuestas en estos momentos de ordenar a 30 a través de sus ordenanzas determinadas calles. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, creo que el recorrido que lleva esta ciudad, de alguna manera, le tiene que ejercer de orgullo, como se suele decir, y de satisfacción para estar por encima de estas declaraciones 30 a estas alturas. Y en ese sentido decirle que estamos en un momento de cambio importante. Estamos trabajando por cambiar la cultura de nuestros ciudadanos. Las supermanzanas es una revolución. Y como revolución que es, lo que no podemos hacer ahora es despistar tampoco a la ciudadanía y llevándola en otra dirección. En estos momentos estamos todos trabajando en la línea del plan de avance y movilidad, de movilidad y espacio público con una apuesta muy seria, con una apuesta que nos va a exigir una comunicación impresionante, centrar bien el tiro, no desviarnos, porque esta revolución no se hace de la noche a la mañana. Estamos hablando de cambiar una ciudad, de reordenarla, de cambiar los comportamientos de movilidad ciudadana, de una vez por todas unir esos conceptos de ciudad sostenible y verde con ciudad saludable. Ciudad saludable que va en la línea de todo lo que usted ha dicho, señora Villalba, y yo creo que no es el momento, desde luego, de ratificar una declaración de este tipo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Barredo Andrea. Terminado el debate, procede, en primer lugar, la votación de la enmienda in voce presentada por los grupos EAJ-PNV y PSE a la moción del Grupo Municipal de H. Bildu. ¿Votos a favor de la enmienda in voce? ¿Votos en contra? Por tanto, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista y Popular y el voto contrario del Grupo de H. Bildu y el Carrequín. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción que presenta en este caso el Grupo del Carrequín
sobre la reactivación del programa vacacional municipal 2020. Zubiaurre Andrea. Egunon, mila esker, alkate jauna, egunon guztioi. Konfinamenduan, eskutuan geratu da, haurretan erabeen kolektiboa. Etxean egon dira. Elkartasuna eta egokitzeko gaitasuna erakutsiz. Etorkizunean zer gertatuko zen etzekitelarik. Konfinamendu globalik handiena eta estuena pasatu eta gero, eta 50 egunez etxetik atera gabe egon eta gero, oraindik ere ezin dire itzuli beren sozializazio esparruetara, ikastetxeetara eta ondorioz lotura galdu dituzten adiskideekin eta ingurunearekin. Galera horrek antsietatea eta motivazio falta eragiten die, eta atzerapenak garapenean. Hori dela eta egoera soziosanitarioa ahal den neurrian aintzat hartuz, lehen bailen heldu behar zaie familietik kanpo antolatzen diren jarduerei, ohiturei eta ordutegiei. Belaunaldi gazteek beren autonomia eta ahalduntze pertsonalaren garapena indartu dezaten. 2019an 1707 neska mutikok erabili zituzten udalak antolatzen dituen udalekuak. Ez bakarrik aisialdiaz gozatu, euskara ikasi eta elikadura lantzeko. Izan ere, uraxia izan zen, izan da, familientzat modu bideragarri labakarra, udako atsedena eta oporraldi propioak bermatzeko. Arlo horretan espezializatuta dauden erakunden arabera, kolonia mota horiek espazio egokiak dira laguntza jarduerak sustatzeko, eta ikasketen sentimenduen eta emozioen arloan dituzten beharrak indartzeko. Baita euskararen erabilera indartzeko ere. Horregatik, eta ikusita nola gauden alarma egoeraren medioz, elkarrekinek uste du ezinbestekoa dela eskaintza herritar guztiengana iristea. Con el tema de udalekus, colonias urbanas, actividades vacacionales, hemos oído y escuchado un aluvión de información en el último mes, que ha supuesto un ir y venir de mensajes, de noticias entrecruzadas, inconexas, contradictorias. Un día desde el Gobierno vasco se apuntaba en una dirección, al día siguiente desde las diputaciones se apuntaba a la contraria, y este ayuntamiento, sin terminar nunca de definir nada, bailando entre dos aguas. Para el Elkarrekin es prioritario que el ayuntamiento ofrezca una alternativa para la infancia y adolescencia, tal y como se está ofreciendo en otros aspectos de la vida sociocomunitaria. El hecho de que sean niños y niñas de corta edad y adolescentes no significa que no entiendan las normas, explicándoles con claridad y contando con un número suficiente de profesionales, no debería haber ningún problema para celebrar estas actividades, no más que los riesgos asociados a la apertura completa de la hostelería, el comercio o la industria. La limpieza de manos, la distancia social, el uso de mascarillas es una responsabilidad que tanto más entienden y que seguramente cumplan más a rajatabla que muchas personas adultas. Y lo podemos comprobar en cualquier momento paseándonos un rato por la calle. Es por eso que al Elkarrekin le parece urgente e importante retomar cuanto antes el tema de las actividades vacacionales municipales. Y no queríamos perder la oportunidad de presentar una moción con este tema tan candente y que desde nuestro grupo municipal creemos hay que darle salida. Las ideas principales de las que partimos en esta moción y que queremos reflejar son que durante el confinamiento la infancia y la adolescencia han sido un colectivo invisibilizado. Se quedan en casa y, aunque tarde, supimos reconocer esa gran capacidad de adaptación que han mostrado en un horizonte no menos incierto para ellos también. Que además de haber permanecido, como todo el mundo, 50 días de confinamiento en casa, continuaron
y esto es importante, muy importante, sin poder regresar a sus espacios de socialización, los centros educativos, con la consecuente pérdida de vínculos afectivos con sus amistades y entorno. Que la amistad es una vivencia necesaria a partir de los 2 años. Al tener más oportunidades de relaciones con iguales, descubren una nueva espontaneidad que no conocen entre los adultos. Ven a otros que tienen una gama de emociones parecidas a las suyas. Descubren que a otros les suceden cosas que pensaban que solo les pasaba a ellos. Que el descubrimiento de uno mismo, de los demás y de su entorno se vehiculiza a través de las relaciones humanas. Que, sin embargo, la pérdida de esos vínculos afectivos se traduce en ansiedad, falta de motivación, desinterés por el juego y retroceso del desarrollo. Por todo ello, y lo vuelvo a repetir, el Carrequín defiende la importancia de retomar cuanto antes, siempre claro, garantizando el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios correspondientes, actividades, rutinas y horarios planificados fuera de su entorno familiar. Todo el mundo parece coincidir en que este tipo de colonias son un espacio idóneo para promover actividades de apoyo y fortalecer necesidades escolares, afectivas y emocionales. También parece para reforzar el uso del euskera como herramienta de comunicación. Por ello, desde el Carrequín consideramos que se hace imprescindible que la oferta pueda llegar a toda la ciudadanía. Y decimos a toda la ciudadanía porque para nuestro grupo municipal no nos parece justo que se deje en manos de la iniciativa privada en dar respuesta a estas necesidades, como lo han hecho las diputaciones. Este hecho restringe enormemente el acceso a este tipo de actividades y genera una nueva brecha socioeconómica, porque la cancelación de los programas públicos de colonias de verano hace inviable el acceso a familias con menos recursos y con necesidades especiales. Y antes de terminar, quiero comentar que hemos llegado a una enmienda transaccional entre PNV, PS y el Carrequín en el que se acuerda: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a continuar trabajando en adaptar el programa de actividades vacacionales municipales de tal manera que sea posible ofrecer una alternativa de ocio a la infancia, adolescencia y juventud de Vitoria-Gasteiz. Todo ello garantizando el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios correspondientes y priorizando el acceso a los más vulnerables, rentas más desfavorecidas, familias monomarentales y monoparentales, personas con necesidades educativas especiales y necesidades sociales o entornos de violencia machista. Mila esker. Eskerrik asko, Zugaurre Andrea. EH Bildu taldeak zuzenketa bat aurkeztu egin du, beraz, berari dagokio hitz egitea. López de Aprasturi Andrea. Egunon guztioi, hartu behar dut, emozio honek jorratzen duen gaiari buruz hitz egiteak posten hauela, seguru guztiok jarraitu ezuela, modu batean edo bestean azkenengo asteetan gure taldeak Euskal Herria Bilduk egin dituen, publiko egin dituen proposamenak, eta badakizuek gai hau precisamente gure hildo nagusien artean jarri genuela lehenengo momentutik. Por eso les decía que me alegro de hablar de este tema, porque seguro que ustedes han seguido de una u otra manera las propuestas que Euskal Herria Bildu ha hecho públicas en las últimas semanas, y esta precisamente, las actividades de verano para niños y niñas han sido una de nuestras principales propuestas y apuestas además. Y precisamente por eso, porque ya teníamos muy claro cómo queríamos plantear nosotras estas actividades de verano para niños y niñas, pues esta propuesta, señor Zubeaurre, se nos queda muy corta, por no hablar de la enmienda transada que todavía no tenemos en mano, pero que se nos sigue quedando bastante corta. Valorando, por supuesto, que entendemos que compartimos la preocupación por la situación de nuestros niños y niñas y la necesidad de dar una salida. Y por eso desde Euskal Herria Bildu creemos que lo primero que hay que hacer es un análisis de la situación
sin irnos lejos, además utilizando los estudios de investigación liderados por la UPV y unos datos que seguramente nos harían reflexionar y que seguro que ustedes los han podido analizar. El 76% de la población ha tenido sensación de incertidumbre, el 43% sentimientos depresivos. ¿Quiénes han sido a los que más han afectado estas sensaciones, estos sentimientos? Pues han sido a las mujeres, a quienes han perdido sus trabajos, a quienes han pasado solos el confinamiento y a los menores. Sentimientos de angustia, de miedo a posibles contagios, las consecuencias que eso podía tener en la persona y en su entorno, las personas cuidadoras con la sobrecarga que han tenido y el impacto que podría tener pues, la enfermedad con un fallecimiento, incluso con unas despedidas como han tenido que realizarse. Por todo ello, analizando todos esos datos de estudios de la UPV, como decíamos, desde Euskal Herria Bildu tenemos muy claro cuáles son los colectivos a los que tienen una necesidad mayor de apoyo por parte de las instituciones y, desde luego, que los niños y niñas están entre ellos. Por ello, una vez analizada la situación, queríamos plantear precisamente dar respuesta y de ahí esos primeros puntos de nuestra moción, porque queremos reconocer primero la especial incidencia en los niños y jóvenes, instando al Gobierno a plantear apoyos específicos a estos colectivos mediante acciones positivas en todo momento. Tenemos que reconocer que las actividades de tiempo libre infantil y juvenil tienen una gran importancia para la socialización, decía la señora Zubiarro, y estamos de acuerdo, y la calidad de vida de niños y jóvenes, pues más tras 3 meses de aislamiento y sin actividad. Queremos recordar, porque creo que hay que ponerlo encima de la mesa y decirlo específicamente, que desde el 10 de junio hay una orden por la que se regula la reanudación de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil frente a la suspensión previa de udalecos y colonias de verano. Después de estos reconocimientos y de poner encima de la mesa la orden precisamente de 10 de junio, creemos que ha sido un año diferente, nadie va a negar eso, y que se necesita un verano diferente, totalmente diferente, todo orientado desde luego desde la salud. Después de tanto tiempo en casa, nuestros niños y niñas acumulan muchísimas necesidades educativas, emocionales, de juego, de reencontrarse, de esas sonrisas que hemos podido ver en los reencuentros cuando han podido salir a la calle. Y precisamente hay que poner también encima de la mesa las dificultades que van a tener muchas familias para conciliar este verano, para las dificultades económicas que van a tener muchas familias, porque sí es cierto, y hay que ponerlo encima de la mesa, que no todos los niños y niñas han vivido el confinamiento igual. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Ha habido familias con niños y niñas que no han tenido las mismas posibilidades ni de entretenimiento, ni de alimentación, ni incluso sanitarias que el resto de los niños. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Por eso creemos que este verano necesita un plan extraordinario, que el aire libre, el contacto con la naturaleza tenga especial importancia para que vuelvan a recuperar, como decíamos, la confianza en el entorno y en sí mismos, para que volvamos a oír esas carcajadas espontáneas de nuestros niños y niñas, a sacar todos los miedos, todas las angustias, todo el estrés, todo el aislamiento que han tenido que padecer. Azkenean, kanpoaldean egotean segurtasun tarteak mantentzea asko errazagoa egiten duelako, hobe delako, infekzioak ere zailtasun handiagoz transmititzen direlako, eta aireak eta eguzkiak denontzat, defentsak indartzeko balio digulako, eta bukatzen dut, alkate jauna barkatu. Guzti horregatik, uda diferentea planteatu nahi dugu Euskal Herria Bildutik, are gehiago gure umeen udaz ari garenean, eta are gehiago zailtasun ezberdinak dituzten umeen udaz ari garenean, un año diferente que requiere un verano diferente, y de ahí nuestra enmienda, porque, señora Zubiarro, como le decía, se nos quedaba, compartiendo totalmente el espíritu, pero se nos quedaba muy corta y entendemos ahora
podremos analizar más detenidamente la enmienda, pero desde luego se nos sigue quedando corta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Aberasturi Andrea. Turno del grupo también enmendante, socialista en este caso. Canto Andrea. Somos conscientes, señora Zubiaurre, también señora López de Aberasturi, de las problemáticas, diversas problemáticas que ha traído el coronavirus. Ayer en el Consejo Escolar Municipal o el Cargune de Educación, fue una mezcla participativa de ambos entes, se hablaba también de cómo han confrontado, ¿no?, los derechos de los niños de la infancia con la necesidad del confinamiento dentro del marco del estado de alarma. El Servicio de Educación de este Ayuntamiento no es ajeno ni a estos pensamientos, ni a estas afirmaciones, ni a estas realidades. Es importante, nos preocupa y nos ocupa. Somos conscientes, como decía la señora López de Aberasturi, que cada familia es un mundo, cada casa es un mundo, las hay de diversas naturalezas. Decía, ¿no?, empezaba Ana Karenina, que las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Y eso es así. Somos conscientes también de que no es lo mismo una casa con balcón que una sin él, que dé al exterior o que no lo dé, con jardín o sin jardín. Evidentemente que todo esto ha influido en los datos que nos trasladaba desde Euskal Herria Bildu y que nosotros también conocemos. Y es precisamente por eso, porque nos preocupa, nos ocupa y nos importa, que se trabaja en ese sentido. Hay un trabajo interdepartamental muy intenso y muy importante para poder dar a luz algunas de las cuestiones que aquí se han presentado. Y no quiero parecer que estoy poniendo excusas, pero hay una realidad que no se puede obviar y es que ha habido una pandemia. Quiero decir, no podemos pretender que todo vuelva a la normalidad como lo conocíamos antes, ¿no? Las circunstancias han cambiado completamente y de manera totalmente de un día para otro prácticamente, ¿no? No podemos pretender que no ha habido confinamiento, no podemos pretender que no hay estrictos, no hay unos estrictos protocolos sanitarios que tienen unas complicaciones enormes a la hora de trasladarlos a los niños, a las actividades con niños. Hay unas limitaciones en el ejercicio de la actividad física grupal, que es parte del motor de estas actividades también. Quiero decir, lo único que quiero decir con esto es que tengamos en cuenta las cuestiones que están presentes en la realidad y a la hora de ejecutar este tipo de programas. Este miércoles abrimos las escuelas infantiles municipales para poder dar alivio a algunas familias allí matriculadas cuyos padres, madres trabajen o también monoparentales que trabajen, que no puedan, que tengan muchas dificultades en la conciliación. Abrir estas escuelas municipales ha supuesto un trabajo administrativo ingente. Ingente me refiero a que ha sido muy grande y que ha sido inédito, porque nunca antes en la historia de este ayuntamiento, por lo menos del Servicio de Educación, ha habido que levantar la suspensión de 6 contratos en una semana para poder reabrir este servicio, con la carga de trabajo para los técnicos administrativos que lo han tenido que poner en marcha y a quienes quiero reconocer hoy desde aquí el trabajo que han realizado y vienen realizando durante toda la pandemia. Estas son realidades que existen y con las que tenemos que trabajar. Y no piensen ustedes que nosotros nos amedrentamos ante estas dificultades, ni muchísimo menos. Simplemente que sean conscientes de que no va a poder ser lo mismo y no se va a poder hacer de la misma manera, pero que se está trabajando en ello porque nos importa, nos preocupa y nos ocupa. Y además, hace poco, ayer mismo, hubo una nueva reunión interdepartamental en la que el Servicio de Políticas Sociales tiene mucho peso porque también es quien conoce y quien tiene contacto con estas realidades más vulnerables a las que hacían referencia tanto desde el Carrequín como desde Euskal Herria Bildu. Yo entiendo, señora López de Aberasturi, que la enmienda se le quede corta
porque leyendo la suya es más bien una declaración institucional que una propuesta de acción al Gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, lo puedo entender, pero nosotros lo que nos centramos es en la moción que presentó el Carrequín con una enmienda, con una propuesta que nosotros hemos enmendado porque estamos trabajando en ello y porque queremos dar a luz, como decíamos, a una solución para estos problemas que, quiero recordar, será ajustada a la realidad con todas las dificultades que nos ha traído esta pandemia y que no podemos obviar. Gracias, señora Canto. Turno ahora también del otro grupo enmendante, Grupo Nacionalista. Señora López. Guztioi, muy buenos días, ya no sé si casi medios días. Bueno, la verdad es que como ya habéis avanzado mis predecesoras, el diagnóstico yo creo que es compartido, ¿no? Preparándolo, pues podría reproducir íntegramente lo que dice UNICEF, que recoge una guía en la que identifica los principales riesgos que esta crisis supone para la infancia y la adolescencia y sus familias, para ilustrar, ¿no?, la situación que la pandemia está teniendo sobre esta población. En apenas, como ya se ha dicho, en apenas unas semanas las vidas de los niños y niñas y jóvenes gasteiztarras han cambiado drásticamente, teniendo que alterar sus rutinas y sus formas y medios de aprendizaje y desarrollo. Sus derechos a la educación, a protección o participación se están viendo condicionados y las situaciones familiares ante las dificultades que se van a encontrar requieren medidas para paliar los efectos que esta situación sobrevenida puedan tener, especialmente sobre los más vulnerables. El ocio y el tiempo libre son esenciales para el ser humano, nos proporcionan bienestar emocional, permiten el desarrollo de relaciones interpersonales significativas y fomentan la inclusividad. Son, en definitiva, unas buenas herramientas para el desarrollo integral de las personas y para mejorar su calidad de vida. A través de los programas de actividades de ocio y tiempo libre, las niñas y niños y jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar valores de creatividad, igualdad, civismo, convivencia, diversidad, inclusividad, sostenibilidad, euskera y otros que nos definen a Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora. Esto que les acabo de trasladar es la introducción precisamente del Programa Municipal de Actividades Vacacionales del año pasado, el 2019, y en el que tenemos que decir que su espíritu y los objetivos con los que año tras año se ha diseñado sigue vigente y con más motivos si cabe, a pesar de los obstáculos que la pandemia nos está poniendo. Sirva también esta introducción como declaración de intenciones, ¿no?, como ya ha avanzado mi compañera, la señora Canto, que tiene este equipo de gobierno. Si algo nos ha enseñado el COVID, en una crisis sanitaria la situación es cambiante de manera vertiginosa y el seguimiento de ella hace que en pocas horas o días cambien las directrices. Hace menos de un mes las instituciones vascas determinaban que este verano no habría udalecus o colonias porque no se daban las garantías sanitarias para realizarlas, no por un capricho. Nadie cuestionó su suspensión cuando esas directrices así lo aconsejaban y unas semanas después la evolución favorable de la pandemia pues abrió una espita, ¿no?, a la posibilidad de que se pudieran recuperar algún tipo de actividades de estas características, a pesar de la complejidad que esto pudiera llevar, tanto por las condiciones como por los plazos en los que habría que prepararlo. Este ayuntamiento ha considerado que era necesario hacer ese esfuerzo y, como ha dicho ya la señora Canto, en ello estamos. Esa situación cambiante nos obliga a todos a actuar también con una flexibilidad inédita para adaptarnos constantemente a las nuevas directrices y, como decía, no renunciamos a generar una oportunidad para el bienestar y enriquecimiento de los niños, niñas y jóvenes. Como dice la moción presentada por el Carrequín, es importante retomar en la medida de lo posible actividades y rutinas fuera del entorno familiar para apoyar ese desarrollo personal y es por eso que, como ya se ha dicho, hasta 6 departamentos municipales, educación, centros cívicos, deportes, juventud, CEA, políticas sociales, están ya trabajando a nivel técnico para configurar una programación inevitablemente adaptada a las circunstancias actuales,
que trabaja bajo el principio de equidad como una prioridad para que los más vulnerables, ya sea por cuestiones familiares o socioeconómicas, no se queden atrás y puedan también disfrutar de esta oferta especial que tiene como objetivo garantizar alternativas de ocio para esa población. Y estos son los motivos por los que el Grupo Nacionalista también apoyará la enmienda transaccional que recoge ese compromiso de adaptar el programa de actividades vacacionales y en el que sea prioritario garantizar la seguridad, que no se nos olvide que tenemos todavía COVID aquí presente, y también esa prioridad del acceso de los más vulnerables, que creo que humildemente cumple con los objetivos de la moción presentada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. López Andrea, turno del Grupo Popular. Señora Ochoa-Deribe. Ahora sí son 10 minutos, ¿verdad? No, 5. Ah, 5 son. Cuando se presenta la moción. Vale. Muchas gracias. Aclarado queda. Bueno, pues estábamos con el tema de las actividades vacacionales. Lo acaba de comentar la señora López, que nadie puede decir que no nos ha cambiado la vida la pandemia. Es cierto que nos hemos tenido que encerrar, que nuestros pequeños han tenido que hacer algo inaudito, no jugar, no relacionarse con los demás, evitar los columpios, evitar los parques. Precisamente es una cosa curiosa, y permítanme otra vez una pequeña anécdota personal. Yo me he pasado 12 años insistiéndole a mi hijo que tiene que besar y abrazar a la gente que conoce. Y ahora resulta que le tengo que decir justo lo contrario. Así que el otro día me dijo: mamá, eres una incongruente. Y tiene toda la razón, cosa que me duele enormemente, porque si algo me caracteriza es que no suelo ser incongruente. Entonces, de ahí creo que es muy necesario y muy importante el hecho de que los niños en estas vacaciones se puedan preparar, no solamente el tema de jugar al aire libre, de estar con sus amigos, sino también que se vayan preparando para lo que va a venir, que luego tienen el colegio en breve y tienen que haberse adecuado a una normativa completamente diferente. Por otro lado, lo han comentado aquí, la sociabilización es muy importante, la conciliación y también la igualdad de oportunidades, que bueno, pues estamos viendo que hay ofertas, por ejemplo, concertadas para grupos, para niños, en algunos lugares que por plazas o por poder adquisitivo hay gente que no puede acceder a ellas. De ahí la importancia y es algo vital el tema de los Udalekuz este verano, sobre todo por lo que comentamos, por la situación actual. Ayer nos levantábamos con la noticia de que en Bilbao se iban a hacer colonias con mascarillas para 4.000 personas. Y resulta que aquí hemos hablado, y lo ha comentado muy bien la señora López de Aberasturi, con esa incertidumbre que nos empieza a caracterizar de que no sabemos muy bien. Primero era que no, ahora es que sí, pero entendemos perfectamente que las colonias se tienen que hacer con seguridad. Por supuesto que sí, pero ese tema de seguridad no puede ser la excusa, como también ha comentado la señora Canto, que no es una excusa. Pues no sé si no es una excusa, pero realmente ese tema de seguridad nos paraliza, porque resulta que ya en otros lugares, e incluso, como comento, en algunos sistemas concertados, se están preparando los Udalekuz y aquí todavía no, vamos tarde. No nos olvidemos que esto no es para septiembre, que la semana que viene deberían estar funcionando si esto hubiera sido con normalidad. Como no tenemos esa normalidad, es evidente que se va a retrasar, pero ¿hasta cuándo? Porque en breve entramos en julio, nos quedan 15 días.
Si esto se hace en agosto, pues no es necesario. Así que es importante lo que estoy comentando, el tema de que hay que darse prisa. Y también es importante el tema, por ejemplo, el año pasado, se pronosticaba que iba a haber 236 empleos y 2.424 plazas para precisamente las actividades de verano de este año. Con la pandemia todo eso ha desaparecido, pero tenemos que entender que no solamente es el problema de estos niños que tengan un lugar, estos padres que tengan otro lugar para dejar a sus hijos, sino también el empleo que fomenta este tipo de actividades. Yo sé que, que son importantes, que son necesarias y para votar, pues si en esta enmienda transaccional nos hubieran dado plazos, nos hubieran dicho que algo más concreto, pues lo hubiéramos votado. Por tanto, nos inclinamos más a la enmienda que ha solicitado Bildu, porque sí que es cierto que compartimos con el Carrequín la idea de necesidad, pero es mucho más completa, mucho más específica la que ha hecho el grupo de H. Bildu. Pues yo creo que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ochoa de Erive. Ha estado perfectamente encajada su intervención en el tiempo establecido. Toca el turno de réplica ahora para el grupo del Carrequín. Señora Zubiaurre. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, eskerrik asko, mandako iritzingatik, baina, guretzat oso garrantzitsua da akordio batera heltzea, eta gai honen inguruan, beraz, garrantzi handia ematen diogu, y, por lo tanto, desde el Carrequín nos parece muy importante haber llegado a un acuerdo con el Gobierno municipal, arreglando un problema de clara descoordinación con el Gobierno vasco y nuestra institución, y por la cual los niños y niñas, jóvenes y adolescentes no tendrían la opción de acudir al programa de actividades vacacionales de este año. En este sentido, nos parece importante remarcar que gracias a este acuerdo no solo garantizaremos desde esta institución la adaptación del programa, sino que las familias más vulnerables, y esto es muy importante para nosotras, tendrán acceso a las mismas, como familias monomarentales o con rentas más desfavorecidas. Mila esker. Eskerrik asko, Zubiaurre Andrea. Turno del grupo EH Bildu, López de Aberasturi Andrea. Bai, eskerrik asko. Les voy a volver a repetir para que quede bien claro. No estamos en contra de la enmienda. No podríamos decir que entendemos que los grupos, señora Zubiaurre, no compartimos la preocupación, pero se nos queda extremadamente corta. Y quizá permítame decirle que me sorprende que al Carrequín no le parezca que se queda extremadamente corta, porque el latiguillo habitual del Gobierno en las mociones, en las enmiendas a la totalidad, suele ser ese continuar trabajando, pero que a ustedes les parezca que ese continuar trabajando es suficiente, la verdad es que me preocupa un poco más que cuando lo hace solo el Gobierno. Decía la señora Canto que la realidad es que ha habido una pandemia. ¿Alguien lo ha obviado? Nuestra enmienda obvia eso. Precisamente lo que ponemos encima de la mesa es que había una situación excepcional y que se necesitan unas medidas excepcionales. Precisamente, si alguien lo ha dicho de forma clara en este pleno, ha sido el Euskal Herria Bildu. La situación ha sido excepcional y se necesitan medidas excepcionales. Nuestra propuesta creo que era, y le agradezco a la señora Ochoa de Erive el apoyo, nuestra propuesta creo que era mucho más flexible y mucho más completa, y es mucho más completa.
Salga o no salga, no se preocupen que seguiremos haciendo aportaciones como venimos haciendo con estos temas y como siempre venimos haciendo desde Euskal Herria Bildu, cada semana, cada comisión, pidiéndoles fechas, pidiéndoles planes y sobre todo seguiremos haciendo aportaciones. Pero sí es verdad que no podemos apoyar una enmienda que, vuelvo a decir, se queda en el latiguillo famoso del Gobierno y que ahora el Carrequín apoya de seguiremos trabajando y no da precisamente respuestas concretas. Nuestra enmienda quería aportar una solución mucho más integral, señora Zubiaurre, y ha sido una pena que no lo hayan visto de esa manera y se conformen con algo que es habitual en el Gobierno, pero que no sabíamos que iba a ser ahora compartido por ustedes. Eskerrik asko, López de Aberasturi Andrea. Turno del Grupo Socialista. Señora Canto. Bueno, en primer lugar, señalar que por parte del equipo de Gobierno también consideramos importantes llegar a acuerdos con la oposición, acuerdos que se puedan llevar a cabo, porque acordar por acordar entendemos que no es efectivo. Le agradecemos al Grupo El Carrequín su disposición a aceptar nuestra enmienda y también a transarla, porque ha habido una modificación que ellos han añadido y que nosotros hemos aceptado sin ningún problema, porque es en la línea que se viene trabajando con el Departamento de Políticas Sociales, Mayores e Infancia. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer referencia a algunas cuestiones que se han hecho mención en estas intervenciones. La primera, señora Ochoa Derive, nosotros entendemos que para ustedes todo va tarde siempre. Todo va tarde siempre. Pero es que la enmienda que ha dicho que va a apoyar reconoce que el cambio de criterios se estableció el 10 de junio y estamos a 19 con un fin de semana de por medio, son 7 días. Ya vamos tarde. Bien, bueno, entendemos que vamos tarde siempre, pero que las cosas hay que ponerlas en su contexto, porque si uno le quita el contexto al asunto, pierde todas las referencias. Y aún así yo no le voy a aceptar que diga que vamos tarde, porque Bilbao ha dicho no sé qué. Bilbao ha dicho una cosa muy genérica que ya hemos leído y que hemos analizado en el Departamento de Educación, que le llama colonias, con todo el respeto al Ayuntamiento de Bilbao, a una cosa que no son exactamente colonias, porque no hay pernoctaciones, son actividades dinamizadas, que es en la línea de lo que estamos trabajando en este Ayuntamiento. Y lo que pasa es que, bueno, pues tendrán otra forma de trabajar. Nosotros, hasta que no está todo cerrado, no nos gusta decirlo al aire por decir, porque entonces ustedes vendrían aquí a decir que decimos al aire por decir y que en realidad esas propuestas no tienen un contenido fijo. Miren, la situación es lo suficientemente grave como para tomárnoslo con calma tensa o con calma angustiosa, no sabría ya cómo decirlo, porque evidentemente que hay que trabajar a contrarreloj. Y también mencionaba en la coletilla de continuar trabajando. Mire, señora López de Aberasturi, el trabajo inmenso a contrarreloj de decenas de técnicos y de 6 departamentos no me parece respetuoso dejarlo de lado en una cuestión tan importante como esta. Me parece que es importante señalarlo, porque sí, se viene trabajando en esto. Y se lo pueden ustedes creer o no, pero yo les aseguro que aquí les estoy diciendo la verdad. Y además no nos vamos a ir a fechas, no sé qué fechas están ustedes barajando, pero yo les puedo garantizar que la semana que viene tendrán noticias de esto. Pero les insisto, hay varios departamentos y los tiempos son diferentes y las naturalezas también. Y por favor, no venga aquí a comparar no sé qué con Bilbao como si fuera a ofrecer 4.000 plazas con pernoctaciones de colonias normalizadas, cuando eso no es así. Son actividades dinamizadas para grupos de chavales y visitas y salidas,
que es en lo que estamos trabajando en este ayuntamiento, evidentemente, porque no se puede enfocar desde otra perspectiva y es en lo que están trabajando todos los ayuntamientos también, desde esa perspectiva innovadora y tan diferente de lo que son unas colonias normales, ¿no? Hacían referencia que el año pasado unos 1.800, 1.700 niños de nuestra ciudad pudieron acceder a este programa vacacional y serán los mismos que puedan acceder el año que viene, porque en una situación en la que no hay una pandemia no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando de que hoy empieza el Azkena Rock Festival. Pues claro que ha sucedido una pandemia y no es una excusa, es una realidad que nos ha trastocado la vida a todos, y la vida administrativa ya no quiero ni explicarle, que yo entiendo que no se sepa todo el trabajo que se hace dentro de la administración, y mucho menos en una época inédita es evidente que no hay antecedentes de esto. Pero yo le puedo asegurar que ha sido ingente, ha sido angustioso y ha sido a contrarreloj prácticamente todo. Y además, no me quiero repetir, pero en la enmienda hacen referencia al 10 de junio, hace 10 días, el 10 de junio hace 9 días con un fin de semana de por medio, y evidentemente que se viene trabajando. Puedo entender que la señora López Aberasturi diga que su enmienda es más completa, tiene más filosofía que evidentemente esta enmienda práctica, pero no estoy de acuerdo con usted que dice que esta enmienda no es concreta. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a continuar trabajando porque, sí, dice, es que la veo desde aquí, ¿sabe? Se lo he dicho, decenas de técnicos, 6 departamentos trabajando a contrarreloj desde hace 7 días y desde hace más, le voy a decir. Entonces, yo eso no lo voy a obviar ni a dejar de lado. Bien. En adaptar el programa de actividades vacacionales municipal de tal manera que sea posible ofrecer una alternativa de ocio a la infancia, adolescencia y juventud de Vitoria-Gasteiz. Yo creo que eso es concreto, no lo siguiente. No ponemos plazos, a ustedes les gustan muchos los plazos. A mí la experiencia me dice que hay que comprometerse a seguir trabajando, a sacar adelante el programa y a hacerlo. Los plazos en esta situación de pandemia en la que hace una semana se permitían udalecus, hace 15 días no sabíamos, me parece que es imprudente y generar falsas expectativas. Lo que le garantizo es que se está trabajando en esto, que se va a seguir trabajando para dar a luz a un programa muy necesario. Turno ahora del Grupo Nacionalista, también como enmendante. Señora López no desea intervenir. Por parte del Grupo Popular cerramos el debate con la señora Ochoa Deribe. Tiempo. Vale. Lo primero de todo, sí que quiero dejar claro que realmente yo en ningún momento nuestro grupo está cuestionando al departamento y que trabajen. Evidentemente que trabajan y mucho. Tiene usted, señora Canto, de los departamentos, no conozco otros, pero estos los conozco bien, tiene unos departamentos excepcionales. Pero usted me dice que para el Partido Popular siempre vamos tarde. Señora Canto, ¿pero qué quiere que le digas? ¿Que van tarde? O sea, no puedo tapar el dedo y tapar el sol con ello. Me estaba comentando que, claro, que es que ha habido un cambio de criterio el día 10, que quedan 9 días. El cambio de criterio ha sido para todo Euskadi, no para Vitoria. Y el resto sí se han puesto las pilas, sí se han puesto a trabajar, tal vez porque tengan algo que yo se lo digo muchas veces, pero que usted le entra por un oído y le sale por otro, que es previsión. Contemplen diferentes escenarios y empiecen a trabajar en ellos. Y de esa manera no tendrán problemas de que se les echen los tiempos encima. Entonces, es importante, y se lo vuelvo a recordar, que las cosas estén hechas a tiempo. Cada poco tiempo usted dice que no se escuda, que no pone excusas, pero cada poco tiempo nos dice que es una situación excepcional por la pandemia y que, claro, hay que hacer las cosas de nuevo, que todo esto no se sabía. Eso es precisamente lo que hace un buen líder. Cuando hay un problema
que normalmente, por regla general, los problemas no se ven venir, suelen venir por sorpresa. Habría que preguntarle a Churchill, por ejemplo, si tenía en cuenta la Segunda Guerra Mundial o cosas así. Usted enseguida se escuda. Es que tenemos la pandemia y hay que tenerlo todo cerrado. No, hay que prever diferentes escenarios y ponerse a trabajar. Y entonces no estaríamos hablando de esto. Luego me habla de que, claro, las colonias en Bilbao, ya sé que a usted no le gusta mirar y ver lo que hacen otros, pero es importante aprender de los demás. Y las colonias que hablan en Bilbao son las colonias urbanas, como las que tenemos nosotros aquí, porque yo creo que los rincones de juego, las colonias abiertas, los chococlub, este tipo de cosas que se han ido ofertando son también de día y no se duerme. No es para dormir, estamos hablando de las colonias urbanas. Entonces, no sé cómo decirles, si a otros les da tiempo a prepararlo y para la primera semana de julio estar funcionando, no entiendo con el departamento tan maravilloso que tiene usted, ¿por qué no nos da fechas? ¿Por qué no nos dice cuándo vamos a comenzar con todo esto? Yo creo que nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ochoa Deribe. Terminado el debate, hay una enmienda transada por los grupos PNV, PSE y el Carrequín a la moción presentada por este último grupo. Por lo tanto, procede en primer lugar votar la enmienda transada entre estas tres formaciones. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista y el Carrequín, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario del Grupo EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, 10º, para debatir una moción del Grupo Popular sobre la condena al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la concesión de algunas subvenciones. Señora Comenón. Muchas gracias. Bueno, pues traemos esta moción porque, sin duda alguna, nos encontramos en una situación absolutamente excepcional. De hecho, nunca antes había ocurrido que dos juzgados, que dos tribunales, hayan asegurado que la actitud del Gobierno local y del alcalde, el señor Urtaran, no se ha ajustado a derecho por actuar de forma partidista y no respetar la necesaria neutralidad y objetividad a la que está obligado. Sin duda, esta contundencia en las sentencias es un hecho gravísimo, insisto, que antes no había ocurrido en esta ciudad. Y creo que lo lógico y lo necesario es que haya un posicionamiento claro por parte de todos los grupos condenando esta actitud que apuntan los juzgados, como es esa actitud partidista, y también que se exijan medidas por parte de todos los grupos aquí presentes para que no vuelva a ocurrir, para que no se vuelva a financiar con dinero de todos los vitorianos proyectos partidistas, como sí se ha hecho y aseguran así los tribunales. Pedimos la comparecencia del señor Urtaran, que la tuvimos el lunes, si no me equivoco. Ya intuíamos que no iba a ser demasiado específico y al final fue así. La verdad es que minimizó la situación, le quitó importancia y no tomó medidas y no asumió medidas contundentes de cara al futuro. Ya registramos esta moción de forma previa, por si acaso, aunque entendíamos que el posicionamiento de todos los grupos tenía que ser, independientemente del posicionamiento del alcalde. Pero viendo la actitud del alcalde en esa comparecencia y también el posicionamiento de todos los grupos que pudimos intervenir, casi creemos más necesario que nunca esta moción, precisamente para poder tener claro qué posicionamiento toma cada grupo. Fue curioso, y no deja de sorprenderme, que las intervenciones de los grupos en aquel momento hiciesen creer que aquí hay dos modelos, el del Partido Popular, que es el ideológico y el partidista, y el del resto de grupos que están en contra de esa sentencia, que la respetan, pero que están en contra del fondo de esa sentencia. Es curioso que nos acusen a nosotros precisamente de lo contrario de lo que dicen los tribunales. Los tribunales nos han dado la razón cuando decíamos que estas partidas, que estas subvenciones a estos colectivos eran partidistas. Y, sin embargo, ustedes están muy a gusto en ese grupo en el que se encuentran el resto de partidos, diciendo que no se va a tomar medidas o que no pretenden tomar medidas, cosa que espero que cambien, para
no volver a permitir que con dinero de todos los vitorianos se destine a cuestiones y asuntos partidistas. Es curioso que el PNV esté tan a gusto en ese grupo, porque se acercan las elecciones que ustedes han convocado y cada vez que se acercan las elecciones ustedes marcan una diferencia abismal con Bildu, le acusan por mucho menos de lo que hoy van a aprobar aquí o de lo que hoy van a posicionarse aquí, de radicales, de herederos de ETA, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que hoy aquí sí que están muy a gusto en ese grupo. También el Partido Socialista, sorprendentemente, que defendió, y estoy muy interesada en ver el posicionamiento de hoy, de este partido político, que defendió que estas asociaciones son exactamente igual que el resto de asociaciones, comparándolas con otras asociaciones que sí trabajan por el bien común, por la defensa de los derechos humanos, sin esa visión partidista. Y, por supuesto, bueno, pues el resto de grupos, como fue Podemos y Bildu, que defendieron a capa y espada a estas asociaciones, asociaciones del entorno de los presos de ETA, y bueno, la enmienda que ha registrado Bildu, que explicará a continuación, lo evidencia de forma notable. En definitiva, ustedes lo que demostraron es que querían minimizar esa sentencia, desde mi punto de vista, de forma escandalosa, por la contundencia de los tribunales al decir lo que han asegurado. Les dan un varapalo tremendo los juzgados y aseguran, insisto, que este Gobierno ha actuado de forma partidista. Y ustedes, insisto, juegan a tapar y a quitarle importancia, a defender que la convocatoria estuvo bien y que no hay que hacer nada más. Y nosotros, claro que creemos que hay que hacer algo más, porque la subvención no fue solo en el 2017, sino que hubo también en el 2016 y en el 2018. En total, en esos 3 años, por primera vez en la historia de Vitoria, con un Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, se dio dinero a asociaciones del entorno de los presos de ETA. Nunca antes había ocurrido. Y ustedes no quieren tomar medidas, parece ser, para recuperar el dinero que se dio de los vitorianos a estos colectivos en el 2016 y en el 2018. Y defienden los proyectos que en su momento han sido subvencionados. En concreto, hagamos referencia a los que fueron del 2017. Me sorprende que vean ustedes, y pregunto si les parece que estos son las verdaderas prioridades de los vitorianos. El proyecto de Cherat, por el que pidió subvención y la obtuvo, le llamaban Plaza de los Derechos en contra de la dispersión y decía que su objetivo general, el de la propia asociación y el del proyecto, era hacer llegar a la sociedad información sobre la dispersión política, que supone una vulneración de los derechos humanos y posicionarse en contra de esta violencia. Además, hablaba de que la dispersión, la política de dispersión viola los derechos de los reclusos, que las políticas penitenciarias que aplican los Estados español y francés vulneran los derechos humanos y querían trasladar a la sociedad, que fuesen conscientes de estas vulneraciones y que pudieran compartir el sufrimiento que se genera. Yo me pregunto si el Partido Socialista está de acuerdo con estos postulados, si considera que esta asociación es igual que otras muchas asociaciones que sí están, desde mi punto de vista, trabajando por los derechos humanos y que sí compartimos todos los vitorianos el beneficio que aportan a la ciudadanía. Y si les parece bien que no solamente el proyecto consistiese en estar en una plaza céntrica en la ciudad, sino que también se pudiera hacer una invitación especial a los centros educativos para que los niños y las niñas pudiesen ir allí a ser oportunamente adoctrinados. No sé si también eso comparte el Partido Socialista. El proyecto de Sare era más o menos similar, a favor de los derechos de los presos, refugiados y deportados vascos, expresar su intención de dar a conocer la situación de las personas que tienen sus derechos vulnerados y de las que viven huidas o deportadas, evidentemente, todo esto según Sare. Y digo según Sare porque lo que afirman los tribunales en última instancia es que ambas asociaciones, tanto las asociaciones y los objetivos que tienen, como los proyectos que ustedes subvencionaron, son claramente partidistas y que tienen una concreta visión política, porque no hay ni una sola sentencia que diga que se están vulnerando los derechos, sino todo lo contrario. Los tribunales respaldan la política penitenciaria. De hecho, la sentencia dice literalmente, y me parece clave, se estaría pagando con dinero público un proyecto mediante el cual se pretendería difundir la idea de que la política de dispersión de los presos de ETA vulneraría los derechos humanos
e instar a los ciudadanos a posicionarse en contra de esa violación. Al subvencionar un proyecto con esos contenidos, el Ayuntamiento estaría posicionándose a favor de él y contribuyendo a la difusión de un mensaje puramente partidista. ¿Es que es tan contundente esta sentencia? Con esta forma de proceder, la Administración estaría contrariando la neutralidad y objetividad que como institución pública le son exigibles. Esto dice la sentencia, por mucho que ustedes lo quieran minimizar. Es tan contundente y no ha habido una, sino dos, porque ustedes quisieron apelar y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo dejó meridianamente claro. Por eso nosotros creemos que no solamente es necesario ese posicionamiento a favor de esa sentencia, ese posicionamiento, por lo tanto, rechazando esa actitud del Gobierno municipal de actuar de forma partidista, subvencionando con el dinero de todos los vitorianos proyectos partidistas con una visión ideológica que no corresponde al conjunto de la ciudadanía. Y lo que pedimos es que hoy los grupos políticos se posicionen en este respecto. Pero también pedíamos que el Gobierno municipal dé los pasos necesarios para poder recuperar el dinero que se dio también en el 16 y en el 18. Decía el señor Urtaran en aquella intervención que, claro, que el 2018 no había habido ningún recurso. Sí, no había habido ningún recurso porque hubo un cambio, y es que en la delegación del Gobierno estaba el PSOE en aquel momento. El año anterior estaba el PP, recurrió y se ganó. En esta ocasión, en el 2018, estaba el Partido Socialista, que hizo claramente dejación de sus funciones, clarísimamente. Por eso le pedimos a este Gobierno que tome medidas, que inicie los expedientes para poder recuperar el dinero del 2016 y del 2018. Y lo más importante, que se tomen medidas, y con esto finalizo, para que esto no vuelva a ocurrir. Actualmente tenemos una convocatoria vigente para el 2020 que no se ha modificado y, por lo tanto, podría volver a ocurrir lo mismo, que de forma partidista se diese dinero a proyectos partidistas. Queremos que eso no se pueda llevar a cabo, que se pueda evitar. En otro pleno anterior ya proponíamos la fórmula para poder hacerlo, lo rechazaron todos ustedes, pero es que ahora somos conocedores de que hay dos sentencias de que nos dan la razón al Partido Popular y que piden lo lógico es que se pida que se tomen medidas al respecto para que esto no vuelva a ocurrir. Les pido, por favor, que reflexionen al respecto y que tengan en cuenta esta moción para que no vuelva a ocurrir algo tan grave como ha ocurrido en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. El grupo EH Bildu ha presentado una enmienda de sustitución. Beraz, berari dagokio oraingo txanda. Larrion Andrea, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko alkate jauna, ez dakit entzuten den, bai, izateko. Bueno, posten naiz hitza eman izana, baina momentu batez pentsatu dut Etxebarria Anderea egongo zela hemen eta komentatzeari joan que quedaba muy bien una alcaldesa también en la mesa. Baina, bueno. Yo diría que sigo sin entender qué hacemos hoy aquí. Porque tenemos, por un lado, una convocatoria que absolutamente nadie ha recurrido. Tenemos dos organizaciones perfectamente legales que trabajan cuestiones relacionadas con la vulneración de derechos. Tenemos unos técnicos que han trabajado sobre una convocatoria legal, han valorado propuestas legítimas, han baremado propuestas, han concedido ayudas, se han desarrollado estas actividades a las que además acudimos muchos partidos y desde luego gente de diversas ideologías diferentes. Fue un punto de encuentro entre diferentes. Han contado además con un consenso bastante amplio, explícito e implícito, y sin embargo estamos aquí. En un mundo ideal, en una democracia desarrollada, en un mundo en el que se defendería el Estado de Derecho, es decir, cuando no estaríamos en un Estado fallido como en el que nos encontramos hoy, no estaríamos aquí, pero estamos aquí. Y yo creo que ese es realmente el problema, que hoy tengamos que estar aquí por esta cuestión. Porque hoy estamos en un escenario, en una Gasteiz, donde el espacio para diferentes organizaciones que trabajan contra vulneraciones de derechos humanos se ha hecho un poquito más pequeño. Y la ha empequeñecido ese lugar a esos obsesionados con perseguir ideas que no les gustan. Y estoy hablando del Partido Popular, claro. Estamos aquí por cada pequeña acción que se hace para empequeñecer una sociedad que ésta se cree digna de tener todos sus derechos respetados y desarrollados. Pero nos quieren demostrar que no van a permitir que sea así.
Porque esta iniciativa partió del delegado del Gobierno del Partido Popular, empeñado entonces, como suele estar casi siempre, en crear un clima negativo en Euskal Herria, igual que hoy les vemos en Madrid, sin careta. Aquel delegado, aficionado además a aumentar la presión de diversas formas, con restricciones legales, administrativas, hostigamientos judiciales, sanciones, campañas de desprestigio. Hoy, en el fondo, estamos hablando de que el Partido Popular trata de imponer a este ayuntamiento un marco más restrictivo al desarrollo de sus proyectos, de su identidad y, desde luego, de su autonomía. Lo mismo que decíamos anteriormente, que también con la ley de racionalización, siempre, ¿no?, obsesión, disminuir la autonomía de las instituciones. Nadie que crea en la democracia puede, desde luego, alegrarse hoy de que unas organizaciones legales que concurren a una convocatoria legal y obtienen una subvención en buena lid desarrollan esas actividades, donde además acude un amplio espectro ideológico. A posteriori se juzgue como indebida toda la actuación municipal y toda la actuación de estas actividades. Y por eso, Euskal Herria Bildu, y así hemos planteado nuestra moción, dirige la mirada a la institución, que es la más afectada, porque hicimos las cosas de manera correcta y oportuna. Y este es el mensaje que queremos trasladar a los técnicos que desarrollaron la convocatoria, que valoraron las propuestas y que justificaron la concesión. Eta bide honetan, esan behar dugu, gure ustez, EAeko Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak, udal autonomian eta kudeaketa ahalmenean, auzitegien esku hartze gehiegizkoa izan dela. Eta beraz, berritzarra den heinean, hori ezatea ere dagokigu. Honen ondorioz, teknikariei gure babesa eta gure konfiantza osoa dutela berretsi nahi diegu. Eta kezkatuta gaude ere, udala bera zein posizioan gelditzen den erakunde guztien aurrean momentu honetan. Eta zer egin dezakegu konfiantza hori berreskuratzeko. Porque, claro, en un momento dado, ¿cuál va a ser la credibilidad de este ayuntamiento ante los diferentes agentes de la sociedad civil? Porque va a quedar claramente dañada. Porque va a quedar que el ayuntamiento puede desarrollar una serie de iniciativas, pero que, sin embargo, nos las pueden venir a anular y les vamos a exigir, ¿no?, cuestiones que es volver a los puntos de partida. ¿Cómo les podemos decir a partir de ahora a tantas representantes que efectivamente se vayan a presentar a nuestras convocatorias, porque si se les concede, realmente se les concede? Y ahí es donde se daña la credibilidad y la autonomía, desde luego, de un ayuntamiento. Y nos tendremos que pensar qué va a hacer este ayuntamiento para restaurar esa credibilidad, para tener, desde luego, una convocatoria que favorezca la participación pública, que haga que crean todas las sociedades o todas las organizaciones que trabajan en convivencia y en derechos humanos, que aquello que presenten, si se les acepta y desarrollan, se va a dar con todas las garantías y sin vuelta atrás. Se van a seguir manteniendo los criterios objetivos y que, desde luego, tal y como, ¿no?, nos lo plantea el Partido Popular, no va a haber discriminación a las peticiones de antemano por prejuicios ideológicos, que es lo que hoy nos traen aquí, sus prejuicios ideológicos. Y la verdad es que esta resolución del Tribunal es un revés para poder avanzar. Pero eso es lo que nos han traído hoy aquí. Y la verdad es que nosotros pensamos, Euskal Herria Bildu piensa, que se pueden traer convocatorias para avanzar o para retroceder. Se pueden traer mociones para avanzar o para retroceder. Se puede tratar de acordar entre iguales o seguir con la persecución ideológica al diferente, bien sean estas asociaciones que trabajan por personas que se encuentran privadas de libertad o por las feministas impulsoras del 8 de marzo. Y, desde luego, mi partido, Euskal Herria Bildu y yo, vamos a seguir apostando por consensos amplios. Como, y también lo digo con orgullo, el acuerdo firmado, ¿no?, desde luego 3 de los partidos que estamos aquí, con Podemos, con el Partido Nacionalista Vasco, nosotros, por el respeto también a los derechos de las personas privadas de libertad, ese manifiesto que firmamos recientemente, ¿no?, y teníamos en cuenta además la situación creada por la pandemia. Desde luego, creemos que lo que nos toca hacer a todos es seguir avanzando, cambiar el marco, desde luego, cuando esto lo impida, y, en cualquier caso, dar pasos en este sentido, avanzar y acuerdos. Esa es nuestra opción. Y, por cierto, señora Comerón, ¿se habrá dado cuenta? Creo que no, porque nos lo acaba de decir, que lo que plantea en el tercer punto no es viable. En estos momentos no hay convocatoria. Precisamente, si usted quiere que haya convocatoria, al margen de cómo la quiera restringir, tendrá que votar a favor de la moción que planteamos luego, porque este Gobierno se ha cargado esa convocatoria. Y, además, son los emails que se han mandado a todas las sociedades diciendo que este año sí, no iba a haber. Bueno, cuando se dé cuenta de esto, el tercero quizás lo quieran cambiar. Bueno, lo dicho, se puede querer avanzar, se puede
y para eso necesitamos el desarrollo de todos los derechos y eso es lo que hoy vamos a ver aquí, quienes estamos a favor de la autonomía y la credibilidad de esta institución. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrea. Ruego que se ciñan a los tiempos porque todavía queda mucho debate por delante. Turno ahora del grupo Elkarrekin. Señora Zubiaurre. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo me voy a repetir y voy a decir lo mismo que dije a la comisión. Este asunto atañe a las personas presas, que están sometidas a un régimen de dispersión, un régimen caduco e injusto, que no tiene razón de ser y que esperemos se corrija sin demora. Desde el Elkarrekin Vitoria-Gasteiz, este asunto nos preocupa y no le damos la espalda. Precisamente por eso, y como no puede ser de otra manera, acatamos la sentencia, pero reconocemos que no compartimos los términos de la misma. A este respecto, en primer lugar, queremos destacar que esta línea de ayudas a asociaciones surgió dentro del proceso de participación dentro del Cargune de Convivencia y Diversidad, una línea de ayudas que ha sido gestionada rigurosamente por nuestros técnicos municipales. Desde aquí también queremos reconocer su labor. Afirmamos que seguiremos trabajando en pro de la convivencia y la defensa de los derechos humanos. Nuestro grupo se ofrece como pieza para colaborar en pro de esa necesaria convivencia que tanto necesita nuestro país y nuestro municipio, nuestros vecinos y nuestras vecinas, y también todas esas personas que se encuentran lejos de sus familias, como son las personas presas. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zubiaurre Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txandak. Señora Canto. Bueno, yo no quiero extenderme tampoco demasiado porque este debate también lo tuvimos en la comisión y creo que más o menos los discursos han venido en la misma dirección. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, máximo respeto a las sentencias judiciales, que además una de las cuestiones, ¿no?, que se apremiaba es que se pusiera en marcha, se tomaran medidas, ya se han tomado esas medidas, hoy mismo en la Junta de Gobierno local, y evidentemente se les ha pedido a estas entidades, ¿no?, pues que reintegren el dinero subvencionado. Yo no quiero entrar en demasiados debates, pero sí que es verdad que en el 2016 también se produjo este recurso que no llegó a ningún puerto, con lo cual no se le puede pedir, ¿no?, a alguien el don de la clarividencia de que luego se va a actuar de otra forma. Y sí que entendemos perfectamente varias de las intervenciones que aquí se han realizado. Nosotros entendemos también desde el Partido Socialista que la convocatoria no está en liza ni está en cuestión, la convocatoria que hace el Servicio de Convivencia y Diversidad, en la que concurren muchas entidades que tienen proyectos muy favorecedores para la ciudad y que ahondan mucho en la materia de los derechos humanos y con los que nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Me hacía la señora Comerón, le hacía al partido, ¿no?, una pregunta directa si estamos de acuerdo. Pues claro que no estamos de acuerdo con estos proyectos. Es que yo creo que eso es una cuestión, pues que no en ningún momento se ha puesto en cuestión, pero aquí somos concejales de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y hay momentos en los que uno, aunque no le gusten ciertas cosas, pues tampoco es cuestión de ideologizar todas las decisiones. Sé que me va a responder en su turno, probablemente. Yo lo que sí que pediría es que no entremos en unos términos de exageración que nos pueden llevar el debate por unos derroteros en los que yo por lo menos no quiero
no quiero entrar en ese barro, pero ni una cosa, ¿no?, como decía la señora Comerón, ni tampoco creo yo que, como ha dicho la señora Larrión, se haya puesto en entredicho la autonomía de este ayuntamiento en términos generales. Centremos el debate en la cuestión. Como he dicho, se exige que se tomen medidas, ya se han tomado esas medidas. Gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista. Urtubay jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, igual alguno de ustedes, si me permanece despierto, se acuerdan de un libro que se hizo muy famoso hace unos años. Se llamaba Más Platón y menos Prozac. Y era una especie de libro que reivindicaba la filosofía como solución frente a las angustias, las penas, las inquietudes, y no la química, no los medicamentos, ¿no? Pues yo van a permitirme que utilice una expresión parecida para decir que lo que toca reivindicar ahora es el derecho frente a un discurso que no tiene prácticamente nada que ver con la sentencia de la que estamos hablando. Y lo voy a intentar argumentar bien, señora Comerón. Derecho, analizar lo que dice la sentencia y lo que no dice. Estoy seguro que usted se ha leído la sentencia. Tengo muchas dudas de que la haya entendido, y se lo digo de verdad. Mire, la sentencia hace referencia a una convocatoria. Este ayuntamiento ha hecho 4 convocatorias de ayudas para proyectos, insisto, proyectos de promoción de la convivencia, la diversidad y los derechos humanos. Nosotros subvencionamos proyectos, no opinamos lo que nos parece una asociación u otra. No tenemos opiniones prefijadas sobre asociaciones legales, apoyamos proyectos. Y esta es una convocatoria que en 4 ocasiones no ha sido recurrida por nadie. A nadie le ha parecido mal la convocatoria, ni siquiera al Partido Popular, porque la podía haber recurrido y no lo ha hecho nunca, en 4 ocasiones en 4 años. Con lo cual, doy por hecho que ustedes están de acuerdo con la convocatoria. Segundo, convocamos, insisto, apoyamos, subvencionamos proyectos de promoción de la convivencia, la diversidad y los derechos humanos. No financiamos asociaciones, no hacemos convocatorias a medida de nadie absolutamente. Cualquier asociación legal puede presentarse y la simpatía o antipatía que le tengamos, si le tenemos alguna, es irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Que conste que en general no tenemos antipatías ni simpatías por ninguna asociación. En estos 4 años se han financiado, como diría usted, 72 proyectos. Se han financiado 72 proyectos y parece que a usted solamente le preocupan lo que afectan a 4 supuestos, a 4 proyectos. De estos 4 proyectos conviene que sepa usted cómo ha actuado su propio partido político. Miren, año 2016, proyecto que subvenciona al Ayuntamiento Asare. El Partido Popular no recurre, recurre el delegado del Gobierno. Y recurre por cuestiones formales, porque dice que no habíamos cumplido el plan de subvenciones. ¿Y qué dicen las sentencias? Que sí que la habíamos cumplido. Perfectamente legal la subvención de Asare de 2016. 2017 recurre el delegado del Gobierno y le dan la razón como luego veremos. 2018 no recurre el delegado del Gobierno, pero tampoco el Partido Popular. ¿Por qué no recurrió usted en 2018? Usted, su partido político, puede recurrir una resolución de este ayuntamiento. Y no lo hicieron. No se dieron cuenta, no se estudiaron el expediente, no tenían nada que alegar. En 2018 ustedes no recurrieron nada. Y en 2019 no van a poder recurrir porque a ninguna de estas asociaciones le ha correspondido ayuda, porque la única que se presentó fue Etxerat y los técnicos consideraron que ese proyecto no tenía la puntuación mínima y no se le ha dado ayudas, sin más problema. Lo que ha hecho este ayuntamiento es lo que tiene que hacer. Este ayuntamiento ha reclamado el dinero a las asociaciones en ejecución de la sentencia. Hemos reclamado, y lo hemos hecho hoy mismo ya por un acuerdo de Junta de Gobierno, y hemos trasladado a los técnicos municipales el criterio de la sentencia. Criterio que, por lo que veo, ustedes no han acabado de entender, porque la sentencia dice claramente, mire, la sentencia da hasta pistas a las asociaciones a las que nos obliga a quitarles la ayuda. Dice exactamente la sentencia, que lógicamente no puede decir otra cosa, que cualquier asociación legal se puede presentar. Y dice que si Asare y Etxerat se hubieran limitado a recoger testimonios de familiares de presos o a informar sobre datos objetivos, distancia entre prisiones y lugares de origen, si hubieran hecho eso, si hubieran hecho un proyecto de carácter informativo, divulgativo, formativo, podrían haber obtenido la ayuda. La sentencia no tiene nada contra estas asociaciones, como sí tienen ustedes.
Pero ese es su discurso político, esa es su opción ideológica, no es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que los dos proyectos concretos que presentó estas asociaciones en 2017 no son susceptibles de ser ayudados, pero no dice que estas asociaciones no pudieran recibir otras ayudas si presentan proyectos que, insisto, la propia sentencia explica lo que habría que hacer. Tendrían que remitirse a dar información divulgativa de su situación, de la situación de lo colectivo, de sus legítimas reivindicaciones, etcétera. Si se limitaran a eso, podrían tener ayudas. Y lo dice la sentencia, no lo digo yo. Lo dice la sentencia. Léanla bien, por favor. Insisto, como le he dicho al principio, más derecho y menos eslogan. Ustedes pueden opinar lo que les dé la gana, pero no se basen, por favor, en esta sentencia, que por lo que veo no han entendido. La sentencia dice que hay dos proyectos concretos de Sare y Etxerat que no son susceptibles de recibir ayudas. El ayuntamiento acoge esa sentencia, la asume y reclama ese dinero, y de cara al futuro trasladamos a los técnicos municipales y asumimos como equipo de gobierno que esos criterios jurídicos hay que respetarlos perfectamente. En derecho hay opiniones diferentes y al final quien decide lo que digan los jueces. Por eso mismo también no podemos apoyar la enmienda de Bildu, porque interpreta incorrectamente el principio de autonomía municipal. Claro que tenemos autonomía municipal, pues tenemos autonomía municipal frente al Gobierno vasco, frente al Gobierno del Estado o frente a la Diputación. No tenemos autonomía municipal frente a los jueces. ¿Qué más querríamos? No, miren, los jueces nos controlan y las decisiones municipales son recurribles y si los jueces, que son los intérpretes de la ley, dicen otra cosa, pues en principio o recurrimos o asumimos el criterio de los jueces. No tenemos autonomía municipal frente a los jueces. Y, por supuesto, defendemos y apoyamos a los técnicos municipales en su trabajo. Sí, y simplemente digo, defendemos a los técnicos municipales, transmitimos el criterio jurídico de los jueces a los técnicos municipales, que en el futuro ellos y nosotros actuaremos de acuerdo con los criterios de estas sentencias. Nada más, perdón. Gracias, señor Gurtubay. Turno de réplica para el grupo proponente. Señora Comerón, tiene usted la palabra. Bueno, señora Canto, evidentemente, pues lamentar el posicionamiento esquivo del Partido Socialista una vez más en este asunto y la verdad es que si usted y su partido, Partido Socialista, hubiese estado en contra de estos proyectos, realmente pues debería haber actuado de forma diferente en la Junta de Gobierno, en las diferentes juntas de Gobierno donde se ha debatido esto y donde se ha aprobado esto. Actuaría de forma diferente a como ha anunciado que va a hacer hoy en esta moción, sino que votaría a favor de la moción. Y el delegado del Gobierno hubiera actuado y hubiera recurrido a la subvención del 2011, no como hizo dejación de funciones. Eso hubiera sido estar en contra de los proyectos por parte del Partido Socialista. Lo contrario, lo que han hecho, no recurrir desde la delegación del Gobierno, votar en contra de esta moción, votar a favor de esa subvención o no votar en contra de esa subvención en la Junta de Gobierno, es estar a favor de esos proyectos. Señor Gurtubay, el Partido Nacionalista Vasco, en la propia nota de prensa en la que hace referencia a que va a cumplir esta sentencia, habla de proyectos partidistas, porque hace referencia a lo que dice la sentencia. Claro que me he leído no una, las dos sentencias de forma detallada, es que son tan fáciles de leer, son tan contundentes en su contenido, que no hace falta ni revisarlas. Es tan contundente lo que dicen, insisto, se le he leído en la intervención anterior uno de los párrafos en los que me parece que son más contundentes. Dice que en el 2018 tampoco recurrió el Partido Popular, es cierto, no estaba en la delegación del Gobierno, pero ¿sabe una cosa? Si el señor Urtaran no hubiera ocultado la primera sentencia, la del contencioso administrativo, que daba la razón al Partido Popular, hubiésemos recurrido, sin duda alguna, la sentencia en esos mismos términos del 2018. Lo que pasa es que el señor Urtaran lo ocultó. Recurrió sin dar información a los grupos de lo que había ocurrido en el primer tribunal. Y tuvimos que esperar al segundo tribunal a poder darnos cuenta a través de la nota de prensa que presentó su partido. Hubiéramos actuado, insisto, de forma diferente. No obstante, tomamos nota para futuras convocatorias y futuras resoluciones, no le quepa la menor duda. Pero, insisto, quiere minimizar la sentencia y quiere leerla de diferente manera. La realidad es la que es. Los proyectos son partidistas, no porque lo diga el Partido Popular, que también lo decía, sino porque lo dicen
los tribunales. Y lo dicen en ambas ocasiones. Y si quiere, le vuelvo a leer ese párrafo tan contundente en el que dice que el Ayuntamiento está posicionándose a favor de esos proyectos partidistas. Y, señora Larrión, que usted, representante de Bildu, portavoz de Bildu y aquí, que en pleno 2020 sigue siendo incapaz de condenar los actos terroristas de ETA, que es incapaz de condenar los asesinatos y todo el dolor que ha generado ETA, sea capaz de venir hoy aquí a decir que el Partido Popular quiere imponer un marco restrictivo y que está obsesionado en perseguir ideas políticas, es hiriente e inaceptable. Y le pido que rectifique, que aproveche su segundo turno para condenar lo que sí tiene que condenar, el terrorismo de ETA, el dolor y el sufrimiento que causó ETA aquí. Y que la izquierda abertzale quiere seguir alargando, con campañas en contra de otros partidos políticos, como estamos viendo en estos días. Eso es lo que usted tiene que condenar. Y, desde luego, no acusar a otros partidos que precisamente lo que han sufrido es ese odio en perseguir las ideas que tenían. Debería tomar nota, porque lo que ha dicho hoy aquí es gravísimo y está totalmente alejado de lo que espera la sociedad. Lo que piden los vitorianos es que ustedes ya den el paso definitivo. Dice que esta sentencia o que esta moción son un revés y que son un paso atrás. Lo que es un paso atrás constante es la actitud de la izquierda abertzale incapaz de condenar el terrorismo, incapaz de querer mirar al futuro, incapaz de querer conseguir la paz real. Y usted es parte de ese entramado, porque hoy aquí ha venido a defender precisamente esas ideas y no a condenarlas como tendría que hacer. Le invito a que condene lo que sí le pide la sociedad y lo que es de justicia y lo que es en defensa de los derechos humanos, que condene todo el dolor y el sufrimiento que generó ETA y que no acuse precisamente a las víctimas de muchísimos casos, junto con otras, de esos ataques precisamente de ser perseguidos por las ideas políticas de lo que ustedes hacen. No cometa más errores y mire al futuro. En esta moción tiene una gran oportunidad y en este atril también vuelve a tener esa oportunidad que los vitorianos piden desde hace ya demasiado tiempo. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Turno del Grupo EH Bildu. Larrión Andrea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Alkate jauna, entzuten da, ez? Bai. Bueno, señora Comerón, está claro que usted ha decidido que hoy está en campaña. No sé si es la campaña, como antes decíamos, también la del 2008, porque nos volvía, ¿no?, en lo económico y, desde luego, también nos vuelve a esto. ¿Sabe usted lo que acaba de hacer? Ha acusado, en el fondo, porque es lo que ha dicho, que era la moción, ¿verdad?, a las organizaciones de Etxerat y de Sare de algo que no son. Usted ha añadido la persecución ideológica y ha dado un paso más contra estas organizaciones que evidentemente tratan de los resultados de, pero usted las ha ligado directamente. Y de eso se trata, quizás, no esa obsesión que tienen, que sobre todo, hombre, como no, la sacan en campaña electoral, y ese empeño en volver atrás. Mire, señora Comerón, toda la violencia es inaceptable, todas las víctimas merecen ser reconocidas, todas. No le he oído a ustedes nunca hablar del reconocimiento de todas, y eso es un grave obstáculo para avanzar. Y, desde luego, eso es, ¿no?, la persecución ideológica a la que va a seguir sometiendo a cualquiera que no opine como usted, y además quiere decir que no opinar diferente, evidentemente, ¿no?, opinar diferente es un derecho, que no le sea simpático también es un derecho, pero la persecución ideológica es lo que es. Y esto es bastante más sencillo, porque usted lo está sacando del tamaño que es, porque le interesa, pero es bastante más sencillo, ¿no? No me voy a quedar con las frases de Instagram del señor Gurtubay, porque es quedarse con algo muy trillado, porque creo que ir más al fondo, ¿no? Creo que efectivamente esto sí que va de autonomía, y porque va de autonomía municipal también lo recurrió el propio ayuntamiento a la primera instancia, y es de lo que se trata, porque al final lo que están
lo que se está aquí, ¿no?, tratando de dilucidar es si se podía hacer o no. Y es más, es que es algo no solo que se hizo, ¿no?, la convocatoria, no es solo algo, unos proyectos que se presentaron, no es solo la resolución, es que es algo en lo que participaron. Yo estaba allí con el señor Hurtado el día que se abrió la Plaza de los Derechos, estuvimos junto con miembros de otros partidos en las que organizó SARE, que además fue francamente interesante, encuentro entre diferentes víctimas para avanzar realmente cuestiones que cuando se han vuelto a repetir también son siempre interesantes. Hay que escuchar al diferente porque lo que queremos es que desde luego la violencia, que es inaceptable, no se vuelva a repetir. Y sin embargo, en lugar, señor Gurtubay, de hacer la defensa de la autonomía, queríamos, desde luego esperamos de este Gobierno, bastante más defensa de esa autonomía, porque además son actos en los que participaron, como nosotros participamos, como participó muchísima gente, desde luego de otro espectro ideológico. No lo están haciendo, no lo están haciendo. Esa es la cuestión. Esperábamos más en ese sentido de ese Gobierno. Sí creemos, ¿no?, que lo de aprobar hoy la devolución, pues también se debe un poco a las presas de agradar, no sé si al Partido Popular o de la propia campaña electoral, pero eso lo que deja al final es, y decíamos, y creo que sí es importante, ¿qué credibilidad tenemos ante determinadas convocatorias? Si en un momento dado podemos hacer las convocatorias, que no se recurren, son entidades que se pueden presentar, porque nadie, salvo el Partido Popular, duda de su legalidad, se pueden presentan proyectos que se evalúan por técnicos expertos en la materia, se desarrollan, se cumplen, mientras se cumplen tampoco nadie ¿no?, las plantea ninguna discusión sobre ellas, pero a posteriori viene un juzgado que dice que la tienen que devolver unos gastos ya hechos y su Gobierno ha corrido a pedir además, ¿no?, que se haga esa devolución. Pues sí, merma la credibilidad, porque puede ocurrirle, ¿no?, o si no vamos a hacer una defensa, si no la vamos a hacer de las concesiones también que damos, habrá que cumplir la sentencia, pero habrá que ver cuál es el punto de equilibrio, ¿no?, con cuestiones pues también queda en entredicho la propia autonomía municipal. Porque, como les decimos, preséntate a una convocatoria, bueno, eso sí, ¿no?, si está en las obsesiones del Partido Popular, igual la recurren, igual la tienes que devolver. Y sabemos además que, desde luego, lo que persigue ideológicamente el Partido Popular se ha ido ampliando. Digo, basta mirar a Madrid la fijación que tenían contra el 8M, por ejemplo, ¿no?, o muchos más aspectos a los que pueden llegar. Es decir, no sabemos dónde puede estar el límite de sus obsesiones ideológicas. Con lo cual, claro, ¿qué garantías, ¿no?, damos a las organizaciones que se presenten? Bueno, eso sí que pedíamos más. Creo que hay que decirles a todos que habrá que garantizar esa seguridad también jurídica a las entidades que se presenten a nuestras convocatorias, y creo que ese es un camino que habrá, desde luego, que necesitará reflexión y que habrá que ver con ellos, porque no en cierta manera, todas las organizaciones que obtienen algún tipo de subvención por nuestra parte y lo llevan adelante con el aval de esa subvención, ¿no? Y en algo, desde luego, habremos contribuido a que ocurra y en algo tendremos que pensar con ellos también cómo hacer, porque somos parte interesada. Y creo que eso tampoco no se puede evitar de la discusión, porque es una de las cuestiones fundamentales desde un punto de vista, no sé si del derecho, porque yo del derecho no sé, pero desde luego de la democracia y de los derechos de participación sí. Bueno, esto es desde luego como lo vemos y creemos que habrá que tenerlo en cuenta y desde luego, como siempre, apoyamos a todas las organizaciones que son legales, porque desde luego cumplen no solo el marco, sino los intereses de esta sociedad y los técnicos en lo que han desarrollado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin. No desea intervenir por parte del Grupo Socialista. Señora Canto. Bueno, yo no tenía previsto intervenir, o al menos no hacer la intervención que voy a hacer, porque ha explicado muy bien el señor Gurtubay los hechos que acontecen a la convocatoria de subvenciones y yo creo que eso está claro. Se exige que se ponga en marcha, se ha puesto en marcha, se ha trasladado a los técnicos para que se tenga en cuenta la sentencia y es en lo que vamos a trabajar. Pero sí que es verdad que, y no tenía más intención que remarcar esta postura, no quería entrar un poco en los anzuelos que me lanzaba la señora Comerón, ¿no?, sobre el partido o no partido. Yo creo que el compromiso del Partido Socialista es claro y no necesito entrar en ese lodazal. Además, nosotros
que lo ha obviado usted, y yo creo que lo ha obviado deliberadamente, nos abstuvimos en esa votación, pero bueno, no consiste en prohibir lo que no te gusta o en lo que estás en contra cuando uno gobierna, ¿no? Consiste en intentar gobernar para todos y nosotros con esa filosofía trabajamos, pero la verdad es que se me ha caído un poco el discurso cuando le he escuchado a la señora Larrión hablar de persecución ideológica y acusarle al Partido Popular de hacerlo, de que se haga esa acusación desde Euskal Herria Bildu. La verdad es que nos parece a los socialistas una temeridad y una un patinazo aquí encima, vamos, de un calibre inmenso. Yo creo que las palabras, así como le he dicho a la señora Comerón al principio, que me parecía que estaba instalada en la exageración, yo creo que esta hipocresía no hay que traerla a este pleno, ¿no? Y hablar de persecución ideológica por denunciar ante la Fiscalía algo en lo que creen, porque legítimamente no están de acuerdo y creen que es ilegal y lo denuncian, manda narices, ¿eh? Todavía no me he recuperado el estómago de esas palabras, ¿eh? Porque calificar eso de persecución ideológica cuando aquí ha habido concejales políticos de esta misma ciudad, incluso están sentados algunos aquí en este pleno que sí que han sufrido una persecución ideológica, incluso con el riesgo de pagarlo con sus vidas, a mí eso me ha dejado, sinceramente, me ha dejado bastante blanca, ¿no? Y luego, aparte, que usted hace un discurso aquí níveo, blanco, de no, porque si todo es legal nosotros lo apoyaremos. El día que Vox pida un espacio municipal para realizar un discurso, espero escucharle la misma defensa. Nada más. Casco, señora Canto. Para terminar, turno del Grupo Nacionalista, señor Gurtubay. Muy brevemente, ¿no? Bueno, en primer lugar, contestando a la señora Larrión de Bildu, nosotros yo creo que al margen de lo que uno pueda opinar, yo no estoy de acuerdo siempre con los jueces ni con las sentencias, pero creo que es un buen criterio cumplirlas. Intentar aprender incluso de las sentencias, que uno no comparta al 100%. En cualquier caso, lo que tengo bien claro es que como Administración tenemos que someternos al derecho, tenemos que someternos a que los jueces nos puedan enmendar las opiniones y tenemos que cumplir las sentencias. Sin más, no quería entrar en más cuestión. En relación a la intervención última de la señora Comerón, pues la pena es que los datos le desmienten. Mire, señor Comerón, la resolución de ayudas del año 18 tiene fecha 12 de julio del 18. La sentencia que dice usted que le hemos ocultado, que no se le puede ocultar, porque la sentencia, una parte es el ayuntamiento y la otra parte es la delegación del Gobierno, esa sentencia, le digo, es de diciembre del 18. Claro, primero, o sea, a ver, si en julio del 18 ustedes no están de acuerdo con una resolución, tienen que recurrirla y tienen 2 meses para recurrirla. Que haya una sentencia en diciembre que diga no sé qué, no puede haberles afectado eso. Y que conste que la sentencia de diciembre del 18 no podemos ocultársela a ustedes aunque queramos, porque hay 2 partes, nosotros, insisto, y el delegado del Gobierno. Pero insisto, da igual si la sentencia llegó en diciembre, si tenían 2 meses para recurrirla, o la recurren el 12 de julio y el 12 de septiembre, o no hay nada que hacer. Creo que simplemente decidieron por lo que sea, o se les pasó, decidieron no recurrir y ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Pero no pretendan ir de coherentes cuando en 2016 recurrieron por una cosa, en 17 por otra, el 18 no recurrieron y el 19 no van a poder recurrir porque no van a tener ayudas estas asociaciones a las que les tienen ustedes tan poca simpatía. Sea como fuere, ya por terminar, no es tan importante, en mi opinión, más allá de que todos tenemos que someternos en nuestros criterios de trabajo al derecho, en este caso es mucho más importante la convocatoria, o tan importante como las resoluciones que se emiten. Señora Comerón, los derechos humanos son importantes. La defensa de la convivencia es importante. Proteger la diversidad es importante. Esta convocatoria pretende eso, promocionar los derechos humanos, la convivencia y la diversidad. Y la gente que trabaja en la promoción de estos valores merece que el Ayuntamiento los apoye. Si me permite una metáfora que ahora está muy de moda, el trabajo de estas asociaciones, de estos grupos, son vacunas frente a la intolerancia, la uniformidad, la falta de igualdad y el autoritarismo. Y eso es muy importante. Muchas gracias, señor Gurtubay. Bien, terminado el debate, procede en primer lugar
la votación de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo EH Bildu a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, la abstención del Grupo Elkarrekin y el voto contrario del resto de formaciones. Ahora corresponde votar la moción del Grupo Popular, moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda también rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de grupos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una moción del Grupo EH Bildu a favor de la creación de un fondo para paliar el déficit generado por la crisis sanitaria en el transporte público. González Jauna, nahi duzunean, 10 minutuko hitzaldia izango duzu zuen posizioa jartzeko eta saltzeko. Zera, Alkate Jauna, udalbatzaia maldan bera doa eta saiatuko naiz labur egiten. Berriro hitz egin behar du koronavirusari buruz, berriro mugikortasuna, berriro garraio publikoa. Guztio dakigu nola koronavirusaren gaixotasunak hasiera batean mugikortasuna ia guztiz gelditu bazuen ere, gerora martxan jarritako deseskalatze prozesu mailakatuak bestelako ondorioak ekarri zituen mugikortasunaren arloan. Horietako ondorio batzuk onak izan ziren, lehen aipatu dugu nola mugimenduak, desplazamentuak gutxitu ziren, nolabait gure bizitza hiperaktibo honek sortzen dituen mugimendu horiek guztiak eten ziren, eta eskolak itxi ziren, eta ez da eskolarrak ere ez dira asistitzen, baina beste batzuk, beste ondorio batzuk ez dira horren onuragarriak izan. Pandemia jotzen ari zen garraio publikoan, hasiera bateko geldiaren ondorioz garraio publikoaren defizit ekonomikoa areagotu egin da, jarduera arruntari eusteko gastuarekin batera diru sarrerak asko murriztu egin direlako, inbertsio berriak egin behar izan dira eta hartutako osasun neurriek ere haren erabilera, garraio publikoaren erabilera baldintzatu duten neurri handi batean. Izan ere, gaur egun, oraindik ere, ohiko erabilera ratioek oso urrun daude Gasteizen lehen izaten genituen parean. Eta ez dirudi gainera epe motzean erabilera tasa horiek edo maila horiek azkar berreskuratuko direnik. Y decía que todos somos conscientes de cómo la pandemia con el coronavirus ha golpeado y ha golpeado especialmente también en el ámbito del transporte público. El confinamiento en un primer momento, pues todos somos conscientes que simplemente conllevó que la movilidad se derrumbó, los desplazamientos se derrumbaron y en concreto los desplazamientos de transporte público pues cayeron hasta niveles nunca antes conocidos. Y hoy es el día que todavía estamos en unos niveles de uso realmente bajos y todos y todas pensamos que la recuperación de los niveles anteriormente existentes pues van para largo, va a costar bastante el que podamos recuperarlos. Yo creo que todos y todas somos también conscientes de los números que estamos barajando, desde luego los consejeros y consejeras aquí presentes y yo creo que toda la corporación, de los números que estamos barajando en Tuvisa. Decía que el nivel cayó a los niveles más bajos, cayó por debajo incluso de un 5%, y todavía hace escasas semanas todavía estábamos en unos niveles de uso que podían rondar el 14, el 15%.
También yo creo que todos y todas somos conscientes de que esta caída en los usos, precisamente uno de los efectos que está trayendo es que en la parte de los ingresos de Tuvisa que proceden de las tarifas del abono del transporte público, pues también ha caído pues en un nivel, en una tasa, en un porcentaje equivalente. Y todos conocemos perfectamente que además Tuvisa, como el resto de empresas de transporte público, pues son empresas, digamos, casi por definición deficitarias. Conocemos que en el caso de Tuvisa la parte que procede de su propia operación de sus tarifas pues apenas llega al 60% y que hay un 40%, entre 60 y 70, según el momento en que miramos los datos, y que un 40% pues acaba procediendo de los presupuestos en este caso, de los presupuestos en nuestro caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nosotros lo que decimos es que en este momento en el que esta es la situación y que estamos barajando cifras de incremento de déficit de hasta 4 millones, la última vez que hablábamos del tema incluso podíamos llegar hasta 5 millones, según cómo vaya evolucionando la recuperación de los usos en la desescalada. Pues para nosotros y nosotras el transporte público, desde luego, siempre hemos defendido que es una de las patas de la movilidad sostenible en la ciudad, junto con la bicicleta y el movimiento peatonal. Es, como decía, una de las patas más importantes. Nosotros decimos que es precisamente el transporte público uno de los que aporta mayor equilibrio social en este ámbito. Yo creo que somos conscientes que el transporte público es, cuando hablamos de equidad, es el modo de transporte más equitativo porque es el que llega a todas las personas con independencia de edad, con independencia de capacidad de movilidad. Es el que permite a todas las personas llegar a todos los espacios de la ciudad. Y en este momento en que se está produciendo esta situación, nosotros creemos que es procedente, es oportuno y es necesario que solicitemos que se acuda al rescate también de las empresas de transporte público. Y cuando nosotros solicitamos un rescate, y en esta moción estamos solicitando ese rescate, lo estamos solicitando evidentemente al Gobierno vasco, dado que, en nuestra opinión, digamos que es la institución más importante. Es la institución, como decimos, que está presidiendo la autoridad del transporte, es la institución competente también en tema de transporte y de la misma manera que esta institución está acudiendo al rescate de otros ámbitos golpeados por el COVID-19, de otros ámbitos y también dentro del ámbito del transporte público, del transporte y de la movilidad, estamos viendo cómo se está acudiendo al rescate, pues precisamente también del transporte, de la industria del transporte a motor, del automóvil. Estamos viendo cómo se acude también al rescate del transporte aéreo. Nosotros, francamente, pensamos que el Gobierno vasco debe implicarse acudiendo al rescate del transporte público en la Comunidad Autónoma del País Vasco, debe implicarse en el rescate del transporte público en la ciudad de Gasteiz y no se puede dejar el coste del incremento del déficit por causa como decía, de la actual pandemia, de la actual crisis de pandemia, no se puede dejar que recaiga solamente y exclusivamente sobre las espaldas de la administración local, como de momento parece que es el camino que llevamos. Por tanto, bueno, sin más, esta es nuestra moción. Solicitamos, como Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicitamos al Gobierno vasco que ponga en marcha un fondo económico especial para hacer frente al déficit en el transporte público generado por la crisis sanitaria. Y nada más, gracias. Eskerrik asko zuri, González jauna, orain bai Alderdi Sozialistak eta baita Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dute zuzenketa bat, osoko zuzenketa bat, beraz Gutiérrez Andrea zurea da hitza.
Pues yo diría que un minuto por reloj. Yo creo que todos y todas somos conscientes efectivamente del impacto negativo que el COVID-19 ha tenido, en este caso, en lo que es el transporte público en general y en lo que nos atañe a nosotros en Tuvisa en particular. Es verdad, la paralización de la actividad, la situación del confinamiento ha hecho que durante muchas semanas el número de usuarios en el transporte público de esta ciudad, de Tuvisa, se desplomara, y también somos conocedores de la incidencia que esta situación ha generado en la economía de la compañía, que todos conocemos ya, con una previsión del incremento del déficit pensado para el año 2020 de una manera sustancial. Una situación que es muy similar a la que se está dando también en otras compañías públicas de transporte. Por todo ello, es cierto, se hace necesario defender el transporte público como elemento no solamente incardinado en las políticas de movilidad sostenible, sino también como un elemento fundamental dentro de lo que es la cohesión social, y por lo tanto debemos de buscar que efectivamente se apoye al transporte público para, digamos, solventar y salir de esta situación que se ha generado como consecuencia del COVID. Sin embargo, la iniciativa que plantea EH Bildu, desde nuestro humilde punto de vista, es insuficiente porque solamente se centra en el Gobierno vasco. No sé si debe a alguna razón en concreto o específica, cuando existen otras instancias que también tienen competencias en materia de transporte y a las que también hay que exigirles que arrimen el hombro y que apoyen al sector del transporte público. En este caso, incluyendo a este sector, el del transporte público, en los planes extraordinarios que se puedan implementar con motivo del COVID-19. Por lo tanto, no podemos mirar solamente a Gobierno vasco, no podemos centrarnos única y exclusivamente en Gobierno vasco. Hay algo que se llama también Gobierno de España, hay algo que se llama también Unión Europea, y que entiendo que algo tendrán que decir también al respecto. Por lo tanto, como decía, la moción nos parece insuficiente y, entre otras razones, por eso hemos presentado una enmienda. Gracias, señora Gutiérrez. Turno del Grupo Nacionalista. Barredo Andrea. Sí, por no demorarnos tampoco mucho. Bueno, indicar que, y por complementar lo ya dicho hasta la fecha, con lo que lo ratificamos completamente, desde luego, decir que, bueno, que hemos visto como uno de los principales servicios públicos, ¿no?, como es el del transporte urbano, que se ha ajustado en todo momento a las exigencias marcadas en materia de reducción de la movilidad, a la vez que se le exigía también la prestación del servicio esencial para, de alguna manera, trasladar o transportar a esa movilidad obligada que marcaban las órdenes a los centros sanitarios o a los trabajos esenciales, pues a día de hoy se cuenta también como uno de los grandes perjudicados en la pandemia, ¿no? Las estimaciones y los escenarios conjuntos que se están calculando en los diferentes operadores del servicio público de transporte en Euskadi están hablando de muchos, pero que muchos millones, ¿no?, de euros en ese sentido, y bueno, y solo decir que los cálculos van en 3 meses. Si bien es cierto que aún no hay cifras oficiales de alguna manera y que estas van a depender de cómo vaya a evolucionar la pandemia a partir de ahora, ¿no?, pues el desplome, lógicamente, de los ingresos ha desplomado, viene condicionado por el desplome de los usuarios, y nuestra Sociedad Municipal de Transporte pues ya sobrepasa el 1 millón de euros de déficit, ¿no? En ese sentido, decir que, bueno, que aún lo peor igual no ha llegado todavía, no es cuestión de ser pesimista, pero en ese sentido decir que, bueno, que todavía a día de hoy, con las restricciones que vamos a tener con este nuevo decreto de normalidad, pues se van a extender más allá de lo que se tenían previsto, de alguna manera, esa posibilidad o esa incidencia en la no recuperación de los usuarios. Y, en segundo lugar, bueno, las ciudades están ya observando de alguna manera el desplazamiento de todos estos usuarios ante el recelo, ¿no?, que genera pues el empleo de opciones de movilidad colectiva, ¿no?
En Vitoria, y ya por terminar, pues la etapa de reclusión más estricta, como sabéis todos, ha llegado al 96% reducción de usuarios, pero a día de hoy seguimos todavía en un 33%. Por lo tanto, bueno, pues las previsiones tampoco son muy optimistas. A día de hoy ya son 3,2 millones de usuarios menos respecto al 2019 y en ese sentido, y como bien han dicho los compañeros que me preceden, pues se hace muy necesario, de alguna manera, se antoja que esta situación es muy complicada de salir si no tenemos ayuda exterior, ¿no? Apelar a la opción del Gobierno vasco es una baza que lógicamente no conviene desaprovechar, pero no podemos permitirnos desde luego el lujo de no hacerlo al resto de las instituciones y en ese sentido hay fondos europeos que se están habilitando al respecto y se supone que va a haber nuevos programas del Gobierno del Estado para ello. Por lo tanto, de ahí la única razón de enmendar la moción de Bildu para completarla de alguna manera con la solicitud al resto de instituciones, de alguna manera, que puedan complementar o contribuir a sacarnos un poquito a todos de esta situación, ¿no? Y sobre todo, y mencionar, bueno, como ahora en estos momentos pues está encima de la mesa el debate, ¿no?, por los fondos extraordinarios COVID-19 que recoge el reciente Real Decreto Ley y, desde luego, que, como sabéis, bueno, pues nuestro grupo político va a pelear, de alguna manera, porque todas esas franjas de fondos lleguen, de alguna manera, a Gobierno vasco. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Barredo Andrea. Turno de los grupos no enmendantes, empezando por el Elkarrekin. Señor Fernández, zurea da hitza. Bien, yo también voy a intentar ser lo más breve posible para mostrar cuál es la postura de nuestro grupo. Bueno, lo que está claro, y eso compartimos creo que todas, con esta pandemia, estas restricciones de movilidad, lo que ha provocado es una bajada drástica de los usuarios que tendremos que trabajar entre todas para recuperarlo, porque si no, la alternativa que van a tomar muchos es la utilización del transporte o del vehículo privado, y en eso creo que es lo que nos atañe, el mayor reto que tenemos como Sociedad de Tuvisa y también como Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en búsqueda de la movilidad sostenible. Y esta drástica reducción es óbice y es objetivo que ha producido una bajada importante de ingresos en la sociedad municipal de Tuvisa. Eso es un hecho innegable y que hay que atajar. En algunas de las reuniones que hemos tenido para tratar en ese tema ya conocen, porque yo de propia voz ya comenté en una de esas reuniones que si no venía una financiación externa, si no venía una financiación de instituciones superiores, pues la verdad es que la sostenibilidad no solo de esta sociedad de transporte público, sino otras sociedades de transporte público en Euskadi, en España y diría yo a nivel europeo, pues pueden peligrar. En ese sentido, nosotros sí que consideramos que la primera exigencia que se le tiene que realizar es al Gobierno vasco, sin ir más allá de que hay otras instituciones a las que tendremos que ir solicitando las ayudas que se han puesto de manifiesto, como ayudas europeas o a nivel estatal. Sí que consideramos que es importante que haya un fondo por parte del Gobierno vasco, primero porque al final, y es un hecho, económicamente el Gobierno vasco, nuestra autonomía económicamente es bastante viable, tiene la capacidad financiera para poder soportarlo, y también porque, lógicamente, pues no solo tiene que soportar esta viabilidad económica o facilitar la viabilidad económica de estas empresas de transporte público, sino que también se tiene que aprobar una ley vasca de financiación de transporte público municipal o, en su defecto, introducir mejoras en la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi, que es algo que ya este grupo en la legislatura pasada en el Parlamento Vasco intentó incluir para, hombre, no voy a decir que nos hubiéramos anticipado situaciones como esta, porque nadie se esperaba, pero sí para salvaguardar la viabilidad del transporte público a nivel de Euskadi. Insistimos, el Gobierno vasco tiene que ponerse las pilas para que haya una buena financiación en la calidad del servicio de transporte público para que ésta sea óptima y para avanzar en una movilidad sostenible. Como he comentado antes, la enmienda del Gobierno, si bien parte del fondo lo compartimos, nos sigue pareciendo un poco difusa y vaga, y vamos a apoyar la enmienda original del Gobierno vasco porque, insistimos, urge esa financiación, y usted, señora Barredo, igual que la señora Gutiérrez, son conocedoras de las cuentas de la sociedad, urge esta financiación, y ahora la institución más cercana y que económicamente es viable, y eso hay que reconocerlo, es la del propio Gobierno vasco. Eskerrik asko, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda, señor Iturritza.
Gracias, señor presidente. Me voy a limitar a decir cuál es el sentido de nuestro voto, que va a ser a favor de la moción que ha presentado EH Bildu, y explicar brevemente por qué. Me parece que hacer una enmienda para solicitar al conjunto no se trata de otra cosa más que de escurrir el bulto, y no sé por qué ese miedo reverencial al Gobierno vasco a nombrarle cuando es la institución que en una situación acuciante como la que tenemos es la que en primer término tiene que salir al rescate y ayudar. ¿Que el resto de instituciones pueden aportar? Pues sí, y ojalá, pero no son en primer término a quien tenemos que apelar. El Gobierno de España ya ha dicho, por un lado, cuáles son el planteamiento de sus ayudas. Es un fondo de 16.000 millones, 4 tramos, donde el País Vasco tiene cabida en 3 y precisamente en el cuarto, en el que está el transporte público, no vamos a recibir de ahí ninguna financiación. Pues están claras las normas, y si hay algo que debatir o que discutir, pues se va a la comisión mixta del concierto económico y se debate allí, pero en principio no hay. Y las necesidades son acuciantes, son urgentes. Y hay que tener, y lo de la Unión Europea, pues si viene ya vendrá, pero no va a venir a las corporaciones locales, irá en otro término, y bueno, pues luego si hay que compensar o no compensar o lo que sea, pues ya vendrá. Pero la necesidad es urgente. El transporte público ha sido muy castigado en esta crisis y además vamos a seguir sufriéndolo, y hay que tomar decisiones valientes. Y ustedes nos apelan a los grupos de la oposición a que también tomemos esas decisiones, contribuyamos, y estamos dispuestos a ello, pero también tiene que haber reciprocidad en que ustedes sean también valientes, y yo no entiendo por qué como digo, ese miedo, yo siempre lo tildo de que actúan de delegados del Gobierno más que defender los intereses de Vitoria. Reclamen, como reclaman al Gobierno de España y a otros, en este caso a que es nuestra administración más cercana y que tiene la capacidad de dar esta ayuda para solventar en primer término esta crisis, esta ayuda. Y lo demás me parece sinceramente que es escurrir el bulto, y ese es el razonamiento, y espero que no haga falta un segundo turno. Si no, me veo obligado. Muchas gracias. Gracias, señor Iturritza. No sé si es necesario un segundo turno. Sí, señor González. Y es que el alcalde Jauna, sí, igual hacemos un pequeño segundo turno. Bueno, en primer lugar, me alegra un poco que todos los grupos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Todos estamos de acuerdo en el análisis que hacemos sobre la situación del transporte público, en nuestro caso en concreto sobre la situación financiera de Tuvisa, y en la necesidad de que se acuda con fondos de rescate para un poco, digamos, para enjuagar este déficit surgido por causa de la crisis del coronavirus. Claro, sí que es extraño esto de las fórmulas de las mociones a la totalidad para completarla. O sea, como concepto, voy a completarte la moción enmendándotela a la totalidad, no haciéndote una enmienda adicional, ¿no? Y no sé, quizás evidentemente puede ser complicado que ustedes apoyen directamente nuestra moción, y más bien parece que se trata un poco de que los grupos del Gobierno pues no se enfaden entre ellos por esta especie de bronca que se están trayendo ahora mismo entre el PNV y el PSOE de Madrid sobre qué ocurre con la distribución de los fondos entre Sánchez y Urkullu, ¿no? Y parece que se trata un poco más bien de no entrar en discusiones y salvar un poco, pues quizás a Urkullu en este momento en que estamos ya en esta fase, en este momento preelectoral, ¿no? Porque si no, la cuestión es cómo van a hacer ustedes. Le digo a la señora Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes para que Urkullu y Sánchez, cómo van a hacer ustedes y cómo va a hacer evidentemente también el PNV, para que Urkullu y Sánchez se pongan de acuerdo, se entiendan, y todos estos fondos
que están ahora en juego, los que puede que lleguen de Europa, los que ahora mismo está manejando el Gobierno del Reino de España. ¿Cómo van a hacer para que todos esos fondos, en la estricta parte que le corresponda a esta comunidad autónoma, en ese tanto por ciento que nos corresponda, que será el 6,4, creo que es lo que nos corresponde por cupo, cómo van a hacer para que llegue a Gobierno vasco y que Urkullu pueda hacer lo que nosotros estamos diciendo, que dote un potente fondo de rescate para el transporte público? Eso, o igual es que lo que ustedes prefieren es que se recentralice la competencia del transporte y que se carguen el concierto económico, en cuyo caso pues entiendo pues eso, que eso puede pues no las atenda areagotuko du pixka batzuen arteko talka hori. Entonces, yo creo que nuestra moción es bastante clara. Nosotros lo que estamos diciendo es que aquel que tiene la competencia, aquel que puede y aquel que debe hacerlo y aquel que contará con los fondos que tiene ahora mismo y con los fondos que puedan recibirse de otras instancias, pues que aquel, que no es otro que el Gobierno vasco, pues nos dote de un fondo de rescate para el transporte público, algo en el que, por lo que he oído, todos y todas aquí estamos de acuerdo. Y por eso yo lo siento mucho que hayan presentado esta enmienda a la totalidad, pero creo que en el fondo ustedes también estarían de acuerdo en que ese fondo se dotase desde el Gobierno vasco. Nada más, gracias. Gracias, señor González. Turno ahora del Grupo Socialista. Gutiérrez Andrea, zurea da hitza. ¿Qué manía tenemos en intentar mezclar churras con merinas? Mire usted, señor González, si el señor Urkullu está descontento con el señor Sánchez o viceversa, tienen dos problemas. Uno es enfadarse y otro es desenfadarse, y que lo hagan ellos solitos, que para algo son mayorcitos. Entonces, no me traiga a mí aquí ese tipo de debates. Estamos hablando de los problemas que tiene Tuvisa como consecuencia de la situación generada por la pandemia. Y no me hable ahora al Partido Socialista de que si lo que ustedes quieren es recentralizar o que asuma no sé quién las competencias. Le recuerdo, está usted hablando con el Partido Socialista de Euskadi, no con Vox. ¿Vale? Y, de hecho, sabrá usted que muchas de las competencias que tiene atribuidas la comunidad autónoma del País Vasco son gracias precisamente a los gobiernos del Partido Socialista. Así que vuelvo a decir, no me mezcle churras con merinas, que no es el momento. Y, señor Iturricha, le voy a decir una cosa. Yo, por costumbre, no tengo miedo reverencial casi a nada. Y al Gobierno vasco tampoco, y mucho menos a nombrarle. Y si quiere, le nombro al Gobierno vasco ahora 15 veces y verá usted que no me duelen prendas. Lo que nos parece insuficiente de la moción que plantea en este caso EH Bildu, es que única y exclusivamente se centra en el Gobierno vasco, al que hay que nombrarle, claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Pero el problema es que también hay que apelar a la responsabilidad y a la capacidad que tienen otras administraciones. Y esas otras administraciones tienen nombres y apellidos. Y es Gobierno de España y es la Unión Europea. Que tienen capacidad para ayudar, en este caso a las empresas de transporte público, o bien directamente o bien a través de la elaboración de programas de ayudas, pues para inversiones, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que estamos diciendo. No estamos queriendo escurrir el bulto, ni estamos queriendo tapar a Gobierno vasco, ni nada por el estilo. Es que no es solo Gobierno vasco. Y es que si tenemos que exigir, porque efectivamente es necesario que echen un cable, que ayuden y que colaboren con las empresas de transporte público, hay que nombrar a todas las que tienen algo que decir a este respecto. Y no es solo Gobierno vasco. Es también el Gobierno de España y es también la Unión Europea. Gutiérrez Andrea, turno del Grupo PNV, señora Barredo.
Bien, bueno, yo creo que por dar respuesta un poco a las apelaciones, en principio este grupo político ni se esconde ni escurre el bulto en la difusión o el entramado de todas las instituciones para luego no reclamar a Gobierno vasco, ni porque creo que es evidente, sobre todo por toda la cantidad de obras que tenemos en esta ciudad, que el Gobierno vasco ha apostado por esta ciudad, ha invertido en esta ciudad y que gran parte de las consecuencias de esa inversión ha sido la apuesta de este Gobierno por conseguirlas y la insistencia que ha tenido al respecto y lo que ha llegado a alcanzar en el mismo. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de que este grupo o este Gobierno no quiera pedirle al Gobierno vasco financiación. Se trata, señores, de que hay fondos previstos por todas las instituciones para que lleguen al Estado español y que estamos hablando de alguna manera de que hay 144 millones en juego. Entonces, señor González y señor Iturricha, no sé si ustedes quieren mirar para la derecha o mirar para la izquierda, pero si de verdad somos conscientes de que necesitamos fondos, lo lógico es apelar a los fondos extraordinarios que se están destinando para hacer frente a los fondos COVID. Y estamos hablando de 144 millones que van a llegar al Estado, 144.000, millones que van a llegar al Estado, que son muchos millones y que de alguna manera tienen que llegar a los ayuntamientos vascos y tienen que llegar a Vitoria-Gasteiz. 144.000 millones, de los cuales 7.000 millones van a fondo perdido y 63.000 millones van a préstamos. Estos fondos, al igual que muchos fondos, porque es cierto que el Gobierno vasco es competente en algunas de las materias de transporte, pero no en todo, como ha dicho mi compañera. Nosotros seguimos recibiendo fondos de España para hacer una apuesta también por el transporte energético y estamos recibiendo fondos europeos. ¿Por qué tenemos que ahora cerrarnos a no hacerlo? No lo entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barredo. Por parte del Grupo Elkarrekin no desea intervenir, por parte del Grupo Partido Popular tampoco. Han quedado claras, de todas formas, sus posiciones en su primer turno. Pasamos, por lo tanto, a votar, en primer lugar, la enmienda a la totalidad de los grupos PNV y PSE a esta moción de Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Popular y Elkarrekin. Y ahora votamos la moción original presentada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 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 Pues voto, bien, se queda por lo tanto aprobada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin y las abstenciones del Grupo Socialista y Nacionalista. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción presentada por el Grupo EH Bildu para recuperar la convocatoria de subvenciones municipales en igualdad, juventud y convivencia. Egunon, eta eskerrik asko hitza emategatik. Joan den maiatzaren 19an, udal gobernuak alkatetza dekretu baten bidez, aurtengo aurrekontuari dagozkion gasturako kreditu ugari aitzikitzea erabaki zuen. Udal honen iragan hurbilean parekorik ez duen gastu kredituen aitzikitzea da. Ezin dena alderatu, ezta ere, 2008 urtean hasitako krisi ekonomikoan egin ziren murrizketa gordinekin. Erabaki honen ondorioak apurka ezagutzen ari gara. Alarma egoerak eta osasun krisiak eragin duten ziurgabetasun egoeran erdian berditasun gazteria eta elkarbizitza alorrean lanean ari diren dozenaka elkarte eta erakundeek udaletik komunikazio labur bat jaso dute, honako mezuarekin.
2020 urterako prestatzen ari ziren laguntza deialdi bertan bera geratu da. Como decía, el pasado 19 de mayo el Gobierno municipal, por medio de un decreto de alcaldía, determinó una serie de retenciones. Se trata de retenciones para gasto nunca vistas en la historia reciente de este ayuntamiento, en este área, ni siquiera comparables a los duros recortes implementados durante la crisis económica iniciada en el año 2008. Y lo hicieron con el siguiente mensaje. La convocatoria para la que están preparando los proyectos este año, 2020, ha quedado anulada. Llegado aquí me gustaría hablar primero de las formas y luego del fondo. En cuanto a las formas, este recorte brutal fue comunicado por medio de un aséptico mail, y eso nos hace pensar, denota la opinión que tiene el Gobierno sobre estas convocatorias y sobre las de subvenciones y sobre las entidades que las reciben. No son las formas adecuadas. Nosotros no comunicaríamos así un hecho tan grave para una asociación como la pérdida de la financiación para su funcionamiento. Asusta lo aséptico que es para ser una noticia negativa de tanto calado, y las entidades nos han hecho llegar su enfado y su sorpresa. Ustedes han recortado estas convocatorias de subvenciones, háganse responsables de ello y actúen con responsabilidad, pero sobre todo con empatía. Volviendo al fondo, quizá lo más sorpresivo, si cabe, es que estas medidas, este recorte de las subvenciones a cero, incumple e incluso salta las recomendaciones que ha hecho Eudel a los ayuntamientos para el sostenimiento de las políticas de igualdad, en las que hay varios puntos muy claros, pero uno de ellos es evitar la aplicación de medidas de recorte de presupuestos a los programas y servicios de igualdad. No entendemos cómo en un sitio hacen unas recomendaciones y luego en el otro se las saltan. Parece totalmente incongruente. Volviendo al fondo, la retención de crédito aplicada por el Gobierno municipal en estas tres convocatorias de subvenciones públicas es del 100%. Dicho de otra manera, el Gobierno municipal las ha dejado literalmente a cero. 0 euros en igualdad de género, 0 euros en juventud y 0 euros en convivencia. Este hecho objetivo demuestra la importancia que el Gobierno concede a las asociaciones y entidades, y también a las áreas donde trabajan. Demuestra que las inversiones, porque en H. Bildu hablamos de inversiones, no de gastos, en convivencia, diversidad, juventud e igualdad son prescindibles para el Gobierno. Que el trabajo de las entidades que intervienen en estos campos es de segunda importancia. Y no traten de negar con palabras lo que sus hechos, por ustedes elegidos, claman con absoluta claridad. Han decidido dejar las subvenciones a cero. El montante económico de las subvenciones anuladas no es de especial relevancia en cuanto a su cuantía económica, pero que sí que supone una declaración de intenciones y prioridades a nivel municipal. Suponen una no apuesta por la igualdad, la juventud o la convivencia, y conllevan consigo el debilitamiento de las entidades sociales a pesar de la labor y valía demostrada por todas ellas en la crisis del COVID-19, y la de muchas ellas también con su dilatada trayectoria de trabajo en esta ciudad. Estamos hablando, por poner cifras, de 80.000 euros en convivencia y diversidad, 80.000 en igualdad y 35.000 en juventud. No llegan a 200.000 euros en un presupuesto pues enorme, ¿no?, de más de 460 millones. Está claro que este recorte no es de entidad como para verse obligados a realizarlo. No es el recorte que va a rescatar ni cubrir la falta de ingresos. Es una inversión pequeña que genera beneficios muy grandes. No hay proporción entre el gasto y la devolución social que iba a generar. En las propias convocatorias de las subvenciones se valora la importancia de las convocatorias. Así, en el caso de la igualdad de género, y cito textual, se cita la vocación de fortalecer las asociaciones de mujeres y colectivos feministas y LGTBI a través de la financiación de proyectos, con una clara perspectiva feminista o de género, así como promover la participación activa de las mujeres en la propia entidad y la realización de proyectos y o actividades de promoción de la igualdad de género en el ámbito en el que se desarrolla. En el caso de la juventud, las bases publicadas recogen la necesidad de ofrecer alternativas y recursos específicos que posibiliten la integración activa y participación de la juventud en la sociedad. Otro tanto puede decirse de las ayudas de la convocatoria para la convivencia y la diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica. La propia convocatoria recoge, en este caso, que el Ayuntamiento de Gasteiz incorporó el Servicio para la Convivencia y la Diversidad al Departamento de Alcaldía,
en su compromiso por la convivencia y en su apuesta por hacer de la ciudad un espacio de encuentro para todas las personas sin distinción, tal y como lo reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Remarca, además, el impulso de la paz y la convivencia como dos pilares de la acción municipal insertos en este tipo de convocatorias. Fortalecer, necesidad, compromiso y apuesta por la convivencia. Esto que sale en las bases que ustedes las han escrito, esto es lo que han dejado a cero, esto es lo que han decidido no hacer o no permitir que otras personas lo hagan. Leyendo las bases por ustedes aprobadas, para las convocatorias de subvenciones del 2020 se puede extraer el papel indispensable del trabajo de las entidades del tercer sector, asociaciones, movimientos populares en las áreas de igualdad, convivencia y diversidad y juventud. Se resalta y valora la experiencia contrastada, la trayectoria de la entidad, su estabilidad y arraigo en la ciudad, la calidad e interés del proyecto presentado, la contribución del proyecto a la convivencia, diversidad, la implicación de la ciudadanía. Todos los proyectos presentados cumplen con estos requisitos. Son exponente máximo incluso, porque así han sido valorados técnicamente. Insisto, valorados por los criterios técnicos y aprobados políticamente por ustedes, esas bases. Es muy interesante también leer el objeto de la convocatoria de las bases. Expone para qué sirven estas subvenciones y es para contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de la financiación de proyectos que fomenten la convivencia, la igualdad, la oferta de alternativas que fomenten la integración de la juventud en la sociedad, etc. Cuando anulan estas convocatorias, lo que están anulando, dicho con sus propias palabras extraídas de su redacción de las bases, es precisamente la contribución del Ayuntamiento al fortalecimiento del tejido asociativo. Dejan de contribuir a ello porque así lo valoran, así lo eligen. El Ayuntamiento deja de contribuir para el fortalecimiento del tejido asociativo, se carga la herramienta que utilizaba para ello. Bueno, a continuación había preparado una serie de objetivos recogidos en ambas convocatorias, en las tres convocatorias, para resaltar un poco qué es lo que están dejando con cero de dinero, con cero de posibilidades de desarrollar. Pero creo que, dado el tiempo y que ya he resaltado un poco, igual no es necesario. Por terminar, desde el Grupo Municipal de H. Bildu consideramos que el trabajo de las asociaciones es absolutamente imprescindible, hasta el punto en que creemos que la Gasteiz que hoy conocemos hoy en día no sería así sin el trabajo de años y años de estas asociaciones, entidades, movimientos sociales y populares, que viven y trabajan por medio del acceso a estas convocatorias de subvenciones. Sería una Gasteiz con fracking, sería una Gasteiz con más xenofobia y racismo, con más desigualdades y violencia machista, sin las redes ciudadanas y el tejido social que estos agentes han ido creando durante todos estos años, para pintar una Gasteiz de colores, abierta, diversa, plural, equitativa y justa. Por todo ello, el Grupo Municipal de H. Bildu Gasteiz presenta la siguiente moción, como único camino y medio para esto que en las bases ponen de tanta importancia, pues podamos llevarlo adelante. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a recuperar en el plazo de 3 meses las convocatorias de subvenciones anuladas en materia de igualdad, género, juventud, convivencia, diversidad y memoria histórica y a resolverlas antes de final del año. Mila esker zuri, Borras jauna. El Grupo Socialista y Nacionalista han presentado una enmienda a la totalidad, por lo tanto, corresponde al Grupo Socialista. El señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo creo, señor Porras, que creo que queda fuera de toda duda que este Gobierno ha apoyado y seguirá apoyando con determinación a las asociaciones que trabajan por el fortalecimiento social y comunitario de Vitoria-Gasteiz. Los socialistas que trabajamos en este ayuntamiento y que formamos parte del Gobierno no tenemos ninguna duda en este sentido. La vida debe estar en el centro de la acción política. Son los proyectos y colectivos que trabajan por mantener y sostener esa vida en este nuevo contexto en el que se encuentra nuestra ciudad y que deben tener y tendrán todo el apoyo de este Gobierno. Me han escuchado todos muchas veces decir que tras una larga y dura etapa de crisis sanitaria en la que se ha contenido la propagación del COVID-19, nos enfrentamos a otra etapa, presumiblemente mucho más larga y también dura, de crisis económica
y social para muchos de los sectores de la población. Y es en esta etapa, en esta nueva etapa, donde no se debe dejar de lado a ningún colectivo. Es por ello que este Gobierno va a responder con más determinación, si cabe, a los desafíos en materia de derechos humanos, integración, cohesión social y convivencia en diversidad. Y dentro de estos desafíos, la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista siguen siendo desafíos prioritarios para este equipo de Gobierno y también para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, los colectivos que trabajan para dar respuesta a estos desafíos seguirán teniendo todo el apoyo de este consistorio y, por supuesto, también del Grupo Socialista y del equipo de Gobierno. Y no es cierto lo que dicen en su moción de que las subvenciones se hayan quedado a cero. Lo que se ha hecho dentro del complejo proceso de adaptación del presupuesto a esta situación, a esta nueva realidad, es aunar todas las subvenciones en una única convocatoria. Y como concejal del Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos, sí me gustaría poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el Servicio de Participación, un servicio por el que este Gobierno está apostando claramente y que, como saben, está facilitando un intenso proceso de escucha durante el mes de junio. Hemos convocado todos los órganos de participación en un proceso abierto a toda la ciudadanía y a los colectivos de Vitoria-Gasteiz, incluido aquellos que se enfrentan a los desafíos en materia de derechos humanos, integración, cohesión social y convivencia en diversidad. Y también aquellos colectivos que trabajan por la igualdad de género y luchan contra la violencia machista. Además, como saben, este consistorio también ha mantenido íntegra la subvención destinada a las asociaciones vecinales de los barrios, que también juegan un papel esencial en la ciudad y en la cohesión social de nuestra ciudad. Los grupos municipales que formamos parte del equipo de Gobierno hemos presentado una enmienda transaccional a la moción que ha planteado EH Bildu, una enmienda que deja patente el compromiso de este equipo de Gobierno con el conjunto de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento social y comunitario, y que también pone de manifiesto el compromiso del Gobierno municipal de continuar apoyando proyectos colectivos que contemplen entre sus objetivos el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida. En definitiva, desde esta institución seguimos y seguiremos estando, ahora más que nunca, del lado de la ciudadanía que genera y ofrece respuestas a los desafíos que se nos presentan. Muchas gracias. Alkate jauna, la emergencia sanitaria que se ha generado tras la pandemia nos sitúa en una crisis multidimensional, una crisis global de los cuidados y no una crisis única del sistema público de salud, sino social, económica y sanitaria, y que nos ha puesto a las administraciones deberes que nunca podíamos pensar que se nos iban a dar. Pero también es cierto que nunca pensamos que una situación así iba a llegar. Es por eso que ahora más que nunca son indispensables unos servicios públicos y unas administraciones públicas fuertes que enfrenten a las situaciones que se están generando y a las que se puedan generar en el futuro tan incierto. Este Gobierno municipal tiene muy clara la importancia de trabajar por proteger las vidas y dar valor a aquellos trabajos que garantizan el bienestar y las necesidades afectivas, sociales y materiales desde la sostenibilidad de la vida. El estado de alarma ha visibilizado servicios feminizados y precarizados que al mismo tiempo han resultado ser indispensables en esta época y que han sido eslabones de la gran cadena humana que ha permitido que vayamos saliendo de esta situación tan difícil. El decreto de confinamiento ha supuesto la invisibilización de lo que ocurre dentro de los hogares. En los últimos meses nuestras vidas han estado concentradas en la esfera privada, pero el foco de interés está en la esfera pública. Pero este Gobierno municipal tiene claras sus prioridades y una de ellas es que hay que seguir poniendo el foco en la violencia machista, la violencia familiar, el aislamiento, la soledad, la situación de las personas en riesgo de vulnerabilidad, personas en recursos habitacionales sin condiciones mínimas para mantener el confinamiento. En definitiva, en todas esas situaciones que el estado de alarma ha agudizado, pero que ya estaban presentes y que siguen estando presentes. Por eso este Gobierno ha presentado el Plan Orain Gasteiz,
con 3 puntos fundamentales: salud, bienestar social y economía local. Consideramos que es fundamental contar con la participación de la ciudadanía y de los colectivos sociales y este proyecto de reactivación del municipio y tal y como dice el plan, la importancia de no dejar a nadie atrás, que nadie se quede atrás. Reforzar el tejido social desde la perspectiva comunitaria, con una especial atención a la consideración de situaciones de especial vulnerabilidad. Reconocer la capacidad e importancia de la acción colectiva para el desarrollo comunitario. Apoyar el desarrollo de los procesos de transformación social inclusivos. Apoyar la creación de redes de apoyo mutuo. Priorizar el bien común y el cuidado de la comunidad. Apoyar acciones que trabajen en los ámbitos de igualdad de género e iniciativas frente a la violencia machista. En derechos humanos, en reconocimiento a la diversidad y a la no discriminación, en la integración activa y participativa de las personas jóvenes en la sociedad. Y en base a todo esto, hemos creado y presentado la convocatoria de una bolsa de proyectos, de propuestas innovadoras, porque somos empáticos y porque somos responsables. Esta bolsa de proyectos contribuirá a las necesidades de fortalecimiento social y comunitario. Serán proyectos colectivos que, más allá de poner en el centro a las personas y a la comunidad, también contemplen entre sus objetivos el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida, proponiendo actuaciones que respondan a las situaciones generadas por esta crisis y a las necesidades de los colectivos especialmente afectados, apoyándose en la capacidad de la ciudadanía de generar alternativas, cambios y respuestas a los desafíos que se presentan en materia de derechos humanos, igualdad, justicia, cohesión social, convivencia y ciudadanía. Hemos repensado, reformulado, vuelto a idear, vuelto a repensar y buscado soluciones a las demandas ciudadanas. Hemos trabajado y trabajamos para apoyar y ayudar a los colectivos y con esta bolsa de proyectos que no sustituye nada, sino que nace y se organiza en base a un análisis profundo de la situación que teníamos, social, económica, presupuestaria y a la demanda que también tenemos. Dar soluciones a esta nueva situación que nada tiene que ver con la situación que teníamos hace 3 meses. Además, los proyectos y los servicios de igualdad no tienen recorte y se siguen trabajando igual que se hacían hasta ahora en ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Hernández de Arana Andrea. Turno ahora del grupo Elkarrekin. Como ya hemos remarcado en este pleno municipal, la pandemia del COVID-19 ha puesto contra las cuerdas a muchos sectores de nuestra sociedad, también al tercer sector y a todas aquellas asociaciones que desde el trabajo altruista arriman el hombro por hacer una Vitoria-Gasteiz más justa e igualitaria. Así lo hemos podido comprobar en diferentes elkargunes y ausogunes, en diferentes encuentros que hemos mantenido con diferentes asociaciones que nos han constatado de primera mano cómo la pandemia ha generado un grave aumento de la desigualdad, afectando principalmente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esta situación, además, se ve muy agravada con la supresión de las convocatorias de subvenciones en los servicios de alcaldía, como ya se ha explicado previamente. Una decisión política que el Gobierno municipal ha tomado de forma unilateral, dejando a muchos de los colectivos que trabajan en los ámbitos tan importantes como el de la juventud, la igualdad, la convivencia o la memoria en la estacada. Desde Elkarrekin defendemos que la convocatoria de subvenciones es la forma directa de fortalecer el tejido social, que en estos momentos se ve abocados a esperar que el altruismo o la caridad financien sus proyectos para proseguir con la actividad que desarrollaban dentro de ámbitos tan diversos como, ya he dicho, la igualdad de género, la juventud, la convivencia o los derechos humanos, pero que de forma transversal construyen una Vitoria-Gasteiz más justa y solidaria, que avanza en el empoderamiento de los ciudadanos y en especial el de las mujeres, y por ello debe recuperarse.
Desde el Carrequín vemos muy necesarias estas convocatorias, ya que son las que fortalecen nuestro tejido asociativo y las que contribuyen, mediante sus líneas de actuación, a avanzar en la Vitoria-Gasteiz que todas deseamos. Y no es admisible que, desde nuestro punto de vista, se recorte a nuestro tejido social. Podemos disfrazarlo como queramos, pero el hecho es que la eliminación de esta convocatoria es una decisión política. Es la apuesta que hace este Gobierno municipal en materias como la igualdad y la convivencia, que a comienzo de legislatura eran prioritarias o estratégicas. La pandemia ha dejado en evidencia muchas de las carencias de nuestra sociedad, pero también ha puesto en relieve la buena voluntad de las personas y su capacidad de reacción. Muchas personas han trabajado voluntariamente para que sus proyectos siguieran adelante, poniendo su tiempo, sus medios a disposición. Incluso muchos profesionales, dadas las circunstancias, han trabajado gratis para poder mantener el tejido. Poner el foco en reforzar el tejido social desde lo comunitario mediante la creación de una bolsa de proyectos comunitarios es simplemente engañarnos a nosotras mismas, porque recortar 195.000 euros en convocatorias no es sustituible con una bolsa de 90.000 euros. Porque este apaño no soluciona en absoluto los problemas de las asociaciones. Ellas mismas, en otros espacios de participación, han descrito cómo la convocatoria es desventajosa para las asociaciones más pequeñas y con menos recursos por múltiples razones. Muchas asociaciones, ante el recorte de las convocatorias, aparcaron sus proyectos y en estos momentos y con un calendario apremiante no ven cómo poder llegar a plazos. Debemos de pensar que muchas asociaciones se gestionan mediante el trabajo voluntario de los que las integran. Por estos motivos vamos a apoyar la moción original. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, turno del Grupo Popular. Domaika Andrea, zurea da hitza. Alcalde, compañeros de corporación, buenos días o buenas tardes ya por las horas que estamos. Bueno, nosotros vamos a ser muy breves. Nosotros lo que hemos conocido es que a través de ese decreto de alcaldía que se ha hecho referencia, se estableció una serie de retenciones de partidas y, en definitiva, afectaba a las 3 convocatorias del Servicio de Alcaldía, Convivencia y Diversidad, Juventud y también la convocatoria habitual de subvenciones del Servicio de Igualdad. Nosotros hicimos una pregunta en la comisión correspondiente para conocer un poco la situación que se encontraba el servicio y cómo se iba a abordar esta cuestión. Y bueno, se nos comentó que se estaba trabajando en una nueva solución para contrarrestar esa retención de las partidas que, a efectos prácticos, suponía la eliminación de estas 3 convocatorias para el ejercicio 2020. Hay que tener en cuenta que estamos en unas circunstancias complicadas, no previstas, y que, evidentemente, cuestiones como estas, desgraciadamente, está a orden del día. La recaudación es la que es, tenemos un déficit de unos 60 millones de euros a día de hoy por la información que nos traslada el Gobierno y, por lo tanto, hay que tomar decisiones. Pero eso no quita para que, desde nuestro grupo, hayamos echado de menos un trabajo de consenso con los colectivos afectados, incluso también con los grupos políticos. Como todos ustedes conocen, nosotros hicimos una propuesta ya el 17 de marzo para constituir un grupo de trabajo para alcanzar un pacto económico por Vitoria. Y nosotros consideramos que ahí es donde se debería haber tratado cuestiones como estas, puesto que son partidas que se retienen y que suponen una eliminación de facto de estas 3 convocatorias. Creemos que hubiese sido oportuno establecer un proceso de comunicación o participación con los colectivos afectados y también con los propios grupos políticos en ese grupo de trabajo que está constituido y que va a abordar más cuestiones más allá de las cuestiones puramente económicas. Por lo tanto, las formas no nos han gustado, que a la moción del Grupo de H. Bildu conozcamos el último día de presentar las enmiendas, pues una nota de prensa y una enmienda planteando otra alternativa, que es este proyecto de una bolsa de proyectos realmente novedosa. Y, por lo tanto, nosotros, en relación a todo lo que hemos venido escuchando, los encargunes que se han venido celebrando, sí que hay un malestar de las asociaciones por desconocer la situación en la que iban a quedar.
Por lo que también ha comentado la portavoz del Carrequín, no me voy a extender porque efectivamente hemos pasado una convocatoria de 210.000 euros entre las tres a 90.000, incorporando nuevos colectivos que no estaban previstos, con lo cual menos dinero para incrementar esos destinatarios, pues nos parece que, bueno, que es un poco complejo de gestionar. Pero es evidente que hay malestar en las asociaciones, puesto que además han estado sin conocer esta nueva bolsa que se conoce hace escasas fechas y que además tienen un plazo de presentación de solicitudes muy breve. Venían diciendo que estaban trabajando en sus programas habituales, que han tenido que hacer un parón y ahora tienen escasos 13 días para poder presentarse a esta nueva bolsa de proyectos. Por lo tanto, desde nuestro grupo consideramos que las circunstancias son excepcionales y que evidentemente se producen cambios en las partidas presupuestarias, pero echamos de menos que haya habido un esfuerzo de consenso por parte del Gobierno y asistimos a otra decisión unilateral que nos hubiera gustado que se hubiera podido consensuar en ese grupo de trabajo o incluso con los colectivos afectados. Gracias. Gracias, señora Domaica. Turno de réplica para el grupo proponente. Porras jauna, zurea da hitza. Esker. Guardaba para este segundo turno un poco la valoración de la bolsa que han sacado. En las bases de esta bolsa de proyectos comunitarios, más allá del montante, que es muy importante, que es menos de la mitad de lo que era la otra, nos parece que está fuera también de toda lógica, puesto que como primer criterio de adjudicación no se acoge la puntuación técnica, como es el resto de convocatorias, sino que es la adecuación del proyecto a las necesidades de la alcaldía, del departamento de alcaldía. O sea, quieren los criados para que les hagan su trabajo. Ese es el primer criterio de adjudicación, literal. Y también hay otro punto muy curioso que dice que pueden obligar a la entidad, la alcaldía, el departamento de la alcaldía puede obligar a la entidad a adecuar su proyecto conforme a las indicaciones de alcaldía. Se han creado un cajón desastre para utilizar las entidades del tercer sector, a las asociaciones, a los movimientos populares y sociales en beneficio de la alcaldía. Y además lo dicen sin rubor. Ese es el primer criterio de adjudicación de su bolsa, que por otra parte supone un tutelaje que va en contra de la esencia misma de la convocatoria de subvenciones, en la que se subvencionan entidades que no tienen convenios con el ayuntamiento. Se subvencionan para llevar a cabo actividades, programas y propuestas que el propio ayuntamiento no llega a realizar. Es un modelo más libre, el de la convocatoria de subvenciones es un modelo más libre, no tiene una lotura tan grande como puede ser un convenio, siempre regido por unas normas y objetivos, pero es más abierto, más participativo que un convenio. Y eso es lo que se ha encargado. Luego, por otra parte, en cuanto al nombre quería hablar antes de otra cosa. El hecho de ubicar en la alcaldía, porque anteriormente en la anterior intervención he dicho lo de que es una apuesta suya al ubicar convivencia y diversidad en la alcaldía. El hecho de ser ubicado en la alcaldía, lejos de la intención del Gobierno de ser una medida de empoderamiento o de protección, en el ámbito asociativo supone un riesgo, supone un varapalo. Cuando te ubican en una alcaldía, te echas a temblar porque no sabes qué va a pasar contigo. Eso pasaba en cooperación, no digo históricamente, estoy haciendo un recorrido histórico. Si hablan con las entidades, así le dirán. Se sienten más seguras cuando están en políticas sociales o en el departamento así porque tienen otra protección. Cuando vas a alcaldía, cuidado. Eso es el comentario general que hay, no, insisto, no de este alcalde y no de esta corporación exclusivamente, pero históricamente es así. Y si no, hablen con las asociaciones de cooperación al desarrollo, con las de convivencia, etcétera, etcétera. Vale. En cuanto a la... Un momentico, que me ubique. Eso, por comparar con la bolsa que han creado, ¿no? Eso, el montante ya lo hemos dicho. Otra cosa que nos preocupa también es el criterio de adjudicación, que está claro y sin vergüenza lo han puesto así. Y luego las posibilidades de incidencia y actuación son mucho menores, incardinadas exclusivamente, según las bases que han sacado en esta bolsa, a las consecuencias del COVID-19.
Como consecuencia de ello, impiden trabajos en áreas no directamente afectadas, pero que se llevan haciendo muchos años. Y, en nuestra opinión, no han acertado ni con el nombre. La creación de una bolsa de proyectos comunitarios, que a ustedes no sé cómo les sonará, pero a nosotros lo de bolsa nos suena poco. Me permitirán la chanza, ante la bolsa y la vida, ustedes siempre se quedan con la bolsa y nosotras siempre nos quedamos con la vida. Suena a camuflaje ante las críticas recibidas por muchos sectores. Dejaron, sí, señor Rodríguez, dejaron las convocatorias a cero, cosa inédita en este ayuntamiento nunca. Las 3 convocatorias que existían las dejaron a cero y el mail que ponían que estaban anuladas, que también juegan mucho con el lenguaje de, no digo, no, tienen prohibido decir recorte, pues bueno, juegan con la palabra anulación, retención, pero al final en el mail se les ve el plumero y el mail que mandaron a las asociaciones dicen que las convocatorias quedan anuladas. Y anuladas es a cero, y si no, no lo pongan así. Estaba en sus manos haberlo hecho. ¿Han elegido hacerlo así? Pues respondan de ello. Insisto, ante el afeamiento de esta situación por parte, yo creo que de todos los grupos de la oposición, sin duda, por todas las personas, por agentes que han participado en los Ogunes y el Cargunes, por movimientos sociales y populares, ante toda esta nosotros situamos, porque la secuencia es clara, ante toda esa presión y ante la burrada de haberlo dejado a cero, se sacan del bolsillo, y han hecho mano al bolsillo y han sacado una bolsa. Insisto, es que hasta el nombre es pobre. Vale, para terminar, dejen de jugar con las palabras y de tomas si esta es su forma de cuidar y apoyar, porque las palabras sí que dicen mucho, pero les pedimos actos y la ciudadanía no es tonta. Si les tratamos como a niños pequeños se revuelven y lo que hacen ustedes es esto, repiten y repiten y repiten 1000 veces que les van a cuidar, que les van a cuidar. Si así cuidan, dejen de cuidarles de verdad, que solas irán mejor, porque si su forma de cuidar es esta, casi es mejor que no les cuiden de esta forma. Aprendan a cuidar de otra forma y sobre todo con hechos. No suban al púlpito para decir les cuidamos, les apoyamos, pero luego dejamos a cero o recortamos a la mitad. Mila esker. Eskerrik asko, Porras jauna. Turno del señor Rodríguez por parte del Grupo Socialista. Bueno, señor Porras, yo creo que a nadie se le escapa que para adaptarnos a esta nueva realidad en la que hay una previsión de disminución de ingresos, tanto los externos como los propios, muy importante, y si queremos priorizar y que no haya ajustes en las áreas de políticas sociales, salud y promoción económica, es evidente que no queda más remedio que realizar ajustes, y digo ajustes, no tergiverse las palabras, ajustes es diferente a recortes, que usted hace referencia a recorte, lo que se ha hecho es un ajuste presupuestario y unas retenciones en el presupuesto. Realizar esas retenciones, esos ajustes, desde luego que no implica que el equipo de Gobierno se desentienda con los objetivos que viene trabajando. Desde luego que no dejamos desatendidas a las asociaciones porque desde luego que eso no es así, señor Porras. Y dentro de la consecución de esos objetivos no tratamos como niños, como dice usted, a las asociaciones. Desde el Ayuntamiento le recuerdo que seguimos dando apoyo tanto a nivel estructural como económico a aquellas asociaciones que se enfrentan a los retos de nuestra ciudad. Y ya solo me queda, sí, está usted poniendo muchas caras, pero parece que pone en duda el compromiso de este equipo de Gobierno con el conjunto de asociaciones. Continúo. Solo me queda reafirmar el compromiso que este ayuntamiento tiene con el conjunto de las asociaciones, con el conjunto de colectivos y los socialistas. Y este equipo de Gobierno, como he dicho, va a seguir estando del lado de los colectivos y de las asociaciones que van a apostar, que apuestan por la sostenibilidad de la vida y que proponen soluciones a las situaciones que está generando esta crisis. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea. Con tanto lío, uno ya no sabe dónde ponerse. Bueno, voy a empezar por el revés, por el señor Porras, que me ha dejado patidifusa, diríamos.
Me habla de un histórico, de un recorrido histórico, porque las asociaciones se enfadan porque el servicio de convivencia antes estaba en cooperación. El servicio de convivencia se creó con el señor alcalde. Antes no había servicio de convivencia. Creo que el servicio de convivencia y diversidad se creó entonces. O sea que después me dice que estamos ante una demanda de las asociaciones, que las hemos dejado a cero, que les tratamos como niños. Bueno, las convocatorias que teníamos de subvenciones tenían dos problemas el llevarlas adelante. Un problema sanitario, porque las bases de las convocatorias estaban realizadas para la realización de actividades y proyectos en un escenario que totalmente se ha visto modificado con la aparición del coronavirus y con una incertidumbre total de lo que iba a ser en el futuro. Esto significaba que muchos de los proyectos no se iban a poder realizar en los términos previstos en las bases. En el caso de igualdad, además, muchas de las propuestas presentadas suponían talleres de encuentro, reuniones de personas, actividades y demás que realmente no se iban a poder hacer, y otras de comunicación seguramente no teníamos muy claro que se iban a poder mantener. Y además, los mecanismos administrativos no nos permitían hacer esa distinción entre proyectos a mantener y otros a cancelar. Y, por otra parte, no parecía muy adecuado destinar dinero público a iniciativas que no se iban a poder realizar en los términos que estaban planteadas, desde luego. Luego teníamos un problema administrativo, que en algunos casos, como en el de Juventud y Convivencia, tendríamos que haber modificado los criterios para la realización de las actividades y redactar unas nuevas ajustadas a un escenario que se conocía, unas nuevas bases. A un escenario que no sabíamos cuál iba a ser y no sabíamos cómo íbamos a poder plantearlo. Tampoco sabíamos, atendiendo a los plazos habituales de las convocatorias, a deshacer el volver a publicar las bases iba a suponer que íbamos a dejar a las entidades sin plazos para ejecutarlos, ¿no? Y para organizarse, ¿no? Esta bolsa de proyectos que hoy presentamos no tiene nada que ver con las convocatorias de subvenciones, son temas totalmente diferentes. Las consecuencias del confinamiento y la desescalada generada han generado nuevas situaciones y nuevas necesidades sociales que realmente apelan a las necesidades del Departamento de Alcaldía, y por eso optamos por impulsar un proyecto conjunto. Esta situación generada por el COVID nos ayuda y nos lleva a impulsar una respuesta ágil, rápida, para no dejar a las asociaciones atrás, para apoyar esas iniciativas que refuercen el tejido social y comunitario. Era una reacción rápida, una respuesta proactiva para apoyar iniciativas que den respuesta a esas situaciones nuevas y que antes no teníamos. Y según estaban redactadas las bases de las convocatorias, no hubieran podido dar respuesta a estas nuevas situaciones, puesto que no tenían cabida ni estaban contempladas. Como he dicho, hemos tenido una situación nueva y tenemos que dar respuesta a esa nueva situación, no a la que teníamos anteriormente. La señora Ruiz dice que esto es como un engaño. Pues precisamente usted es la menos engañada, porque conocía usted la bolsa de proyectos. O sea que usted de engañada nada. Sabía antes que nadie. Altruismo y caridad. No, altruismo y caridad no. Respuesta al clamor popular, a que en todos los elkargunes y osogunes que hemos estado escuchábamos las asociaciones esa demanda que teníamos de ayuda. Y además, y está recogido en todas las actas, no hablaban de convocatorias de subvenciones, hablaban de apoyo y ayuda. Ellos no creo que consideren que una bolsa de proyectos pueda dejar de ayudarles igual que una convocatoria. Es distinto, totalmente distinto. Con lo cual, yo creo que con esta bolsa de proyectos vamos a hacer que esas asociaciones y que esas entidades puedan sumarse y puedan poder optar a todo lo que ellas demandan y vamos a dar respuesta. Cuando el señor Porras dice que
bueno, pues que le parecen mal los criterios de valoración, hombre, pues lógicamente los criterios de valoración se tienen que ajustar a los criterios que los servicios de igualdad, convivencia y diversidad y juventud impulsan, porque para eso los impulsan y para eso los plantean, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego nosotros no ponemos a nadie a hacer nuestro trabajo. Lo que ponemos es para las asociaciones una bolsa de proyectos que, hombre, lo del nombre, la verdad es que también, porque usted se centre en que el mayor problema que tiene, uno de los mayores problemas que tiene es que no le gusta el nombre, la verdad es que me deja sorprendida, porque creo que es el menor problema que tenemos. Ahora, cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo se espantan las moscas. Es que ricasco. Eskerrik asko, Fernández de Landa. Andrea, turno del grupo Elkarrekin. Ruiz Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pueden maquillar la realidad como quieran y buscar excusas, pero la realidad es que la voluntad política, de este caso del PNV, ha recortado una convocatoria que podría haberse llevado a cabo y que sostiene a nuestro tejido asociativo. Y es tan solo voluntad política, porque no hay que irse muy lejos. En este mismo ayuntamiento, pongamos como ejemplo a la señora Canto, bueno, que sí que está porque pensaba que faltaba, el Departamento de Cultura ha mantenido íntegramente la convocatoria de subvenciones entendiéndola como un recurso importante para nuestro tejido cultural y por ello buscaron la forma de poder llevarla a cabo. Desde el Elkarrekin siempre tenemos y tendemos la mano y ponemos nuestra mejor voluntad por y para los ciudadanos de esta ciudad, porque es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos y a buscar soluciones entre todos, con el consenso que también mencionaba la señora Domaica, porque también podíamos haber participado entre muchos más grupos en buscar soluciones. Pero cuando las soluciones nos parecen insuficientes, nos parecen sesgadas y vemos que no son una solución para los que las necesitan, no tenemos inconveniente en decirlo. Como ya he dicho, no es una solución eficaz para el tejido asociativo, que tiene menor tamaño y que menos recursos tiene. Creemos que existe un grave peligro de que la convocatoria sea una desvirtuación completa de los objetivos de las diferentes convocatorias y la cuantía nos parece totalmente insuficiente. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Turno ahora del Grupo Popular, que no va a intervenir en este segundo punto, este segundo turno. Por lo tanto, procede ahora la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos PNV y PSE a la moción del Grupo Municipal de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario de EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, es el 13º, una moción del Grupo Popular sobre ayudas a la rehabilitación. Garnica jauna, zurea da hitza. Bueno, pues venimos con una moción que para nosotros es muy importante y, como se ha dicho, responde también al clamor popular. Lo que pasa es que el PNV lo utiliza a veces y otras veces no. En esta cuestión nos parece que hasta ahora había un acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria para ayudar a la gente que lo pasaba mal, a la gente que quería vivir mejor en sus viviendas y personas que pudieran tener ascensores y mejor calidad de vida y, además, ayudar a una recuperación económica que ahora mismo es muy importante. Esta era una cuestión que todos los grupos estábamos a favor y no había discusión. Pero al PNV esto parece ser que vivir mejor y la recuperación económica le importa menos. Ya en el 2000
2018 empezaron a poner muchas pegas cuando teníamos también al alcalde como presidente de Ensanche 21 y ahí, gracias a la oposición, pudimos tener ayudas por 2,5 millones, que significa reactivar la economía y ayudar a las personas que lo pasan mal. En el 2019 desaparecen las ayudas. La señora Oregui parece ser que ahora dice que las ayudas a la rehabilitación han fracasado y nosotros estamos en total desacuerdo con usted. No hay nada como pasar por Vitoria, ver los portales de la ciudad, los ascensores, gente que puede tener esa calidad de vida y, de hecho, nosotros desde el Partido Popular, que pusimos en marcha estas ayudas, nos parecía importante las ayudas a las viviendas, pero íbamos más allá, que teníamos que ir ayudas también a todo lo que eran los edificios para reformar la ciudad. Y además los reformábamos en ayudas público-privadas que para nosotros eran y son muy importantes. Nosotros tenemos también competencia exclusiva en vivienda en el País Vasco. Ahora vemos que van a salir a nivel nacional distintas ayudas a la rehabilitación y aquí vemos que el Partido Nacionalista Vasco no apuesta por la vivienda y no apuesta por la rehabilitación. Además tenemos hechos. Los hechos son que no nos interesan las viviendas porque una cuestión tan importante como un ayuntamiento de pagar lo que se debe, aquí lo incumplimos. Y aquí somos morosos. Y aquí lo que hacemos es tener a miles de vitorianos esperando cantidades que deberían haber tenido de manera inmediata. Muchas personas están esperando más de 3 años a que les paguen esas ayudas de obras que ya han acabado y que están esperando al ayuntamiento. Es más, lo hicieron porque confiaban en el ayuntamiento pagara como debía pagar una institución pública. Pero aquí parece ser que somos morosos y además el problema es que no nos importa serlo. Hay 1,5 millones de euros que se deben de manera inmediata. Tenemos 1.600.000 euros que se deben y que se tendrán que pagar también cuando acaban esas obras que estamos hablando de 2017-18, que por lo tanto tendremos en breve espacio de tiempo pagarlas. En el 2019 no hemos tenido ayudas, pero la señora Oregui dice que, bueno, que igual a esas personas que no pudieron acceder se las tendrán en cuenta. Y en el 2020, con esta enmienda que nos han presentado, nos vamos a reunir. Como no es tan importante las ayudas a la rehabilitación en Vitoria, ahora nos propone el PNV y el Partido Socialista en el 2020, a finales de junio del 2020, que vamos a hacer un grupo de trabajo. Esto lo que significa es dar largas. Esto lo que significa es no cumplir con nuestras obligaciones. Esto lo que significa es vamos a acabar con las ayudas a la rehabilitación, pero vamos a intentar que no se note mucho. Y desde el Partido Popular vamos a estar constantemente pidiendo esas ayudas porque sirve para que los vitorianos vivan mejor. Y lo vamos a hacer para que se conozca la realidad, porque al principio decían que no se debían esas ayudas. Ahora ya han reconocido 1,5 millones de deudas. En el 2019 consiguieron eliminarlas y en el 2020 quieren dar largas para que tampoco se pongan en marcha. Y a nosotros nos parece que es básico, que es prioritario, que es necesario que tengamos ayudas a la rehabilitación en Vitoria-Gasteiz. Y además, una cuestión tan importante es que ahora en Ensanche 21 quieren ustedes convertirlo en un banco. Quieren convertir en un banco y estamos esperando los informes jurídicos que avalan la posibilidad de que Ensanche 21 pueda ser un banco. Y además, nosotros lo vamos a priorizar y lo vamos a solicitar y vamos a esperar que haya un consejo inmediato para que se nos presente esos informes jurídicos que, según ustedes, avalan que Ensanche 21 pueda convertirse, en vez de una sociedad de rehabilitación, una sociedad para todos, quieren convertirlo en un banco. Nosotros queremos saberlo y nosotros, como confiamos únicamente en la asesoría jurídica, queremos ese informe de la asesoría jurídica que avala este cambio que ustedes, que el PNV quiere hacer en Ensanche
21. También dentro de la moción nos han hecho una enmienda que se ve que tampoco están de acuerdo con que Ensanche 21 sea un banco y lo amplían también a atender prioritariamente a los estratos rentas más bajas, en el casco históricos, áreas degradadas, que a nosotros nos parece importante, como también en el ensanche, que hay muchos edificios antiguos y, por lo tanto, nosotros votaremos a favor. La señora Oregui se basaba en este cambio de normativa para ayudar a los que menos tienen. No es verdad. Este cambio de normativa es para no pagar, para no cumplir las obligaciones de este ayuntamiento y pensar en otros objetivos diferentes a lo que piensan las personas de Vitoria. En Vitoria es necesario unas ayudas a la rehabilitación permanentes en el tiempo, estables y que además se confíe que el ayuntamiento pague cuando tiene que pagar. Por eso, desde el Partido Popular vamos a reclamar estas ayudas porque nos parecen importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la reactivación económica. Eskerrik asko Garnika jauna, EH Bilduren aldetik gehitze zuzenketa bat aurkeztu da, eta beraz González jauna zurea da hitza. Esker, alkate jauna. Bueno, nuestro grupo de EH Bildu, la verdad es que, bueno, en lo que se refiere a Ensanche 21, la legislatura pasada, la verdad es que se dio aquella situación a comienzo de la legislatura en la que Ensanche 21 se vio envuelto en aquella tesitura de si debía continuar o si, por el contrario, debía ya plantearse una, como solíamos decir en aquel momento, una disolución ordenada o, por el contrario, pues debería reinventarse y convertirse en otra cosa. La primera opción, la de la disolución ordenada, en principio fue defendida por el Grupo EH Bildu, evidentemente, y por el Grupo Podemos. Antiguamente también la defendía el PNV, pero cuando llegó al Gobierno, pues bueno, no se atrevió a dar ese paso. Y se trató de dar, ciertamente, señor alcalde, y la verdad es que trataron de darle otro rumbo, que lo plasmaron en aquella modificación de los estatutos en los que, pues bueno, cambiaban el objeto de la sociedad y, pues bueno, nos llenaban con aquella idea, con aquellas palabras de que se iba a transformar en la sociedad de la rehabilitación. Pues bueno, ya saben que nuestro grupo viene denunciando desde hace tiempo que este ayuntamiento pues no cuenta con política de vivienda. No existe una política de vivienda municipal. Nosotros sí que creemos que tiene que existir. Creemos que esa política tiene que residir, digamos, en sede municipal. Tiene que ocuparse de ella, de diseñarla, de establecer la estrategia, de establecer la planificación el ayuntamiento. Y sin embargo no es así. Como no es así, digamos, en la cuestión de la vivienda en general, pues no lo es en la cuestión de la vivienda. Parte de rehabilitación, la cuestión particular de la rehabilitación, donde no existe una estrategia, no existe una estrategia integral para la regeneración de los barrios y para la rehabilitación de sus viviendas y sus edificios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a lo largo de estos años? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues vivimos pues la pura gestión, como suelo decir yo, de un mero programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas. Eso es lo que tenemos. Y nada más que eso, y además ha avanzado pues también un poco por el empeño de este grupo de que fuese dotado presupuestariamente a lo largo de los años. Nos empeñamos en esa cantidad un poco tótem de 2,5 millones y hete aquí pues que en 2019, pues entrada la nueva legislatura, cuando todos y todas estábamos esperando que íbamos a sacar adelante la norma de rehabilitación, como todos los años, pues su grupo, el Gobierno, se encargó, la presidencia del Ensanche 21, pues se encargó de cargarse las ayudas a la rehabilitación. Se cargó las ayudas de la rehabilitación y dentro de lo que nosotros opinamos es una irresponsabilidad supina, dejando en primer lugar sin cobertura a todas aquellas que habían solicitado ayudas desde 2018, creando un enorme vacío jurídico y asistencial. El corto de cuajo,
se quedaron pendientes las ayudas ya reconocidas de 2018 y ha dejado en la estacada pues, a un número muy importante de proyectos de rehabilitación de comunidades de vecinos que, animados por el propio Ensanche 21, incorporaron, como he dicho en más de una ocasión, incorporaron en sus decisiones la prometida norma de ayudas de 2019 que, insisto, ustedes han cargado. Entonces, con la excusa de que inminentemente se iba a aprobar una nueva norma para 2019 y ya para 2020, que desgraciadamente seguimos esperando. Y como nos parece una enorme irresponsabilidad, y lo siento mucho, pero es así, no tenemos conocía la historia reciente de Ensanche 21 y la historia pasada, pues nosotros lo que propusimos en su día es que se prorrogase las ayudas, la norma de ayudas de 2018 se prorrogase en tanto, y dotada presupuestariamente, evidentemente, en tanto no se aprobase una nueva norma. Y hoy es el día que seguimos esperando esa nueva norma que, como muy bien ha dicho quien me ha antecedido, pues sobre la que recae pues una oscura sombra jurídica y desgraciadamente nos tememos que va a transcurrir todo 2020 sin que podamos contar con esa nueva norma que podría poner en 121 en unos nuevos parámetros de rehabilitación. Y no me voy a extender más, si eso ya habrá un segundo turno. Básicamente, de los 3 puntos que nos presenta el Partido Popular, el punto primero, evidentemente, es, como se suele decir, de cajón. O sea, queremos que aquellas ayudas reconocidas se abonen y se abonen cuando proceda a abonarlas, evidentemente. No hace falta que me relate exactamente cuál es el procedimiento administrativo para saber que hay algunas que podemos abonar ya y otras que serán dentro de un mes y otras que será definitiva cuando nos presenten el final de obra. El punto tercero también estamos a favor, evidentemente. Nosotros lo solicitamos en el Consejo, contamos en aquel momento con el voto favorable del Partido Popular. Otras mayorías pues tumbaron la propuesta de que haya una nueva prórroga. No creemos que deba existir este vacío en el que nos encontramos ahora mismo. Y para el punto segundo, pues evidentemente hemos hecho una enmienda adicional, que es lo que se hace cuando queremos que las cosas salgan, en la que nosotros prolongamos un poco el texto en el sentido que nosotros sí que creemos que, aunque estamos en esta situación, debemos avanzar hacia la elaboración o creación de una nueva norma de rehabilitación en los términos que planteamos. Creo que tengo que terminar ya, sí. En los términos que planteamos, pues que asista preferentemente o prioritariamente a los sectores más desfavorecidos y a las áreas más necesitadas, a las áreas de la ciudad más necesitadas. Y sobre su enmienda, sigo pensando que, como todas las que han presentado en el día de hoy, pues es una enmienda táctica, más que nada para no tener que votar otras cuestiones y, en este caso, con algún cebo que espero que no sea recogido. Gracias. Eskerrik asko, señor González. Se ha presentado también una enmienda a la totalidad por los grupos socialista y nacionalista. Señor Salazar, Alderdi Sozialistaren aldetik, zurea da hitza. Mila esker. Este punto que tratamos hoy en el Pleno pues, habla de una cuestión trascendental, ¿no?, en el futuro de la sociedad pública en Ensanche 21 y también pues, para el Partido Socialista. Pero a la vez me sorprende la moción presentada. Como todas y todos sabemos, desde hace bastante tiempo pues, esta sociedad municipal acarrea dificultades económicas, ¿no?, y una compleja adaptación a las verdaderas necesidades urbanas de la ciudad. Fruto de esta realidad es el proceso de reflexión que existe ya y que está inmersa la sociedad en Ensanche 21 con el estudio y la definición de una norma para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en Vitoria-Gasteiz, en el que se pretende incorporar pues, criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Un proceso en el que estamos participando dentro del Consejo de Administración todos los grupos municipales, y repito, todos. De ahí la enmienda a la totalidad presentada por el PNV y el Partido Socialista. Así, existe el foro en el que se tendrá que definir el futuro de la sociedad, en el que ya se han presentado un diagnóstico y una propuesta de cambio normativo. Y
ya existe esto. Me parece necesario señalarlo y precisamente todo esto queremos ponerlo en valor con la enmienda a la totalidad. Llegado a este punto, es oportuno señalar el diagnóstico que se nos presentó del modelo vigente de ayudas a rehabilitación a fondo perdido, el cual es muy esclarecedor al señalar que no es viable ni funciona y por eso no comprendo bien la postura ni del Partido Popular ni de H. Bildu con la moción y la enmienda presentada respectivamente. Y el diagnóstico expresa lo siguiente, haciendo un balance de los últimos años. No se ha conseguido incidir todo lo que se pretendía en la rehabilitación de los inmuebles de Vitoria-Gasteiz, que se encuentran en peores condiciones. A este respecto, uno de los factores que más ha pesado ha sido la dificultad precisamente para los vecinos de rentas más bajas de disponer la financiación o los recursos económicos necesarios para asumir el coste total. En algunos casos, las actuaciones subvencionadas no han sido las más prioritarias, quedando al margen algunas intervenciones que presentaban mayor urgencia. En el actual modelo de ayuda, la sociedad desempeña además un papel más bien pasivo. A su vez, y esto es muy importante, los ingresos generados por Ensanche 21 tienen la consideración de patrimonio municipal de suelo, lo que debiera impedir destinarlos a ayuda a fondo perdido para rehabilitación de patrimonio inmobiliario de particulares. Es decir, el modelo vigente, que parece que defienden PP y de facto EH Bildu con sus enmiendas, de ayudas a fondo perdido no es viable económicamente y esto tiene que quedar claro. Además, siguiendo el diagnóstico, el Ayuntamiento no dispone de fondos suficientes para abordar únicamente a través de concesiones ayudas a fondo perdido la creciente problemática de degradación de edificaciones en muchas zonas de la ciudad. Por lo tanto, voy terminando. Podemos debatir modelos, podemos analizar opciones, cosa que es muy enriquecedor, pero lo que es claro es que el antiguo modelo de Ensanche 21 que ha llegado hasta la actualidad no es posible económica ni socialmente. Además, continuar con este modelo es una irresponsabilidad de cara a garantizar la sostenibilidad económica de la sociedad municipal. A este respecto, ya finalizo, el equipo municipal ha propuesto un texto normativo que da una solución de forma más integral y completa posible, adaptada al contexto y a las necesidades sociales actuales. Una propuesta que cumple con la viabilidad económica de la sociedad y que está abierta a mejoras y cambios por el resto de grupos políticos. Y les emplazo a ello. Hagamos uso de los foros existentes, pongámoslos en valor y aprovechémoslo. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, Oregi Andrea, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Mila esker, alkate jauna. Bai, piztuta da, bai. Sí, estaba casi pensando si no salir, porque el señor Salazar ha hecho una defensa, la verdad es que clarísima y una exposición evidente, muy clara, muy bien ordenada. Gracias, señor Salazar, porque, bueno, de verdad que ha quedado perfectamente expuesta la situación. Pero en cualquier caso, y por abundar en algunas de las ideas que ahí están, decir que desde el año 2012 se vienen dando ayudas con este sistema que tenemos, ayudas a fondo perdido, y lo que se ha puesto de manifiesto en este tiempo, en estos 8 años que han pasado desde el 2012, pues se han puesto de manifiesto dos cosas. Una, que el dinero que estamos poniendo es insuficiente, el dinero que el Ayuntamiento ha estado poniendo es insuficiente porque no llega a los tejidos sociales que más necesidad tienen y porque no llega, evidentemente, para hacer todas las rehabilitaciones que son necesarias en la ciudad. Y una segunda cosa, que no es sostenible económicamente. Tenemos encima de la mesa los informes del interventor, tenemos encima de la mesa los informes de sostenibilidad económica financiera de este ayuntamiento. Hemos estado debatiendo esta mañana, mi compañero Gurtubay, todas las cuestiones relativas con la estabilidad económica, financiera, presupuestaria, la capacidad de ahorro neto. La señora Larrión explicaba muy bien cuál es que uno de los problemas que tenemos es la falta de capacidad de generar ahorro neto. Y sorprendentemente su grupo plantea, sin ningún apoyo presupuestario y sin ninguna capacidad presupuestaria para poder abordar eso, lo que propone es una enmienda de adición en la que pone gratuitamente y alegremente, pues 2 millones sin ningún respaldo, sin ninguna posibilidad presupuestaria de abordarlo y seguir con un modelo que sabemos que no es
que no es sostenible económicamente. La verdad es que resulta absolutamente sorprendente, como también me sorprende mucho la propuesta original del Partido Popular, cuando está todo el tiempo explicándonos los problemas que tenemos en el Sánchez XXI, la falta de capacidad, de gestión. Mire, señor Garnica, en su mandato descapitalizaron Ensanche. Descapitalizaron Ensanche totalmente. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es reflotar esa sociedad a la par, como explicaba mi compañero del Partido Socialista, a la par que reorientarla hacia las cuestiones de rehabilitación, pero de una manera estructurada, de una manera que nos permita que tengamos un modelo que nos permita que las actuaciones y las políticas sean sostenidas en el tiempo y lleguen a todos los rincones de la ciudad y a todos los sectores sociales. No solamente a aquellas personas, que es lo que tenemos ahora en el modelo que ha venido funcionando, que no solamente lleguen a las personas que tienen dinero y capacidad de crédito y, por tanto, pueden adelantar el dinero para la obra, sino que lleguen a todos y cada uno de las familias o de las personas que tengan necesidad de hacer obras de rehabilitación en sus casas. Por eso, y porque sabemos y somos conscientes, hacemos ese diagnóstico y vemos que necesitamos cambiar la forma en la que estamos llevando a cabo la política de rehabilitación y de regeneración de los tejidos urbanos de esta ciudad, por eso proponemos una nueva norma y un nuevo sistema, una nueva forma de trabajar y de abordar esta problemática. Y está abierta, ustedes lo saben, no la hemos sometido todavía a votación, está abierta para el debate y por eso volvemos a decir, bien, tenemos en el seno del Consejo de Ensanche 21, estamos trabajando la norma y está abierta a todas sus aportaciones y estamos recabando los informes y también estamos buscando alianzas con otras instituciones para poder ver cómo podemos dotar un fondo que nos permita hacer estas cuestiones. Está abierta. Pero bueno, igual el Consejo es muy formal, por eso hemos hecho una enmienda en la que decimos vamos a hacer un grupo de trabajo más dinámico, en la que podamos estar pues un representante de cada grupo y podamos trabajar con más dinamismo para poder llevar adelante esto. Por tanto, creo que sin venir aquí a hacer unos debates que ustedes saben que no tienen mucho sentido y que no tienen cabida en la capacidad presupuestaria de este ayuntamiento, pues vamos a sentarnos en esa mesa y vamos a ver qué posibilidades hay. Si ustedes tienen una propuesta de norma mejor que la que hemos propuesto nosotros, sostenible económicamente, que nos dé capacidad para llegar a todos los tejidos, etcétera, 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 propónganla, por favor, propónganla. Y lo mismo le digo al grupo EH Bildu, propónganlo, pero algo que tenga respaldo presupuestario, algo que sea sostenible en el tiempo, algo que sea sostenible económicamente y algo que llegue a todas las necesidades de rehabilitación y regeneración urbana de esta ciudad. Nada más. Oregi Andrea, turno ahora del Grupo Elkarrekin. Fernández Jauna. Bien. Bueno, lo primero que queremos decir es que la rehabilitación en las viviendas es un asunto prioritario. Es un asunto que nos debería unir a todas las personas y a todos los concejales y concejalas que estamos en este ayuntamiento. Hay cientos de edificios de nuestra ciudad que necesitan una rehabilitación, no solo para mejorar cuestiones de accesibilidad, también mejorar cuestiones de eficiencia energética. Ya en el 2016, cuando entró este grupo, acompañados de otras compañeras como Euskal Herria Bildu, continuamos el sistema de ayudas de rehabilitación en Sánchez 21 y en ese momento creíamos que era el mejor camino posible para ir mejorando la situación de las viviendas de nuestro municipio. Han pasado también 4 años, 8 si tenemos en cuenta la anterior legislatura, y creemos que es el tiempo también de reflexionar, es el tiempo de pensar. Nosotros no ponemos en duda lo que aquí ya se ha comentado, es decir, nosotros no ponemos en duda que Ensanche 21 debe 1,5 millones de euros a familias que ya han hecho las obras y que están certificadas y que las debe abonar. Eso es un hecho. Tampoco podemos dejar ni obviar que esta situación de morosidad ha sido provocada por una mala gestión en la anterior legislatura por el presidente de esa sociedad, que en su momento no tuvo la mano izquierda para acordar de manera adecuada con el resto de grupos una cuantía económica acorde
para no generar frustraciones y no generar esta deuda. Pero una vez dicho esta serie de cuestiones previas que nos consideramos importantes, las deudas hay que pagarlas, también hay cuestiones que creo que debemos plantearnos todos, y especialmente señor Garnica, señor González, señor Oregui y señor Salazar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de estas ayudas? Pues el objetivo de estas ayudas era llegar a las familias que más lo necesitaban, que no tenían los recursos económicos para afrontarlas y para mejorar estas viviendas en accesibilidad y también en materia de eficiencia energética. ¿Y se han cumplido estos objetivos? No, no se han cumplido. Porque ustedes, al igual que yo, sobre todo los que más tiempo llevan, han estado viendo cómo en todos los consejos la mayor parte de las ayudas iban destinadas a las ITES y en una menor medida a ascensores, pero en materia de eficiencia energética hemos sacado un suspenso como una catedral. Y la situación de las viviendas está cada vez peor en nuestra ciudad, porque ya ha pasado más tiempo y también porque la situación de emergencia climática cada vez es más acuciante. ¿Y hemos llegado a dar las ayudas a las personas que más lo necesitan o más vulnerables? Pues tampoco, tampoco. Porque, voy a poner un ejemplo, las familias desalojadas de la calle Santo Domingo no pudieron acogerse a estas ayudas. No pudieron acogerse a estas ayudas. Voy a poner otros ejemplos, no sé si ustedes lo han hecho. Yo me he reunido con propietarios, arquitectos, con gente que controla de este tema, con agentes de la vivienda, y lo que me están informando son imágenes dantescas. Familias que se endeudan con créditos con altos intereses, créditos bancarios con altos intereses para afrontar estas ayudas. O que están tirando de redes de amigos o redes familiares porque no tienen la capacidad, porque ustedes ya saben que una de las mayores trabas de estas ayudas es que las familias tienen que adelantar el dinero y posteriormente, cuando esté certificada la obra, se les devuelve la cuantía de las ayudas. Y es que se están endeudando muchas familias. Y están pidiendo favores a las redes de familiares o también de amistad. Y es que hemos hablado de una traba. Usted, señor Garnica, hoy no lo ha dicho, pero en otras ocasiones usted habla. No, es que el informe interventor dice que hay una deuda de rehabilitación hacia estas familias, y la hemos reconocido. Pero es que usted obvia, porque si no se le cae el discurso, lo que aquí se ha puesto de manifiesto, que económicamente tampoco es sostenible, porque este informe del interventor, uno de los cuantos que usted ha obviado, ya señala que no se puede sustentar con patrimonio público de suelo. Y eso es una realidad. Y eso es una gran traba. Porque para este grupo podíamos firmar 2 millones o, ¿por qué no, 5? Y nos íbamos a comer, bueno, en este caso que sea cenar, porque está tardando bastante este pleno, y irnos a acostar. Pero es que generaríamos frustraciones porque los ingresos que se proponen no se ajustan a lo que dice el interventor. Está claro. No sé de dónde quieren sacar estos ingresos. Luego ya lo comentarán. Pero es que no hay que demonizar, vamos a estudiar otras fórmulas. Nosotros no nos ponemos ni a favor ni en contra, ustedes lo han dicho, hace falta informes, estamos de acuerdo, pero es que inmediatamente después, en su moción original, dicen vamos a desechar esta alternativa. Entendemos que puede haber una alternativa con una línea de fondos para esas familias más vulnerables y después unas líneas de crédito. Y ya estoy acabando, sé que me va a cortar. Se está trabajando en Europa en esta fórmula, y no solo en Europa, en el Estado, en el Gobierno catalán, a finales del año pasado, también se cambió la fórmula porque tenían el mismo problema. No estaban llegando a las familias, no estaban llegando a las familias más vulnerables, y se cambió por estas líneas de crédito. Y también, ya para acabar, insisto, ¿por qué no hemos registrado ninguna enmienda? Esta quizás será la pregunta que muchos nos estéis haciendo. Pues que creemos que el seno para debatir esto es el seno de Ensanche 21. Y porque en asuntos tan importantes como la rehabilitación, que depende del futuro de la ciudad, debemos abandonar la política de los reproches y avanzar en la política de las soluciones. Y en ese camino está el Carrequín. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno de réplica para el grupo proponente. Señor Garnica.
Yo creo que esto es surrealista. Y yo creo que Podemos se quiere escaquear, no sabe cómo, y ha hecho un discurso que yo creo que no se lo cree ni él. Pero en esta cuestión, señor Salazar, le he de dar las gracias. Y además, como lo ha seguido la señora Oregi, pues ha desmontado lo que tienen ustedes. Además, hay una cosa curiosa. Yo creo que no se leen los presupuestos. Yo creo que ustedes, los de Podemos, no saben ni lo que intentan negociar con un Partido Socialista y un PNV que nunca cumplen con lo acordado. Eso es una tradición ya, que lo sabrán otros grupos aquí, que firman cosas que después no cumplen. Pero si lo tienen ustedes en los créditos de compromiso, las ayudas a la rehabilitación 21, 22 y 23, 2021, 22 y 23, y ahora dice que no tienen dinero. Entonces, ¿a quién estaban engañando cuando hicieron ustedes el presupuesto? Yo creo, señor Salazar, que igual llegó tarde, pero es bueno que se lea los presupuestos anteriores. Crédito de compromiso. Parece ser que los créditos de compromiso para el PNV y el Partido Socialista no tienen valor, porque lo firmaron y ahora parece que no lo quieren cumplir. Los créditos de compromiso que ustedes firmaron, lo que decían era que había partidas de 2 millones de euros desde el Ayuntamiento de Vitoria para transferir a Ensanche 21. De hecho, nosotros siempre lo hemos reclamado porque es lo que dice el interventor. No se puede hacer patrimonio del suelo en Ensanche 21, sino lo que tiene que haber es transferencias de crédito del Ayuntamiento de Vitoria a Ensanche 21. Eso es lo que firman ustedes y ahora no lo quieren cumplir. Y nos dicen, ¿y dónde está el dinero? ¿Y qué dijeron ustedes en los créditos de compromiso? ¿Engañaron a todo el mundo firmando unos presupuestos que sabía que eran mentira? Me gustaría que me lo dijera, señora Oregi. Aparte, que me gustaría que me dijera, con ese informe jurídico que yo se lo estoy reclamando y estamos hablando, y cuando yo le saco a colación ese informe jurídico, usted no habla, no dice nada. Porque quiere ganar tiempo y hacer algo que no sé si es legal, señora Oregi. Me gustaría que me dijera ese informe jurídico, qué pasa con el informe jurídico. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener un Consejo de Ensanche 21 para poder ver ese informe jurídico? Me gustaría verlo. Y ahora, hoy, también se ha dicho que reflotar, yo creo que ustedes, si montan una empresa, serían unos fenómenos. Reflotar es no pagar las deudas. Quieren reflotar Ensanche 21 no pagando las deudas que tienen con todos los vitorianos. Eso es como quieren reflotar, no pagando sus deudas, siendo morosos. ¿Así es como quieren reflotar Ensanche 21? A mí me parece que lo que tienen que ser es responsables. Y hoy, cuando usted me dice, señora Oregi, ¿por qué no planteamos algo real? El primer punto es pagar las deudas, no ser moroso. ¿Tiene problemas para firmar este primer punto? ¿Que el Ayuntamiento pague las deudas, muchas de más de 3 años? La segunda, ampliada con lo que ha presentado otro partido político, Bildu, es que llegue a las personas que tienen menos recursos. ¿Tiene problema en aprobar este punto? Y el tercero es que se pongan en marcha las convocatorias para tener rehabilitación de manera inmediata y se prorrogue anualmente con una cantidad de 2 millones de euros. ¿Por qué pusimos 2 millones? Porque ustedes los tienen en los créditos de compromiso. Y ustedes mismos se obligaron en ese presupuesto a tener 2 millones de euros de transferencias del Ayuntamiento en Ensanche 21 en los años 2021, 22 y 23. Por eso lo hacemos. Y a nosotros lo que nos gusta es, cuando llegamos a acuerdos, que se cumplan. Parece ser que a Podemos no le importa. Porque lo que hoy están diciendo es que no va a haber ayudas a la rehabilitación, que no va a haber ayudas para gente que necesita rehabilitar sus viviendas. Y ahora se buscan un banco cuando los bancos ya existen. Lo que necesitamos son ayudas. Y además lo que se está diciendo es
que esos 2 millones nunca van a estar, que si quieren convertirse en un banco es para no pagar nada y que las ayudas al final sean un trámite y que Vitoria, al final, que había sido pionera, se quede sin esas necesarias ayudas a la rehabilitación. Y hoy parece que la señora Oregui y Podemos van en contra de la gestión del anterior presidente de Ensanche 21, porque parece que lo que se hizo en el mandato anterior... Sí, cuando hablo de usted ya sé que tengo que acabar. Es que ha pasado los 5 minutos de hace. Bueno, al final, en esta cuestión, lo que nosotros queremos es que se cumplan los compromisos, que se paguen las deudas que tenemos desde Ensanche 21 y desde el Ayuntamiento, porque si no va a haber el cobrador del FRA que va a seguir, no sé si el alcalde o la concejala, por no cumplir nuestros compromisos, y lo que queremos es una herramienta tan necesaria, tan útil y que ha ayudado a miles de vitorianos, como son las ayudas de rehabilitación, para que viva mejor los vitorianos y para que podamos tener una reactivación económica, sigan adelante y podamos, por lo tanto, cumplir nuestros compromisos. Hoy lo que estamos viendo es que nos da igual cómo vive la gente en nuestra ciudad. Cíñanse, por favor, a los tiempos marcados. Si no, nos alargamos en exceso y ya creo que el mensaje queda claro en el tiempo que tienen cada uno de ustedes. Señor González, EH Bilduren aldetik. Mila esker, alkate jauna. Tengo un poco desordenado ya después de estas horas y con tanto debate. Nos relata el Gobierno y, curiosamente, también el Grupo Podemos hacen hincapié en los fallos del programa de ayudas, que no se han cumplido los objetivos, como no se están cumpliendo absolutamente ningún objetivo en Ensanche 21. La verdad es que sobre el diagnóstico de lo que es el programa actual de rehabilitación, yo creo que podíamos llegar casi todos a un acuerdo unánime. Y desde luego por parte de nuestro grupo en más de una ocasión pues sí hemos dicho que trabajemos por buscar una nueva norma, trabajemos por hacer un cambio de paradigma, trabajemos porque Ensanche 21 sea de verdad, si es que ha de serlo, un agente de la rehabilitación y no un mero gestor de ayudas de rehabilitación. Y cuidado si lo que ustedes quieren es que trabajemos porque Ensanche 21 se convierta en un banco, porque está muy bien que nos hablen de los informes de intervención, pero nosotros por lo menos solicitamos en Ensanche 21 el informe de asesoría jurídica sobre la capacidad o la posibilidad que tiene Ensanche 21 de convertirse en una entidad de crédito hipotecario, y todavía no tenemos ese informe. Entonces, como decía, estamos dispuestos a trabajar, aunque nuestra experiencia, voy a decirlo también, nuestra experiencia en grupos de trabajo a veces es un poco dolorosa. Recuerdo que el último grupo de trabajo en Ensanche 21, que fue sobre el programa de viviendas para jóvenes, que al final asumió todas las bases y la mayoría de los postulados que nuestro grupo planteó, pero a ese grupo asistimos nosotros y en aquel momento el grupo Podemos y el Carrequín, y no vino nadie de ninguno de los dos grupos del Gobierno. Entonces, a pesar de todo, y como hemos cambiado de Gobierno, pues nuestro grupo está, evidentemente, como ustedes conocen, dispuesto a trabajar por todas las cuestiones de vivienda que puedan surgir y que sea necesario que trabajemos. Y sí, es verdad, la rehabilitación no es viable económicamente. No lo es. Y tendremos que intentar aproximarnos a la sostenibilidad económica, pero mucho me temo que no lo vamos a conseguir. Pero la clave está en la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Con eso quiero decir que tendremos que buscar un interesante equilibrio y que quizás lleguemos a alcanzarlo si trabajamos por ello, desde luego. Y, ¿qué más decir? Al Carrequín le tengo que decir que lo siento mucho, pero el lugar en el que no se pueden producir estos debates es en Ensanche 21.
O sea, no sé si ha entendido antes mi argumentación, bueno, es mi argumentación desde hace tiempo. Los debates sobre dónde se planifica, dónde se elabora la estrategia sobre vivienda, dónde se elabora la estrategia de planificación de la rehabilitación deben hacerse en sede municipal, no en sede en Sánchez 21. Es precisamente todo lo contrario a lo que usted nos ha planteado. Y en Sánchez 21 será después, si es que ha de existir, será la herramienta para la ejecución de esa estrategia planificada. Y es muy importante porque, desde luego, el decantamiento ideológico en este tipo de cuestiones es muy importante que se realice en sede municipal y que se realice en sede política. Y creo que si reflexionan sobre ello, además estarán de acuerdo, ambos estaremos de acuerdo en esta cuestión. Y bueno, una última cuestión, bueno, hablamos mucho de ¿y cómo financiamos todo esto? Pues no sé, se me ocurre que hay por ahí 1 millón de euros destinados a una operación creo que nada sostenible desde ningún punto de vista, que es el derribo del Arizu, que podría ser muy interesante que lo destinásemos a cosas más interesantes desde el efecto multiplicador económico, social, etcétera, que es la rehabilitación. También es cierto que el interventor nos dice que cuidado con utilizar el PMS, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que nos abre la vía a que se produzcan transferencias finalistas en Sánchez 21 desde el Ayuntamiento para rehabilitación, como muy bien ha relatado el señor Garnica. Además, las han recogido en presupuestos que ustedes han acordado. Y, sobre todo, insisto en lo de ese enorme vacío que se produce desde que ustedes se cargaron las ayudas en el 2019 y hasta que podamos tener una nueva norma. Porque ese enorme vacío, y vuelvo a dirigirme otra vez al Carrequín porque hay que ser conscientes que ese enorme vacío al final a lo que lleva es que hay un número muy importante de familias en esta ciudad que se quedan colgadas porque no van a tener esas ayudas a rehabilitación y se han empeñado ya en ellas y han iniciado ya proyectos y han incurrido en gastos. Y nosotros creemos que no se pueden dejar a esas familias tiradas en la estacada. Muy al contrario, sí, termino, muy al contrario, sin que, reconociendo que tenemos que avanzar y buscar una nueva manera de afrontar esta cuestión, creemos que en este momento es clave que de alguna manera se prorrogue esa norma hasta que, lo siento mucho, hasta que tengamos una nueva norma que sustituya aquella. Nada más, gracias. Gracias, señor González. Alderdi sozialistaren txanda da. Salazar jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker. Bueno, agradecer lo primero las palabras del señor Fernández del Carrequín. Este debate que estamos teniendo ahora aquí en Europa ha sido superado desde hace años, ¿no? Siguiendo un modelo pues, más integral y proactivo. Yo creo que ahí tenemos un espacio de debate y de encuentro entre distintas ideologías, entre distintas formaciones, y no es un simple banco, por supuesto, va más allá. Y ahí hay un lugar de debate y nos encontraremos. Quiero subrayar, como socialista, la relevancia del borrador de la nueva normativa de fomentar la rehabilitación de viviendas de Vitoria-Gasteiz que se ha presentado, ¿no? Este trabajo es fruto de una reflexión profunda e, insisto, la reflexión continuará entre todos los grupos políticos de cara a introducir todas las mejoras que se puedan, por supuesto. La nueva filosofía se resume, y seré muy breve, en atender especialmente a los tramos de renta más bajos, posibilitando los fondos necesarios para las actuaciones rehabilitadoras en los casos más acuciantes y cubriendo, si fuera necesario, la totalidad del coste de la rehabilitación. Se prevé la concesión de préstamos hasta el 100% del coste total de la rehabilitación, en unas condiciones muy ventajosas. De nada me sirve que me den ayudas directas a fondo perdido si no tengo el resto de dinero para pagar toda la obra, ¿no? Por lo que muchas obras se quedan sin hacer. De este modo, la gente que pida este préstamo tendrá la totalidad del dinero necesario desde el minuto 1 y así se podrá llegar a más familias. Esto permite utilizar los fondos asociados al patrimonio municipal de suelo en el nuevo modelo de impulso a la rehabilitación, sin que esto genere, y esto es muy importante, desequilibrio económico en el Sánchez 21. No es que no haya dinero, es que se use bien, señor Garnica. Además, se posibilita que en Sánchez 21 desarrolle su labor de una manera proactiva. Con todo esto, quiero decir que existe en la actualidad una propuesta sólida sobre la mesa de Ensanche 21. Es necesario parar la degradación del patrimonio urbano de nuestra ciudad, que a su vez repercute de forma negativa en la convivencia y de las condiciones de vida en los barrios y en la ciudad. Voy terminando. Sé que es muy cómodo el inmovilismo,
Pero no podemos quedarnos donde estamos de brazos cruzados. Insto al PP y a EH Bildu a ser más responsables. La responsabilidad que yo no veo en los textos que han presentado. Les animo a ser más proactivos y a hacer uso de los foros correspondientes. Por lo tanto, y termino, hay una propuesta que mira al futuro y no al pasado, para ser debatida y mejorada entre todos y todas, y sobre todo, un modelo que da seguridad y viabilidad económica y social a Sánchez XXI. Una nueva filosofía que yo como socialista me la creo, en lo económico y en lo social. Mila esker. Eskerrik asko zuri Salazar jauna. Ha consumido solo 2 minutos y 30 segundos de su intervención, o sea que, además de conciso, ha sido breve. Eskerrik asko. Señora Oregi, por parte del Grupo Nacionalista. Bai, mila esker, alkate jauna. Alcate, le propongo que instaure un premio a la persona más concisa a lo largo de todo un pleno, y eso igual estaría bien. Bueno, vamos al debate. Primero, agradecer el pragmatismo y la responsabilidad del Grupo Elkarrekin y del señor Fernández en particular, porque creo que ha explicado también perfectamente, ha hecho el dibujo de lo que tenemos. No se han cumplido objetivos, las comunidades que más lo necesitan no llegan a las ayudas, no se puede trabajar en base a PMS tal y como está definido, de otras maneras tal vez sí. Tenemos que trabajar alternativas y tenemos que buscar fórmulas, y en eso estamos. Y en eso estamos, y ese diagnóstico también hace el señor González, es muy curioso, hace un diagnóstico muy similar y dice no funciona, y entonces de este diagnóstico de no funciona pasa a sigamos haciendo lo mismo, sigamos utilizando fondos que no tenemos y sigamos haciendo lo que no debemos hacer y lo que ya sabemos que no podemos hacer. Nos dice que la rehabilitación no es rentable económicamente. No estoy de acuerdo. La rehabilitación sí es rentable, Lo que yo he explicado que no es sostenible económicamente es la fórmula que tenemos encima de la mesa ahora. Y además no llegamos, como decíamos antes, a los tejidos que más lo necesitan. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es poner en marcha un sistema que sí sea sostenible económicamente, que sí llegue a todos los tramos de renta y que sí nos permita regenerar los tejidos urbanos de una manera sistemática. Y el señor Garnica, pues bueno, me habla de que hay ayudas a la rehabilitación en créditos de compromiso. Ahora decimos que no hay, nadie ha dicho que no haya. Ahí están los presupuestos, solamente hay que leerlos. Ahí están. Pero eso no quiere decir que se tengan que aplicar con la norma del año 2018 que ustedes aprobaron en el Consejo de Ensanche 21 de una manera absolutamente irresponsable, tengo que decir también. Porque, claro, ustedes hablan aquí mucho, pero resulta que aprobaron una norma por encima de la cobertura presupuestaria que había. Había una capacidad presupuestaria, ustedes lo conocían, de 1 millón de euros, y ustedes, aprovechándose de su mayoría en ese Consejo y haciendo una administración, diría yo, que no muy diligente, pues entonces aprobaron con un tope de ayudas superior a las posibilidades, ustedes y EH Bildu, por cierto, con una maniobra absolutamente irresponsable y, como digo, que quedan bastante fuera de lo que sería una administración diligente que se debe de exigir a los administradores de las sociedades. Entonces, bueno, vamos a tener también un poco cuidado con lo que hacemos y no sigamos engordando el problema. Tenemos ayudas a la rehabilitación en créditos de compromiso, efectivamente, 2 millones. Ustedes saben que con 2 millones no llegamos, si abrimos una norma de subvenciones en este momento, igual, clonada de la del año 2018, que es lo que nos está pidiendo EH Bildu también, con 2 millones no tenemos ni para empezar y vamos a tener propuestas por 4 y pico, por 5, casi con toda seguridad. Y, por tanto, porque estamos muy preocupados con la regeneración de la ciudad, con la regeneración de los tejidos, con el llegar a todos, con no dejar a nadie atrás, por eso hemos presentado un nuevo modelo. Pero el cambiar de política y el cambiar de sistema necesita un debate tranquilo, mesurado, reposado. Y estoy de acuerdo con el señor Fernández que no tanto el hacerlo aquí de cara a la galería como sentarnos encima de la mesa, afilar los lápices y empezar a ver los informes, que tendremos muchos informes encima de la mesa, señor Garnica, podremos analizarlos, podremos verlos y a partir de ahí definir entre todos y todas un modelo que de verdad nos permita regenerar la ciudad. Toda Europa está trabajando en esta línea, toda Europa está con los problemas de regeneración de los tejidos de los años de la industrialización, 50, 60, 70, rehabilitación económica, rehabilitación urbanística, urbana, de espacio público, regeneración de sostenibilidad energética, de accesibilidad, etcétera. Todo eso está encima de la mesa. Es apasionante, de verdad.
pero vamos a sentarnos y vamos a trabajarlo. Nosotros tenemos una propuesta, por favor, míranla con ojos constructivos. Eskerrik asko, Oregi Andrea, eztabaida bukatzeko Elkarrekin taldearen txanda, Fernández jauna. Bien. Bueno, lo primero, para aclarar para el señor González, cuando yo me refería al foro, me refería a las mociones, porque como usted ya conoce, que es totalmente legítimo traer cualquier tipo de moción, ¿eh? Si eso no lo ponemos en duda. Pero quizás no sea un foro donde podamos debatir de la mejor forma posible un asunto tan importante como es el sistema de rehabilitación. Si es que ustedes han continuado con esa política de los reproches en la anterior intervención, siguen con esa política de los reproches. Bueno, diría ustedes en general, aquí todas las intervenciones que me han precedido. Y sin embargo, desde el Elkarrekin seguimos insistiendo en que es el momento y la época de la política de las soluciones. Y si algo falla, pues habrá que cambiarlo. Porque si es que incluso se ha reconocido por parte del representante de Euskal Herria Bildu que no termina de funcionar estas ayudas, pues habrá que estudiar para cambiarlas. Lo que no tiene sentido es ponerse una venda en los ojos y tirar para adelante, generando frustración y generando que haya familias que se endeuden con estas ayudas, porque sí, señor Garnica, sí que existen. Y seguramente usted sea conocedor de esa situación. Y porque estamos hablando de que en Europa se está empezando a trabajar en este sistema de líneas de financiación. Y porque estamos hablando que en el Estado, y no estoy hablando de un gobierno de mi color político, estoy hablando del Gobierno de Cataluña, a finales del año pasado se dio cuenta de que no estaba llegando a dar ayudas a todas las familias que quisiera, o las más vulnerables, y no está llegando al número de viviendas, y por lo tanto cambió su sistema de ayudas a otras líneas de financiación, como son estas líneas de crédito. Eso es lo que hay que valorar. Nosotros no decimos ni que sea la panacea, pero tampoco las queremos rechazar en un momento. Si es que hasta ustedes lo dicen, hace falta informes, hace falta una reflexión, y en eso estamos de acuerdo. Pero es que a continuación lo que quieren es romper con ese debate y continuar con un sistema de ayudas que no está funcionando. Bueno, en esa política de soluciones, desde el minuto 1, desde el Elkarrekin, creo que hemos venido siendo un grupo responsable. Primero porque acordamos o aprobamos un crédito que, si no iba a ser por el voto del Elkarrekin, pues al día siguiente, al inicio de la andadura de Sánchez 21 de esta legislatura, hubiera echado el cierre y hubiera tenido más problemas las familias para cobrar esas deudas. Y si no hubiera sido, entre otras cosas, por ese voto a favor, pues no hubiéramos podido ni siquiera tener este debate en este pleno. Y luego, en el acuerdo presupuestario, ampliamos las ayudas en $500.000 y me dirán, no son suficientes, y yo lo reconozco, pero es que era dentro del económicamente y de los informes del interventor lo que pudimos sacar en ese momento, $500.000 que tuvieran el visto bueno del interventor, porque sabíamos las dificultades. Y por último, y ya voy a ir finalizando poco a poco, yo creo que es el momento de la política de las soluciones, y por eso nosotros también queremos anunciar que en el próximo grupo de trabajo del Pacto Económico también vamos a llevar una propuesta para ampliar estas ayudas de rehabilitación, o esa línea de ayudas de rehabilitación, en unos 750.000 euros con unos ingresos que puedan ser, que tengan el visto bueno del interventor, y para dar solución a esas deudas que se tienen con las familias de Vitoria-Gasteiz. Pero también, igual a esto no le gusta tanto las palabras, señor Salazar, señor Oregi, tampoco nos gusta su enmienda. Es que no nos gusta su enmienda. Un grupo de trabajo, ahí estamos de acuerdo con el señor González, el señor Garnica. Vamos a seguir estirando el chicle. Si ustedes ya han visto cuáles son las posturas, tanto del Partido Popular como de Euskal Herria Bildu en este tema. Si ustedes han visto que están en este sentido en la política de los reproches y no de las soluciones. Por lo tanto, señor Oregi, señor Urtaran, es el momento de llegar a acuerdos. Es el momento de abandonar la política de los reproches y es el momento de avanzar en las políticas de las soluciones, y ustedes verán con quién quieren llegar a acuerdos en temas de rehabilitación. Jauna, eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Vamos a votar en primer lugar la enmienda a la totalidad
presentada por los grupos PNV y PSE a la moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista, la abstención del Grupo Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Popular y EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso, 14º, una moción del Grupo Elkarrekin sobre la programación cultural post-COVID-19. Ruiz Andrea, Sai, demora. Bueno, ya es la última moción de este pleno. Parece que se nos está haciendo largo e incluso podríamos haber planteado el haberla retirado. Pero nos parecía importante traerla y defenderla porque la cultura se ve en un momento acuciante para sostenerse. La crisis de la COVID-19 ha puesto en relieve los fallos de nuestro sistema económico y social, golpeando a los sectores más vulnerables, ya de por sí precarizados en una sociedad basada en el hiperconsumo material. Uno de dichos sectores, con visos de una larga y lenta recuperación, es la cultura, donde creadores, gestores culturales y multitud de trabajadores que apoyan al sector ven muy complicado su futuro. Y es que la cultura, azotada por diferentes crisis, deja en evidencia que sufre de una grave fragilidad estructural que no solo provoca incertidumbre e inestabilidad a los que trabajan en ella, sobre todo crea mucha precariedad. Después de la última crisis, la del 2008, Vitoria-Gasteiz, el tejido de Vitoria-Gasteiz, poco a poco fue recuperando su apresto. Pero esta crisis vuelve a dejar en evidencia que es un tejido que, aunque muy valioso y valorado para todas, es un tejido fino y de alta friabilidad. Resulta paradójico como un sector que ha sido vital para superar el confinamiento, así como múltiples casuísticas vitales que tenemos a lo largo de nuestras vidas, es uno de los más desprestigiados e invisibles por parte de la sociedad de mercado en la que vivimos. Ahora la cultura se enfrenta a una situación aún más difícil de las que ya se encontraba, la interrupción drástica de su actividad, así como la difícil puesta en marcha de nuevos y no tan nuevos proyectos que se antojan harto imposibles en la sociedad post-COVID-19. Por ello, desde las administraciones debemos tener muy presente la situación de este sector y poner todo lo que esté en nuestro alcance para invertir en algo tan fundamental para nuestra sociedad como es la cultura. Ahora, más que nunca, necesitamos un pronunciamiento claro por parte de las instituciones para reafirmar que apostamos por la cultura como sector estratégico generador de riqueza, innovación, creatividad, pero sobre todo de cohesión social. No podemos dejar que la cultura nuevamente sea la gran pagana de todas las crisis y debemos apoyarla desde la responsabilidad, pero con gran contundencia. Ante todo ello y en previsión de lo que pueda venir en los próximos meses, desde Elkarrekin presentamos esta moción para apoyar a este sector esencial en tiempos de pandemia y pospandemia. Nuestra propuesta gira en torno a dos asuntos. El primero, la necesidad de elaborar una programación cultural para el 2020 junto al sector cultural local que se adapte a la realidad socioeconómica actual y que considere las pautas sanitarias recomendadas. Segundo, reprogramar los espectáculos de pequeño y mediano formato cancelados durante la pandemia, de una forma que se adapten a las recomendaciones sanitarias y que hagan viable la continuidad de un sector esencial para nuestra sociedad. Respecto a las enmiendas de adición presentadas por Euskal Herria Bildu y Partido Popular, nos parece que complementan y concretan nuestra moción, por lo que las votaremos a favor. En cuanto a la enmienda presentada por el PNV y el PSE, nos parece una declaración de intenciones que se agradece, aunque como digo, en lo personal agradezco, pero que nos resulta insuficiente, por lo que votaremos en contra. Ahora, más que nunca, necesitamos un pronunciamiento claro por parte de las instituciones para reafirmar que apostamos por la cultura como sector estratégico, generador de riqueza, innovación, creatividad, pero sobre todo de cohesión social. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Todos los grupos son enmendantes,
de una u otra manera. Por lo tanto, seguiremos el orden establecido de menor a mayor. Por parte del Grupo Popular, ¿quién va a intervenir? Señora Choa-Deribe. Si me permiten, yo voy a ser muy breve y muy directa, porque al ser breve tengo que ir muy directa al grano. Entonces, una de las cosas importantes es que en esto que estamos hablando precisamente de la programación cultural vamos tarde, no solo en el Pleno, sino también con esto. Y no lo digo yo, ni lo dice el Partido Popular, sino que lo dicen los agentes culturales. Precisamente en el Elkargune de la semana pasada hablaban de eso y también, ya lo siento, he venido tan corriendo que ahora me falta el aliento. Y también, bueno, pues comentan precisamente que el Gobierno de Urtaran se ha olvidado del sector cultural. Parece ser que hace un tiempo los 3 alcaldes vascos dieron una rueda de prensa con grandes titulares, como tanto nos gusta, hablando precisamente del verano cultural que iba a comenzar en junio. Resulta que ahora estamos a 19 de junio. Cuando se le pregunta a la concejala sobre esto, nos dice lo de estamos trabajando en ello. Esto, y que hay que ser responsable, que necesitamos tener en cuenta los protocolos, etcétera, etcétera, que ya hemos hablado de que es la misma situación que en otros lugares, pero ellos sí que se están poniendo al día con el tema. Se habla o comentaba la señora Canto que a partir de julio comenzaríamos con este programa. No se sabe exactamente cuándo. Y esto lo que nos da lugar es a incertidumbre, precisamente esa incertidumbre que ya hemos hablado en algunos momentos, porque además es que hay cientos de personas que se dedican o que viven de la cultura, no nos podemos olvidar de ello. Y como se han puesto ustedes muy refraneros hoy, yo también lo voy a hacer. Hechos son amores y no buenas razones. Se ha recortado, ajustado, retenido, como quieran ustedes llamarlo. No entiendo muy bien la diferencia, porque yo, que soy muy de al pan pan y al vino vino, la realidad es que hay 2,5 millones de euros que se contaba con ellos y que ahora ya no existen. Por lo tanto, ¿qué programación se va a hacer? ¿Qué se puede hacer con esto, con lo que nos queda? Sí que es cierto que se han mantenido las subvenciones, pero es que el propio sector habla precisamente de que solo de subvenciones no va a poder vivir. Y los grandes eventos han caído. No hay nada reseñable para este verano. Nos estamos quedando sin actividades. Y estos grandes eventos no solo son importantes para hacer cosas, sino también como imagen de ciudad. Volvemos, ya lo sé, señora Canto, que no le gusta que le diga esto, pero volvemos a mirar a Bilbao y habla de 150 espectáculos en el verano más cultural. Y ellos han sabido hacer del defecto virtud y conseguir que haya movimiento y que se hable de ellos. Estamos fallando a los vitorianos, pues por la falta de ejecución, de retrasos, de quedarnos quietos, se puede hundir el sector y es importante que haya movimiento. Ya sé, yo voy a evitar el segundo turno. Entonces, como ya me voy a adelantar a la señora Canto, ya sé que se me va a poner con un manto de dignidad, porque cuando le cuento cosas que no le gusta oír, o cuando subrayo lo obvio, o mostramos bueno, pues que no están haciendo lo que se espera de nosotros, ya sé lo que me va a decir, que el PP solo quiere el barro, que quiere crispar, que quiere confrontar, y no es la verdad. Aquí estamos ahora mismo bueno, pues intentando que se dé cuenta de que es necesario apoyar al sector cultural, que es necesario que se hagan cosas, que no nos quedemos quietos para que no se hunda. Por eso hemos intentado añadir a la moción que había preparado el Carrequín esa idea de poner fecha para tener la programación cuanto antes y sí que nos abstendremos en la enmienda del Grupo EH Bildu, básicamente porque, aunque entendemos perfectamente el cuarto punto, entendemos que el tercero se podría hacer perfectamente con los elkargunes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Choa-Deribe. Turno del Grupo EH Bildu. López de Aberasturi y Andrea.
Eskerrik asko, alkate jauna. Gogoratuko duzuen nola konfinamendu erdian kulturgintzaren ekosistema osatzen duten eragile, sortzaile, antolatzaile eta bitartekari kulturalek argi utzi ziguten. Ikus gaitzazuen, desagertuko gara, entzun gaitzazuen, isilduko gara, gogoratuko duzu, ez da. Eta zoritzarrez hori da gaur ere daukagun egoera. Badakigu benetan zein den kulturaren balioa, badakigu benetan zein den kulturaren ekarpena. Gauza bat argi gelditu da konfinamenduan. Konfinamendu aste horietan pertsona orori azaleratu zaigu bizitzeko ezinbesteko ditugunak eta kultura dudarik gabe horietako bat da. Jarraitu genezake denbora luzez kulturak gure bizitzan, gure gizartean, inkluso gure herrian ere duen garrantzia hitz egiten. Baina, oraingo lana, egoera honen aurrean, zer nolako neurriak jarri behar ditugun aztertzea da. Edo hori da Euskal Herria Bilduk egin behar dela uste duena, ez da. Egoera honen aurrean, premiazko neurriak behar dira, bai. Baina ikuspegi zabal batekin, eta ez bakarrik epel laburrerako egiten diren neurri horiek, baizik eta pixkat luzarorako begirada horrekin. Kulturgintzaren egoera larria, dudarik gabe egiturazko arazoa baita, eta horregatik bereziki, eta are gehiago erantzun eta konponbide azkarrak behar dira, baina sakonekoak ere. Eta jakingo duzue izatez Europako hainbat herrialdetan, herrialdek hasieratik erabakiak hartu dituztela sektoreak bizi duen krisiari aurre egiteko hemenez. Eta legebiltzarrean gure legebiltzarkideek adibidez salatu egin zuten aspaldi. Lege proposamen bat aurkeztuta ere. Porque si algo hacemos en Euskal Herria Bildu es precisamente intentar no quedarnos en la crítica, sino hacer propuestas, y eso es lo que también han hecho nuestros compañeros en relación a este tema en el Parlamento Vasco. Y por eso hemos presentado hoy aquí esta enmienda, porque compartiendo lo que dice la moción, hemos querido hacer una aportación más específica. Lo explicaba antes en euskera, estamos de acuerdo con plantear medidas concretas y urgentes porque creemos que es necesario, siempre de manera coordinada con el sector y, por supuesto, contemplando un fondo específico con características específicas. Pero también queremos ir mucho más allá y haciéndonos eco de lo que se planteaba el miércoles pasado en el Elkargune de Cultura por parte de los agentes culturales y lo que además nos vienen planteando las personas que viven en su día a día en el sector, por el sector y del sector. De ahí nuestro segundo punto, en la línea de lo que Euskal Herria Bildu ha planteado también en otras instituciones. Y planteamos procesos participativos y abiertos, elaboración de un plan estratégico de cultura y elaboración de nuevas normativas y leyes con un objetivo claro, que la cultura sea reconocida como bien esencial para las personas. Eskerrik asko Lopez de Aberasturi Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda da, beraz, kanto Andrea eta zinegotzi delagatua nahi duzunean. Señora Ruiz, largo nombre, ¿no? El tiempo es un concepto muy relativo. Podríamos estar aquí, si la situación lo requiere, usted no se preocupe por eso. La verdad es que cuando presentaron esta moción era evidente, ya era algo que podíamos esperar. Me quiero centrar estrictamente en la moción para ver si así me puedo no llegar a los 5 minutos. Nosotros presentábamos una enmienda respecto a la moción porque entendíamos que ya nuestra enmienda recoge prácticamente todo lo que dice la
la moción allí a donde nos podemos comprometer. Yo se lo expliqué, en una conversación que comprometernos a reprogramar todo lo cancelado era una misión imposible, aún sabiendo que estamos reprogramando unos porcentajes muy altos, ¿no? Porque hay espectáculos que ya no van a volver, giras que se han cancelado y compañías internacionales que todavía no... Bueno, estamos mirando más hacia el 2021, ¿no?, en ese aspecto. Entonces yo ya le expliqué que era imposible comprometerse a reprogramar todo, que nos comprometíamos a reprogramar lo local en la medida de lo posible, lo nacional, también lo que nos compete a Euskadi, pero que aún así habría espectáculos que no depende de nosotros reprogramar de por sí. Nosotros, en el teatro principal, como dato, desde marzo se cancelaron 46 espectáculos y ya hemos reprogramado 34, con lo cual se pueden hacer una idea de los niveles del porcentaje de reprogramación que estamos llevando a cabo. Eso le expliqué, esos eran los motivos por los que no podíamos entrar en el segundo punto, y el primer punto es simplemente un reconocimiento a la labor que ya venimos haciendo, porque estuvieron en el Elkargune representantes de todos los partidos políticos y allí, si se quedó algo, fue que se iba a trabajar en conjunto con los agentes locales, y eso es lo que estamos haciendo. Y estamos en disposición, y luego, presentaba el Partido Popular una enmienda de adición de presentar antes del 30 de junio. Hemos consultado con los técnicos municipales y sí que va a ser posible presentarlo antes del 30 de junio, pero claro, es una enmienda de adición a una moción con la que no estamos del todo de acuerdo, y ya ha anunciado la señora Ruiz que va a votar a favor de las enmiendas de las enmiendas de adición de Euskal Herria Bildu, con las que, si bien en una parte podríamos entrar a cierto debate y podemos estar de acuerdo, porque además son cuestiones que ya se han tratado dentro del Consejo Vasco de la Cultura y también dentro de ACOBA, que es una mesa más institucional donde estamos concejales, diputados, directores de cultura, se han tratado también estas cuestiones, y entonces podríamos tener un debate, tal vez alguna enmienda adicional, pero entendemos que el objeto de la moción de la señora Ruiz es instar al Gobierno municipal a que haga una programación de verano, que estamos haciendo, que vamos a presentar en breves, que la hemos hecho con los agentes culturales locales. Yo ya les he avanzado en mis comisiones, me han preguntado por esto, ya les he dicho que estamos trabajando desde una perspectiva descentralizadora, en el sentido de diversificarlo por barrios, y eso es en lo que estamos trabajando, con lo cual, con estos planteamientos, ustedes me han dejado una encrucijada sobre cómo abordar las votaciones de la moción, porque el punto que presentan desde el Partido Popular podríamos perfectamente votarlo a favor, no hay problema, una vez consultado con los técnicos que es posible llevar a cabo esta presentación, pero claro, con el resto de puntos no estamos de acuerdo. No sé si cabría la posibilidad de reducirlo a este punto para que salgamos por unanimidad todos con esta cuestión, y el debate, que también fue un debate que salió en el Elkargune de Cultura, la moción que añade Euskal Herria Bildu, dejarlo para más adelante para hacer una reflexión más sosegada dentro del Elkargune, no lo sé. Esa es mi propuesta y un poco las cuestiones que les he querido trasladar. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Turno del Grupo Nacionalista. Señora López, zurea da hitza. Bueno, venga, que ya queda poco, por darnos unos ánimos. Bueno, lo primero, quiero decir que ya me gustaría a mí estar en la época post-COVID, ¿no? Como dice el título de la moción, entiendo que es una manera de hablar de esta época, pero bueno, también creo que empezamos a correr el riesgo de que acabemos creyéndonoslo, ¿no? Toda la programación de eventos culturales para la ciudad, al igual que sucede
con otros eventos, pues es resultado de un trabajo que se inicia con muchos meses de antelación, en ocasiones todo un año de antelación. Comprendemos, lógicamente, y compartimos la preocupación de un sector, el de la industria cultural, que ha sufrido especialmente la crisis derivada del coronavirus, con un frenazo en seco de su actividad y un futuro bastante incierto, que coloca pues, a muchas empresas en una situación límite. Como decía, pues el golpe es durísimo, ¿no? Pero también todos somos conscientes de que esta actividad cultural posterior al parón que hemos sufrido pues no puede ser la misma de antes, como bien ha comentado la señora Canto. Es duro que tengamos que disfrutar de la cultura desde la distancia y con precauciones, siendo algo que en el fondo pues, nos une y nos identifica como sociedad. Ayer mismo conocíamos las últimas condiciones, requisitos para realmente saber en qué condiciones podemos iniciar esta nueva fase que comienza hoy. Y aún así, como ya ha avanzado la señora Canto, se venía trabajando con una previsión anterior para intentar, en la medida de lo posible, dar una respuesta y dar soluciones lo antes posible. Es cierto que por muchas prisas que tengamos y por mucho que apelamos a la urgencia, pues también es verdad que no es momento de improvisar, sino de tener muy presente pues, que esa condición prioritaria para programar tiene que ser la seguridad sanitaria y ese seguimiento de las recomendaciones, como así está siendo tanto por parte del servicio como por los propios agentes, ¿no? Otro aspecto yo creo que a valorar y que ya se ha puesto también de manifiesto es el de la interlocución, ¿no? Tanto el Carrequín como Bildu hacen referencia a esa necesidad de que el sector cultural participe en el diseño de esta nueva programación y, lógicamente, nuestro grupo también está en esa misma línea. No me voy a repetir con las menciones o referencias al Elkargune de Cultura y a ese plan estratégico que van a ser las líneas o las hojas de ruta en las que se basará, ¿no? esta nueva programación. Quedo un poco a expensas de ese guante tendido por parte de la señora Canto para determinar también nuestro voto, puesto que, como sabéis, íbamos con esa enmienda de sustitución y, por supuesto, también pues, con toda la predisposición para intentar salir de aquí con un acuerdo positivo que de alguna manera también respalde, ¿no? y ese apoyo que creo que todos los grupos compartimos para el tejido cultural de nuestra ciudad. Así que, por mi parte, pues nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López Andrea. Vale. Plantea la señora Ruiz que no va a intervenir este segundo turno y que se podría votar por puntos las enmiendas de adición que se plantean por parte del resto de grupos. La enmienda de sustitución es un único punto, con lo que entiendo que se votaría así. Bien, ¿algún grupo desea intervenir? No desean intervenir. ¿Aceptan la votación por puntos en todo caso? Señora López Aberasturi, ¿acepta la votación por puntos de su enmienda? En su totalidad. Vale. Bien. Por lo tanto, el grupo proponente de la enmienda no acepta la votación por puntos. Quedan claras las posiciones de cada uno. Vamos a votar inicialmente la enmienda de sustitución presentada por los grupos PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, ¿votos en contra? Sí. Queda, por lo tanto, rechazada con los votos a favor del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Popular y el Carrequín. Bien, ahora planteamos la votación de la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular a la moción del Carrequín. ¿Votos a favor? ¿Votos abstenciones?
Se aprueba con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista, Popular, el Carrequín y la abstención del Grupo EH Bildu. Ahora corresponde la votación de la enmienda presentada por el Grupo EH Bildu, los 2 puntos presentados por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu y el Grupo El Carrequín, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora entiendo que se votaría por puntos, señora Ruiz, entiendo que sí, los 2 puntos de la moción original, porque ya el punto del Partido Popular está ya incorporado y votado. ¿Votos a favor del primer punto de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Queda aprobado entonces con los votos favorables del Grupo EH Bildu, Popular, el Carrequín y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora votamos el segundo de los puntos de la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entonces, bueno, pues sale de nuevo con el resultado de la votación anterior. Por lo tanto, resumiendo, la moción quedaría aprobada con los 2 puntos presentados por el Grupo proponente, el Carrequín, más la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son ya los decretos, en este caso la acción de cuentas del alcalde sobre las medidas adoptadas en las últimas semanas. Es el decreto 12º. Todos ustedes y todas ustedes tienen cuenta y datos e información del mismo. Si fuese necesario aclarar algo, entiendo que no, pues estaría yo dispuesto, y si no es necesario, pues como ya lo conocen, nos damos por enterados en la corporación. Y el siguiente punto es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. No sé si alguien quiere hacer alguna matización, alguna sugerencia al respecto. No hay intervenciones en este punto. Ruegos y preguntas. Pues si no hay ruegos y preguntas, levantamos la sesión y buen fin de semana a todos. Agradeciendo también a los servicios de Secretaría General y de Protocolo el trabajo que se ha hecho para poder celebrar este pleno en esta sala. Se levanta la sesión.